Justin Bieber. Hola, sí. Hola, sí. Buenas tardes. Amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, muy pero muy buenas tardes, un gusto estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado 14 de febrero, ya estamos prestos y listos nosotros aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde hoy se juega una fecha más del Campeonato Senior 2026, ya estamos con todo el equipo de Pulse Sport Más, ya de vuelta nosotros por aquí para que podamos hacerle llegar las mejores imágenes y el relato del compañero Blas Antonio en todos los partidos, aquí en los 7 partidos que vamos a tener en la tarde de hoy. Este es el primer partido donde se está jugando el Sport Iribucuá y Arsenal, partido 0-0 sin goles todavía en este momento. Blas Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse Sport Más, a todos los televidentes de esta página deportiva. Nosotros instalados hoy en el Sport San Isidro, en la ciudad de Iribucuá, en esta hermosa comunidad que lleva el mismo nombre de este club. Y bueno, ya estamos con las primeras imágenes justamente con este primer partido, donde está con el marcador en blanco. 0 para Iribucuá, 0 para Arsenal en esta fecha especial también hoy 14 de febrero. Hoy se recuerda también el día de San Valentín, así es que las salutaciones a cada uno de los televidentes de Pulse Sport Más. Hoy 7 partidos como cada jornada y hoy se juega la fecha número 10 de este campeonato senior de Iribucuá, Copa Municipal, así es que ya nosotros estamos prestos y listos para llevar las imágenes de los partidos desde este escenario deportivo. Así es, tarde de fútbol, un clima agradable también, Antonio. Tenemos a esta hora de la tarde, al mediodía digo bien, vamos a ver qué pasa en nuestra cosa en la jornada. Hay llovizna también, si hay que vamos a ver qué pasa, ¿eh? Pero tarde de fútbol, tenemos muchos partidos todavía por delante. Este es el primero que se está jugando. Minuto de hidratación ahora para los futbolistas. Partido 0-0 sin goles de fecha 10 del Campeonato Senior 2026. Cancha del Sport San Isidro el día de hoy. Se juega esta fecha. La fecha a 10. Hablando a toda la gente que está al otro lado siempre acompañándonos en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Saludo también a todos los enamorados en este caso, ¿verdad? El día de San Valentín. Para todos los grandes amigos que seguramente están haciendo algo por ahí para complacerle a su señora. Así que bien por ese lado, ¿eh? Y acá los compañeros también me imagino que alguno que otro seguramente va a tener también su oportunidad esta tarde noche. Post partido, claro. Así mismo. Bueno, partido 0-0. Aquí está primera etapa. Sí, señor, ya enseguida el fixture completo de esta fecha número 10 que se abre con este compromiso entre Arsenal Sport Iribucuá, cuando avanza el equipo de Arsenal, que ya tuvo algunas posibilidades. Y también Iribucuá ya tuvo sus chances, Gilberto Britas, en el partido. Sí, ambos tuvieron ya sus oportunidades llegadas, pero hasta aquí sin goles todavía. Atención porque gana Paniagua, atención, está el 18, el 19 dio bien dentro del área. Triunfa marcando muy bien Sergio Florentina. Va a tratar de salir jugando también con su compañero González Quería, pero no pudo evitar el servicio. Manual a favor de Iribucuá. Ya lo va cumpliendo. Va a quedar para Ruiz. Y la marca por parte también del jugador cantero. Intenta ser también protagonista en esta jornada, porque viene de marcar 3 goles en el partido anterior, Gilberto Britas. Sí, 3 goles en el partido anterior, donde ganó por goleada el equipo de Arsenal por 5-1, ganó esa fecha, la fecha 9, y hoy hasta aquí 0-0 todavía. Será servicio manual costado derecho, corresponde para el representativo de Arsenal. Bueno, más atrás le indica a Cristaldo, que quiere ganar algunos metros también. César Cristaldo para la reposición. Ya va jugando con Clemente Cantero. El anticipo de Clemente, ahí sale Villalba en la marca. Ahí está Joel Villalba, el número 6. Falta en perjuicio de él. Será tiro libre en su salida para el equipo de Iribucuá. Así va a ser pelota para Iribucuá. Intentó Arsenal ahí llevar la pelota, pero se plantó ahí el jugador Villalba y se queda con ese pelota y ganó la falta. Ya se cumplen los primeros 18 minutos de juego. 0-0 el marcador, 0 para Iribucuá, 0 para Arsenal. Copa Municipal, Campeonato Senior 2025-2026.
Intenta Clemente Cantero, gana muy bien en la marca el jugador Teófilo Cano. Servicio manual que ya lo va cumpliendo César Cristaldo. Otra vez saca un costado, será servicio manual de vuelta. Y el propio Cristaldo ya está para cumplir. Va jugando con Clemente Cantero. La marca por parte del jugador de la defensa del conjunto de Greucoa sigue. Arsenal la posición, va buscando a Aguilar muy fuerte el pase. Era buena la intención, pero faltó algo de precisión, Gilberto. Así es, era buena esa llegada que tuvo Arsenal, pero muy fuerte esa pelota, el pase del jugador a su compañero. Va a ser salida para el Sport Greucoa. Bien. Arsenal está jugando con el número 6 en el 100, digo bien, en el arco, Ramón Benítez. Abilio López, 69. 26 Nicolás Aguilar. 11 para Néstor Rotela, está en la banca, en este caso titular es 21 Cristian Hermosilla. La 66 para Sergio Florentín. Clemente Cantero tiene la 25. 10 para Lucio Armoa. 65 para el central César Pereira. Williams Orsusa utiliza la 32. 20 para César Cristaldo y 90 Modesto González. El equipo titular que hoy presenta el representativo del conjunto de Arsenal. Por su lado también el conjunto de Greucoa, el elenco del Sport Greucoa. En el arco Teófilo Armoa, 12, 22. A ver, la 50 en este caso juega hoy de titular. Teófilo Cano, 15 Antonio Ibáñez, 14 Carlos Villalba. La número 6 para Joel Villalba, 20 Oscar Ruiz, 7 para Darío Mareco, 16 Carlos González. La 10 para José Andrés Vera, 19 utiliza Vicente Paniagua y se completa el onceno titular con Rubén Ortiz, casaca de 18, es el equipo del Sport Greucoa, Gilberto. Sí, ahí está entonces el onceno titular de ambos equipos, partido 0-0. Esta parte, ahora tenemos los partidos que tenemos por delante. Después de este partido juega Milan Sport Garenda, es el segundo partido en la tarde de hoy. Tercer partido juega Ciudad Nueva Libertad, es el tercer partido. El cuarto juega el equipo de 15 de agosto Manchester Garenda. El quinto partido Independiente juega ante Real Madrid. El sexto juega San José Ubona. Y el último, el equipo de San Isidro del Norte ante el equipo de Cerro Verde. Ahí está entonces los 7 partidos que tenemos el día de hoy. Será tiro libre para Arsenal. Cantero, ahí está el centro, atención, va Orsusa, queda otra vez para Orsusa, está el primero, va con todo, ya hubo falta en ataque. Sí, falta en ataque, ahí cobra el árbitro, offside en este caso. Sí, finalmente se cobró offside. Así es. Pide penal ahí los muchachos, pero no pasó nada. Ya sale jugando Greucoa, el arquero con Ruiz. Mareco, otra vez para Ruiz. Se va prestando la pelota con Mareco. La conducción para el número 7. Este que abre hacia la punta derecha, donde aparece Andrés Vera. Baja bien el número 10. Gira y juega hacia el costado derecho. Intentó la conexión con González, no prospera. Ya está la marca aquí por parte de López. Sale con Hermosilla. Cristian juega. Ahora participa Nicolás Aguilar. Con golpe de cabeza habilita al capitán López. Otra vez para Aguilar. Va Arsenal toqueteando. Atención con este avance. Hubo offside de López. Offside. Banderina arriba de vuelta ahí de la línea 2. A muchos no les gusta, va a ser salida para Teófilo Armoa de su arco. Ya sale jugando Teófilo. Balón ahora en poder de Ortiz. Rubén Ortiz, el que luce con la 18. Mete el centro. Muy cerrado el centro, se pierde afuera. Será salida para Arsenal. Se prende el partido, Gilberto. Así es, esta última parte de la primera etapa. Mucha protesta también por el lado de Arsenal para el árbitro, pero hasta aquí 0-0. Sin goles todavía en esta primera etapa. El arquero con la numeración 100 va a salir jugando. Es Ramón Benítez. Ramón ya saca desde el arco. Balón que ya va traspasando la frontera. Queda para el jugador Orsusa. Traba y gana Orsusa. Habilita para Lucio Armoa. Pica Armoa solo. A ver qué hace Lucio. Gana su marcador. Atención, se cae. Falta, sí. Tuvo que cortar con falta, Gilberto. Sí, un tiro libre interesante
consigue acá el equipo de Arsenal. Tarjeta amarilla. No sacó la tarjeta. Pero va a ser un tiro libre interesante. Sí, ahora sacó Gilberto. Sí, es Sacó la amarilla. para el jugador Ibáñez, el central. Entonces ya con tarjeta amarilla. Tiro libre. Sí, señor. Ahí vemos justamente en la repetición también del momento donde le sacó la amarilla al Sí, sí. central de Gribucua. Así es. Antonio Ibáñez entonces ya con tarjeta amarilla. El primero del partido. Se le iba justamente Sí, sí. Tenía que cortar. Lucio Armó. Bueno, ya autoriza el juez. Va Cantero. Atención, dispara al arco. Se le fue abriendo también el remate encima del horizontal. Será salida para Gribucua. Sí, intentó directamente al arco Cantero, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Salida para Armó, ¿ah? Ya estamos llegando lentamente a la recta final de esta primera etapa. Esto va a culminar como así están las cosas con el marcador en blanco, a pesar que va insistiendo Arsenal, que quiere terminar mejor esta primera etapa también, presionando bien arriba. Mejor Arsenal ya esta última parte del primer tiempo. Está presionando bien, ganando pelota arriba, pero solamente falta el gol. Puede ser una de las últimas de esta primera etapa. El córner, servicio de esquina. Atención, Orsusa que baja con el pecho, pero ya está Ruiz. Despeje largo del jugador Ruiz. Ese esférico termina anticipando bien. Pereira, falta de Pereira, dice el árbitro. Será tiro libre. Sí. Quiere apurar aquí el equipo de Gribucua porque sabe que le queda poco. Sí. Hasta aquí, sí, tarjeta amarilla también para el jugador Pereira. Entonces, 1-1 esta última parte de la primera etapa. Está curando todo el árbitro hasta aquí, Blas Antonio. O a Florentín. Sergio Florentín, entonces, con tarjeta amarilla. Sí, era para Florentín la tarjeta de amonestación. Bueno, Florentín con Pereira hoy en la saga central Sí. digo, viene en el equipo de Florentín es un Arsenal. jugador que siempre juega en la parte media del campo, en el medio campo. Hoy está de central. Sí, así mismo, como central siempre aparece Estigarribia, hoy no está. Estigarribia. Bueno, final de esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, terminó 0-0, señores, este primer tiempo, la primera etapa. Nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos enseguida para el segundo tiempo.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo. Ya el equipo de Arsenal hace cambio. Sale Carlos Villalba y ingresa a la cancha José Luis Villalba para Arsenal. Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto, cuando llegó muy bien aquí Arsenal con este remate de Ortiz. Pasó desviado el remate, una muy buena insinuación ya en este arranque del compromiso. El equipo de Iribucuá, Gilberto Brite, llegó muy bien con esta llegada y la pegada de Ortiz. Así es, ya el primer intento profundo del equipo de Iribucuá y no pasó tan lejos también esa pelota. Intentó el primer ataque el equipo de Iribucuá. Va el jugador cantero Clemente Gana, atención cómo cruza, está el arquero. El arquero termina sacando, era el primero del partido, tenía Orsusa. Sí, jugada de gol ahí de Clemente Cantero, se fue con todo, pero tuvo atento el portero que sacó esa pelota, casi fue el primero de Arsenal. Excelente la intervención de Teófilo Armoa para que esto continúe 0-0. Una muy buena jugada también individual de Cantero que cruza y Orsusa casi termina abriendo el marcador. Por eso el córner, viene el servicio arriba, golpe de cabeza, fue defensivo. Va a quedar para el jugador Vicente Paniagua. Esta sale jugando, entregó mal, ya está la marca también del defensor del conjunto de Arsenal que ya empieza a atacar de vuelta. Hermosilla, deja para Orsusa, a ver cómo cruza, no pudo cruzar, ya está la marca del defensor de Iribucuá, sale con Mareco. Ahora participa el jugador José Luis Villalba. La marca aquí de Armoa. Saca un costado, ese balón será lateral que corresponde para el equipo de Iribucuá que sale también a jugar hacia adelante. Ya está en poder del jugador Vicente Paniagua ese balón. Paniagua cruza, balón para José Luis Villalba. Esta que peina, no hubo receptor, nadie picó, ahora llegó Ruiz. Balón del zurdo, quedó otra vez para él el rebote. Ruiz juega con el jugador Vera, anticipa Cantero. Domina Cantero, sale jugando. Hermosilla ahora, sale Arsenal. Este es Hermosilla, tiene la pelota, a ver quién se muestra. Intenta cruzar la frontera, ya está la marca de Cano. Balón que termina saliendo afuera, será lateral para Arsenal, cerca de la media cancha. Cantero sufre la falta, será tiro libre para Arsenal. Gritó ahí Cantero y consigue la falta. Va a ser tiro libre para Arsenal, Blas Antonio. Sí, señor, ya se va cumpliendo los primeros 3 minutos de esta segunda etapa. El marcador sigue 0-0 y se viene la amonestación también. A ver para el jugador del Sport Iribucuá, para el número 6. El 6 es Joel Villalba. Joel Villalba. El segundo con tarjeta amarilla por el lado de Iribucuá. Sigue sentido. Tercero Clemente en el partido, sí. Va a ser tiro libre acá para Arsenal. Vamos a ver cómo trabaja también con la pelota parada. Porque hasta aquí, bien, los dos porteros también. Y Arsenal que ya tuvo muchas oportunidades de marcar ya el primero, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Bueno. Para el 11. Para el 11 sería entonces para José Luis Villalba. Sí, que ingresó recién. Y la roja, Gilberto, ¿eh? A ver, ¿para No, quién? es para el 6. El 6, entonces expulsado. Bueno. Sí, expulsado el número 6, Joel Villalba. Sí. Ahí entonces queda con 10 el equipo de Iribucuá. Le sacó la primera amarilla y después, no sé, por hablar seguramente le sacó la segunda tarjeta amarilla y roja para el jugador Villalba. Bien, se va a quedar con 10 el equipo del Sport Iribucuá. La tarjeta roja para el número 6 que ya abandona el gramado de juego. Sí. Y se viene otro cambio en el equipo de Arsenal. Ingresa Estigarribia. Y a ver quién es el que se retira. Vamos Sergio. a confirmar en instantes, Gilberto. Ingresa Estigarribia, vamos por quién. A ver quién. Después de este sale. tiro libre, vamos a confirmar. Ahí está el envío, atención, desvía el defensor. Casi autogol por parte del jugador del conjunto de Iribucuá. Será córner, servicio de esquina, corresponde para Arsenal. Así es, pelota de tiro libre, casi le complica al equipo de Iribucuá. Ahora consigue otra pelota para de vuelta a Arsenal. Y vamos a ver cómo trabaja en esta. Casi fue el primero
del equipo de Arsenal. Ahora sí se va a cumplir el servicio de esquina, córner, punta izquierda que corresponde para el equipo de Arsenal que quiere abrir el tanteador. Ya tenemos 5 minutos de juego en esta segunda etapa. Ya autoriza el juez. Ahora sí, el reposición. Atención, viene el centro. La defensa que saca. Va a quedar para Vicente Paniagua para esta salida. Paniagua sale jugando con el jugador Vera. Andrés Vera sale muy bien con un sutil jugada de pared también ahí con su compañero. Ahora sí se cae el jugador de Arsenal. Sigue Andrés. Va a ver, atención, le pega al arco. El arquero dio rebote, sigue el peligro. Está el primero. Va José Luis Villalba. Atención, erró a la pelota. Tenía ya el primero del partido también. Buena réplica aquí de Gribucua. Sí, acá con todo salió de contragolpe el equipo de Gribucua que tenía todo ya para marcar el primero, pero atento también el arquero en la primera jugada y el rebote ya desperdicia el ataque el jugador José Luis Villalba. Sí, señor. Quedó con ángulo cerrado y después termina pateando más el aire que la pelota. Por eso creo que Sí. nos sacó mejor ventaja también Gilardo. Así es. Ya sale jugando Arsenal. Orsusa Williams juega con González. Modesto baja con el pecho, va corriendo hacia ese balón. A ver, intenta ganar a su marcador. Saca la defensa, queda para Nicolás Aguilar. Va presionando Arsenal con muchos hombres. Atención, intenta con golpe de taco. Cantero erró a la pelota y va a ser salida para Irucuá que empieza a sufrir también. Sí, empieza ya a sufrir con 10 hombres el equipo de Gribucua, pero las raras es que no tenemos goles, las Antonio, porque hubo oportunidades para ambos equipos, pero hasta aquí sin goles todavía. Asimismo, ya con muchas posibilidades frente a los arcos. Hasta aquí creo que la mejor opción la está teniendo Arsenal, pero también ya Gribucua la tiene también, sí. Algunas posibilidades, Gilberto. Así es. Será lateral. Cerca de la mitad del campo de juego corresponde para el equipo naranja. Es para el equipo de Gribucua. Ya sale jugando con Andrés Vera. Golpe de taco deja ahí para su compañero González. Era, sí, señor Carlos Villalba en este caso. Va cruzando esa pelota. Golpe de cabeza defensivo. Ya sale jugando con Clemente Cantero. Clemente ya atrapa, está pasándola al medio campo. Ahora Cano, el que recupera. Cano se equivoca en su pase. Intentó habilitar a Paniagua. Y va a ser salida para el equipo de Arsenal. Así va a ser pelota para Arsenal. De vuelta, partido 0-0. Hasta aquí le va a costar al equipo de Gribucua mantener el ritmo de este partido. Atención, primero en camino, Paniagua está. Ya cobró falta. Sí. O cobró Oxai. A ver. Sí, Oxai finalmente, Gilberto. Así es. Levantó banderina ahí la línea 2 y por ende levanta la bandera. Exacto. Bueno, pero Oxai finalmente. Parecía falta también el arquero que salía con todo. Sí, pero cobró el primero que fue el Oxai. Sí. Así es. También escuchamos acá nosotros de lejos, dando explicación en la línea. Exacto, ahí lo del Sport Gribucua termina buscando explicaciones y el asistente le indica que cobró Oxai, Gilberto. Sí. Así es. A ver. Bueno, salida para Arsenal. Va a salir Arsenal. Partido que continúa 0-0. Ya estamos llegando lentamente al minuto 9. Hasta aquí 0-0 el marcador. El primer partido de esta jornada deportiva. Hoy sábado 14 de febrero. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Gribucua. Tiro libre en el medio terreno. Posibilidad de levantar, buscar el juego aéreo para el equipo del Sport Gribucua. Autoriza el juez. Viene el centro, pelota por arriba, peina Villalba, atención. Hubo falta, dice el árbitro. Sí. Falta del atacante Gilberto Brites. Así es, cobra vuelta la falta ahí la línea. Y el árbitro también va a hacer salida para Arsenal. Va a salir desde el fondo el equipo de Arsenal. Su capitán Abilio López saca fuerte y largo. Golpe de cabeza fue por parte del defensor de Gribucua. Va a quedar para Mareco. Este abre para Vera. Andrés va a dominar. Prefiere jugar de primera para que pueda participar ahí el jugador Rubén Ortiz. Va Ortiz, el 18 que pisa el esférico. Pase corto de vuelta para el jugador Vera. Andrés mira el área, cruza ese esférico.
Bien para responder Pereira desde el fondo. Otra vez vuelve a recuperar Iribucuá en el medio terreno. Va teniendo Mareco. Pisa la pelota Mareco. Presión de Aguilar. Andrés Vera. Ahora Mareco. Va Iribucuá. Mareco que le pega. Débil el remate. Controla muy bien el guardameta Benítez. Así es, va a ser salida para Arsenal. Mira que hoy aparece en el arco entonces el jugador Benítez, no como la fecha anterior. El arquero titular es Arbogado. Sí, abogado, hoy está Benítez. Perfecto. Saca la defensa de vuelta. Va presionando Iribucuá con Vera. Sergio Florentín saca otra vez. Queda para Villalba. Deja para Ortiz. A ver, Ortiz intenta cruzar. La defensa que bloquea saca el córner. Será tiro libre de esquina para Iribucuá, que ahora sale a proponer. Sí, viene que arrancó el primer tiempo y ya está. Ya tuvo muchas oportunidades en ataque el equipo de Iribucuá. Ahora de vuelta otra pelota parada. Después se viene el segundo compromiso. Segundo duelo, el segundo partido de esta fecha número 10. Y van a jugar el equipo de Milan ante el Sport Arenda. Sí, Arenda que necesita sumar ya de a 3 porque la fecha anterior de vuelta perdió su partido. Viene el centro, punta derecha que corresponde para Iribucuá. Ahora sí el envío, atención. La defensa que pudo sacar y queda para Hermosilla. Esta juega con Nicolás Aguilar a falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Arsenal en su salida. Va a ser pelota para Arsenal en su salida, que va a salir solamente de vuelta el portero. De igual manera ahí reclaman la gente de Arsenal por no aplicar la ley de la ventaja, Gilberto. También, sí, también. Tenía que dar eso también porque tenía posesión la pelota a los jugadores de Arsenal. Ahora sí el árbitro autoriza para que Abilio López saque. Cano gana en las alturas. Vicente Paniagua desvía. El defensor gana. Saca Estigarribia. Balón que va a quedar. Dejó esa pelota que salga afuera para que sea lateral defensivo. Favorable para el equipo de Iribucuá. A ver, el árbitro que indica. ¿Va a hacer cambio? Cambio. Vamos a ver quién ingresa. Ingresa al 8 y retira al 10 Vera. Sí, ingresa al 8 Basilio Coliante. Entonces la cancha cambio para Iribucuá. Arsenal. El 10 de Arsenal Armúa se retira. El 8 ingresa. A ver. El 8 o el 11. El 11 o 8. 11 ahí está entonces el cambio. Sale el 10, ingresa el 11 para Arsenal. Rotela entonces para Arsenal. Cambio por Armúa. Perfecto. Ingresaron entonces Basilio Coliante para Iribucuá. Sí. Y el jugador Rotela para Arsenal. En el equipo de Arsenal. Bien. Andrés Severa, el que se retiró, y Lucio Armó. Ahí están los cambios. Bien, va teniendo la pelota Iribucuá. Basilio Coliante participa también. Ahí ya aparece Ruiz. Balón para Mareco. Otra vez Pared con Ruiz. Esta que cruza, atención, Paniagua que desvía. Está el primero, no llegó nadie ahí para conectar. Ya está el arquero Benítez. Llegó de vuelta Iribucuá. Gran jugada de vuelta de Iribucuá. Que armaron ahí en ataque, pero atento ahí Benítez que saca rápidamente esa pelota. 14 minutos, segundo tiempo. El marcador indica que está 0-0. Nicolás Aguilar para cumplir. Nicolás juega con Williams Orsusa. Tiene Orsusa. Pase corto para Cristian Hermosilla. Este jugó de primera. Prácticamente de memoria y se equivoca. El balón queda ahora para el jugador Rotela. Rotela para Cristian Hermosilla. La posesión del balón es para el jugador de Arsenal. Ahí está, sale Florentina. Cristian de vuelta. Hermosilla tiene. Falta en perjuicio de Hermosilla. Sí. Tiro libre será en el medio terreno para Arsenal. Está cobrando todo el árbitro de este partido. Todas las faltas está cobrando hasta aquí y ya tiene un expulsado. Está con 10. El equipo del Sport Iribucuá, la expulsión de Joel Villalba. Sí. En este arranque la etapa complementaria, Gilberto. Así es. Bien. José Luis Villalba, la conducción
Suelta la pelota para que Marecos pueda correr. Va al 7. Mareco sale, Orsusa la marca, sigue Mareco. Intenta eludir la marca. Ahora sí triunfa el de Arsenal. Sale jugando, pase corto. Sacó largo y va a quedar para Aguilar. Va a correr Aguilar habilitado. Sí, señor, va con todo Arsenal. Intentó cruzar buscando a Cantero. Ahora sí, balón que llega para Cantero. Clemente tiene 3 hombres, le rodea, por eso juega hacia atrás. Balón para Cristian Hermosilla. Este juega con Modesto. González. Modesto tiene la pelota. El rebote queda otra vez para él. Ahora sí suelta para Cristian Hermosilla. Se muestra Cristian. Otra vez Modesto. Buena pared. Atención, va cruzando. Cano. Pudo conectarse con ese balón. Ya sale jugando para Grigucá. A proponer también pelotazo largo en profundidad. Picó el jugador Ortiz, pero no hubo precisión en el pase. Ya está el arquero Benítez. Así es, pelota larga, pero primero fue para el árbitro, para Benítez en este caso. Ya sale jugando el arquero Benítez. Ahora Florentín. Sergio levanta la cabeza. Va teniendo Sergio. Ahora suelta para Cristian Hermosilla. Falta en perjuicio de él. Y se viene la tarjeta. A ver, ¿para quién? Es para Mareco por reclamar. Sí, para el 7. Entonces la tarjeta amarilla. Bien. Para Darío Mareco fue la amonestación. Será tiro libre. Sí. A ver, un expulsado. O sea, se me perdió ya la tema tarjeta amarilla, pero saca unos cuantos ya el árbitro. Asimismo, será tiro libre para Arsenal. Sergio Florentín para cumplir bien el centro de Sergio. Muy pasado, muy fuerte. El centro le entró muy abajo también. A esa pelota se le levantó. Será salida para el equipo de Grigucá. Bueno, partido 0-0, señores. Esta segunda parte, sin goles todavía. Entre Arsenal y Grigucá. Tenemos ya minuto 17 de este segundo tiempo. 0-0. Tenemos minuto de hidratación para los jugadores. A esta hora también. Tarde calurosa. Este es el primer partido. El segundo partido juega después de Milan y Sportivo Garenda. El segundo partido en la tarde de hoy. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. La gente que está en su casa, gente que va viendo el partido. También puede dejar su comentario. Puede compartir la transmisión también. Y dejando su like, eso es lo que es más importante. Dejar su me gusta, su like en la transmisión. Y seguir y suscribirse en nuestro canal de YouTube para que podamos crecer más, hacer crecer más el canal, para que la gente pueda, para que usted pueda estar viendo todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Ahora tenemos campeonato senior todos los sábados y ya el próximo mes ya arrancamos lo que es la Liga Deportiva de Grigucá. Vamos a estar haciendo también lo posible de hacerle llegar todos los partidos que de la liga también cada fin de semana. Así que hoy sábado 14 de febrero del año 2026, día especial para muchos, el día de hoy 14 de febrero. Así que un día importante para mucha gente que seguramente va a tener sus actividades esta noche seguramente. Tarde de fútbol, partido 0-0, compañeros. Sí. Continúa el partido sin emociones, el partido 0-0, ya estamos sobre 19 minutos de esta etapa complementaria. Ingresa Andrés Bento en el equipo del Sport Grigucá. Creo que el que sale es el lateral, bueno, el lateral derecho. 23 creo. Vamos a confirmar, Gilberto. Cano todavía está. A ver, también va a ingresar el jugador Alfirio Villalba. Sí. Elfirio Villalba, él ingresó por el número 66, Sergio Florentín. Ahí están entonces los cambios. Florentín por el lado Arsenal, que se retiró, ingresó Villalba. Y Bento ingresó por... Vamos a ver por quién. Va con todo Paniagua, atención, primero en camino, pierna zurda, no pudo entrar con fuerza, por eso se toma él mismo de la cabeza. Gilberto, se perdió Grigucá el primero del partido. Tenía todo ahí Vicente Paniagua para que puedan buscar al arco esa pelota, pero
No pudo hacer Vicente Paniagua el 19, que hoy está con la pólvora mojada parece el delantero 19 de Blas. Va sacando el defensor del conjunto del Sport Guibucá. Será balón, será lateral para Arsenal. Modesto ya juega. Ahora Cristian Hermosilla. Orsusa en la pierna zurda. Atención, intenta conectar con Cantero. Pero encuentra a Aguilar. Ahora participa Rotela. Néstor intentó cruzar un cambio de frente, pero no prospera. Ya saca la defensa. El rebote queda para Mareco. Esta que profundiza. Pica Paniagua adelantado. Bueno, reclama la gente de Guibucá. Le gritan al asistente Gilberto. Sí. Ahí no quiere aceptar de vuelta a los jugadores de Guibucá la decisión de la línea 2. Partido en U6 estaba el jugador y ya va a ser salida para el jugador Benítez. Bueno, ahí la tarjeta para uno que está en la banca. A ver, creo que es Herminio Cardoso, Velázquez en este caso, sí. Para él fue la amonestación por reclamar, pero aquí nosotros estábamos mirando la reiteración, Gilberto, y creo que estaba muy adelantado. Sí. 2 metros aproximadamente, Así es. 2 pasos. Muy adelantado. Sí, creo que está en lo correcto el asistente, pero igual protestaron la gente de Guibucá. Así es. Se ganó la amarilla uno de los suplentes. Que está en la banca. Que siempre ingresa, vamos a ver si ingresa esta parte del partido. Ya tenemos minuto 20. Casi 22. 21, casi 22 ya entonces. Partido 0-0. Hasta aquí sin goles. Mucha falta. Mucha tarjeta. A ver qué pasó ahí. Una jugada. Bueno. Está golpeado Clemente Cantero. Sí, de vuelta él es el que está en el piso allí. Le están tratando o no es Cantero esta vez. No, Cantero está en el piso. Vamos a coger aquí en... Lo cierto que un futbolista del equipo de Arsenal está ahí sentido. Ahora sí ya se va recuperando. Era el jugador Modesto González. Bueno, está muy sentido Modesto. Va a salir entonces afuera para que sea mejor atendido también, para que esto pueda continuar. El partido continúa 0-0, está con 10 el Sport Guibucá por la expulsión de Joel Villalba en el arranque de la etapa complementaria. Sí, quedó con 10 y de eso está partido 0-0 todavía sin goles, y por la pinta así como están las cosas va a terminar sin goles este partido. Ya sale jugando Pereira para el equipo de Arsenal. Falta de Basilio Coliante. La falta fue en perjuicio de Pereira. Va a terminar el partido. Estamos ya sobre minuto 23 y medio. Recordamos que se juega 25 minutos por etapa. Va a corresponder tiro libre. Cerca de la raya que divide este terreno en dos. Favorable para Arsenal. Su capitán ya está frente a la pelota. Es Abilio López. Abilio mira el área. Levanta el centro. Atención. Peina o intentó peinar. El defensor termina ganando con golpe de cabeza y sale Andrés Bento. Hombre de refresco. Atención para Basilio Coliante dentro del área. Está el primero. Trabó muy bien Pereira. Si no, estaba el primero del partido. Así es, de contragolpe casi aprovechó el equipo de Guibucá. Estuvo atento ahí Pereira también, que sacó esa pelota, pero casi fue de contragolpe el gol del equipo de Guibucá. Sí, señor. Va saliendo Orsusa. Guibucá también se anima a pesar que está con 10 hombres. Va con todo en busca del primero del partido, que hasta aquí está 0-0. Oscar Ruiz en la conducción. Sale con José Luis Villalba. A ver qué hace José Luis. Pase corto ahí para Oscar Ruiz. Se muestra Andrés Bento. Prefiere jugar con Villalba. José Luis ahora sí hace participar a Bento. Atención. Va por el primero. Remató así como venía esa pelota. Vicente Paniagua picaba también.
se pierde afuera, llegó Uruguay de vuelta. Así es, así esta segunda parte va a terminar mejor el equipo de Uruguay porque tenía muchas oportunidades de gol este segundo tiempo de Uruguay. Arsenal también tuvo uno o dos claras de llegada de gol, pero hasta aquí partido 0-0 y así como están las cosas va a terminar sin goles este partido. Ya tiempo cumplido. Intenta salir Cantero. Creo que va a dar algunos minutos más porque un segundo tiempo muy cortado, Gilberto. Sí, muy cortado, mucha falta, mucho protesta de los jugadores también. Ahora ya por en juego de vuelta el jugador Arsenal. Este es Orsusa. Williams tiene la pelota. Va Williams. Siga, dice el árbitro. Ahora queda para el capitán la salida. Abilio López. Cruza Abilio. El defensor que pifia el balón. Queda para su portero y esto termina. Bueno, terminó, señores, este partido. Primer partido en la tarde de hoy. Partido 0-0 sin goles. Primer partido se terminó. Ya en minutos se viene Milan. Calentar para el segundo partido. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo partido entre Milan y Garandá. Garandá-Milan, segundo partido en la tarde de hoy. Campeonato Senior Copa Municipal 2026. En vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ya, este es el segundo partido en la tarde de hoy, Blas Antonio. Gracias, Gilberto. Segundo partido en marcha. Ya consigue este servicio de esquina favorable para el representativo rojo, el equipo de Garandá. Va al centro, atención. Logró peinar a Ramón López. No cerró nadie en el segundo poste. Va a ser salida para el equipo de Milan. Llegó de pelota quieta ya el equipo de Garandá en este arranque del partido. Así es, ya primer intento del equipo de Garandá en esta jugada. Intentó también Milan, pero ya está la marca por parte del jugador de Garandá. Ya sale con López. Ramón en la conducción, el pase corto. Anticipa Cantero. Sale José Cantero, la marca de Francisco Lugo. Ahora Espínola. Rafael juega hacia atrás, hace participar a su guardameta Albino Miranda. Miranda con Cantero, sale José. Con la pierna zurda, habilita a Caje, Aníbal. Pierde ante Francisco Lugo. Ramón López ahora. Participa Lugo. López. Antonio tiene el esférico. Va al 10. Bien para eludir la marca y hacer caer a su rival, en este caso con ese amague. Será balón, será lateral para el equipo de Garandá. Francisco Lugo para cumplir el que luce con la 2. Ahí está la acción. Bueno, ahí está una muy buena acción por parte de Antonio López. Bueno, no pasó nada. Silvino López el que remató mal y afuera. Arrancó con todo este primer minuto el equipo de Garandá. Hasta aquí es lo que más intenta. Vamos a ver cómo responde Milan. Ya está la salida para el jugador Lugo. Ramón López domina y juega ahora con su compañero que está aquel sector del campo de juego, el número 10. Es el jugador Antonio López, no pudo dominar ese esférico, será salida. Será pelota para el equipo de Milan. Ya sale jugando su guardameta Albino Miranda. Ese esférico que cae dentro del círculo central prácticamente ya se abre hacia la punta derecha. Corre el jugador de Milan. Es Morínigo. Morínigo se equivoca, entregó muy mal ese pase. Ya sale Cirilo Alfonso. Corre Cirilo, ahí se muestra Antonio López. Sigue Cirilo, ahora sí, suelta la pelota para López. López, el zurdo, se acomoda, juega con Cirilo. Peligro de gol, ya estaba adelantado Cirilo. Así es, quedó ahí adelantado el jugador Cirilo Alfonso. Va a ser salida para Miranda, para Milán. A ver, Milan está jugando con Albino Miranda en portería, casaca 1. 5, Manuel Fernández, 73, Darío Chamorro. José Cantero utiliza la 16, camiseta número 21 para Silvio Carvajal, 10, Armando Rojas. Carlos Espínola, la 19, el número 88 para Aníbal Caje. 11 utiliza Isabelino Morínigo y 80, Miguel Rotela es el equipo titular del cuadro del Milan. Por otra parte, el equipo de Garandá, el equipo rojo, juega con Seferino Aquino en portería, casaca 12. 4, Rigoberto Lugo, digo bien. Rigoberto Lugo utiliza la 4. 2, Francisco Lugo. 5, Juan Salinas. 8, Silvino López. La número 7, Ramón López. 10 para Antonio López. 6, Paul Dávalo. La número 15, Adilio Barrios. La número 54 para Aníbal Bogado. Y se completa con la 3, Francisco Franco. El equipo titular del conjunto de Garandá cuando avanza justamente con Antonio López. Ahora Cirilo intentó habilitar a Silvino López, pero ya está la marca defensiva. Ya sale jugando con Aníbal Caje. Caje en la conducción para el equipo de Milan. Ahí está Caje, suelta la pelota, pero se equivoca en el pase. Y le devuelve también con una equivocación ahí el jugador de Garandá. Será lateral para Milan. Así es, va a ser pelota para Milan. Hasta aquí creo que arrancó con mucho
con mucha presión el equipo de Granada también, que toda la pelota está ganando, pero hay que ver si mantiene este nivel en la segunda etapa también, porque hasta aquí mejor el equipo de Arenda. Sí, señor. Carlos Espínola juega con su guardameta. El arquero Albino Miranda. Ahora el balón está en poder de Chamorro. Sale jugando Milan. Chamorro amaga. Cede la pelota para el jugador Morínigo. Este adelanta. Abogado con golpe de cabeza. Le devuelve. Queda otra vez para Morínigo. A ver qué hace Morínigo. Ahora el pase profundo para el jugador Rojas. Pica Roja, gana su marcador. A ver cómo cruza. Roja que cruza. Atención, está el primero. Va con todo el equipo de Milan. Centro para Caje. Sobra la pelota. No hubo conexión. No hubo, en este caso, precisión en ese envío. Pero buen intento. Sigue intentando. Gana la falta. Será tiro libre para el equipo del representativo del Milan, que va avanzando. Sí, primer intento profundo de Milan, que ya consigue este tiro libre que va a tener a favor el equipo de Milan. Pelota parada, a ver cómo trabaja y cómo responde en la defensa el equipo de Arenda. Corner, ángulo cerrado, especie de corner corto, favorable para el equipo de Milan. Mandan a sus cabeceadores. Ahí ya está Espínola, también está Carvajal, los centrales. También está Fernández. Buscará por arriba el equipo de Milan. Va el envío. Seferino Aquino desvía, complementa el jugador Lugo. Queda para Morínigo. Sigue avanzando el equipo de Milan. Cruza por abajo. Termina sacando Cirilo de vuelta al córner. Será córner esta vez favorable para Milan, que ahora sí empieza a atacar con todo, Gilberto. Sí, va a tener pelota parada a favor. Se mantiene en ataque el equipo de Milan. Y a ver cómo trabaja en esta, porque tiene centrales interesantes que va bien por arriba. Se va a cumplir el córner. Rojas para cumplir. Va al centro, media altura. Queda para Caje, a ver qué hace. Juega hacia atrás. Balón para Chamorro. Darío abre para Rojas de vuelta. Participa el número 10. Va Rojas. Desvía Carvajal. Está el primero. Saca Franco. Complementa Salinas. Sigue presionando el equipo de Milan. Ahora sí sale con un pelotazo largo para Ramón López. No pudo llevar ese esférico. Casi lo aprovecha de contragolpe. Tras esa buena presión por parte de Milan con muchos hombres. Sí, con muchos hombres se mantiene a Milan arriba y de contragolpe intentó Garenda, pero no pudo ganar la pelota el jugador López. Carlos Espínola. Ahora el jugador Silvio Carvajal. Otra vez Carlos. Espínola levanta la cabeza. Juega con Rojas. Anticipa muy bien Cirilo. Sale jugando. Se equivoca Cirilo en el pase. Busca ahí al 9 que va picando. La marca de Francisco Lugo. Se cae Francisco. Falta por parte del delantero. Será tiro libre para el equipo de Arenda. A hacer pelota del equipo de Arenda. Va a ser salida para el equipo albirrojo, que hoy no está en cancha su nuevo titular, Blas Antonio Báez. Parece que sí. O ni en la banca parece. Ingresó por Báez Franco entonces en el equipo. Martínez, el 9, tiene la pelota. Va Martínez. Ahora Carvajal. Sale con Cirilo. Alfonso. Va apareciendo ahí Salinas. Juega con López. Balón para Ramón. Atención. Intentó enganchar 2 veces. La primera le salió, la segunda no. Saca la defensa al córner. Desperdició un ataque claro ahí Ramón López, pero consigue un tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja en el equipo de Arenda. Sí, señor. Hoy juega como centro delantero Juan Salinas en el equipo de Arenda. Sí. Y en central está Franco y sí. Barrios. Adelio Barrios. Bueno, será córner. Y vuelve en el equipo también Rigoberto Lugo, lateral izquierdo. Ahora sí autoriza el árbitro. Viene el centro. Atención, el arquero que termina sacando. Después les chocan. Sí, falta en ataque. Falta en perjuicio de Albino Miranda. Sí. Salinas es un buen jugador que siempre gana por arriba. Hasta aquí no le está saliendo su jugada a Juan Salinas. Va a ser salida para el equipo de Milan. Bueno. Está sentido el arquero y también Fernández. Sí. Si no me equivoco, es Chamorro. Así es. Bueno, lo que vuelve hoy en el equipo de Arenda de Rigoberto Lugo y Franco. Hoy de titular.
Sí, señor. Bueno, Barrios finalmente está en la banca, Gilberto, y el que Sí. está es Bogado. Bogado el está número como central. dupla central con Franco. Sí, corregimos Barrio es un entonces. jugador que siempre cuando juega titular segundo tiempo ya no arranca o cuando no juega titular arranca siempre segundo tiempo. O sea, que va rotando justamente Sí, con sí, Aníbal Bogado. así es. Cuestión de edad también de los dos jugadores. Sí, así mismo. Bien, va a ser salida para Milan. En el equipo de Milan prácticamente hoy el que aparece creo que es el 9 también. Sí, Martínez. Sí, Un Baldovino Martínez. Así es, jugador que aparece hoy. Va a sacar desde el fondo el guardameta Albino Miranda, que creo que va a dejar a Fernández. Veremos. Manuel Fernández está frente a la pelota, seguramente para sacar largo. El central, el que luce con la 5. Sí, Fernández saca, lo que cae en el medio terreno, peina muy bien. Rojas, gana Francisco Lugo en el anticipo. Ahora queda para Silvino López. Va Silvino, engancha bien. Se muestra ahí, Paul Dávalos, pelota para él. Paul que pisa el esférico, casi se resbala. Queda para Cirilo. Cirilo juega. Otra vez Paul, Dávalos. López ahora. Va conduciendo Antonio. Amaga para jugar. Sigue, se enreda, ya se va engolosinando con ese esférico. Pero no pierde todavía. Va ganando su marcador. Sigue Antonio, se cae. Falta. Se encontraron aquí los 10, los dos número 10. La falta fue de Rojas. Sí, ahí López llevó la pelota con todo y no le pudieron quitar. Y ahí le hizo la falta al jugador Rojas. Va a hacer tiro libre para Arenda. Envío, atención, ¿para quién? Golpe de cabeza por parte del jugador de Garandá. Parecía que era un defensor, pero Cirilo el que termina actuando prácticamente como defensor de Milan. Va Caje, peligro de gol, atención el remate por abajo. Tímido, suave el remate de Caje, creo que no pudo entrar bien a ese esférico, por eso está seguro también el arquero Seferino Aquino, que ya sale jugando, Gilberto. Así es, ahí se juega una pelota sacada por Cirilo, juega en ataque Milan, pero atento Aquino que se quedó con esa pelota. Sí, un pequeño error te puede costar el gol también, Gilberto. Sí, como en sí, esta, por ejemplo, este es el error que cometió Cirilo, pero si Aníbal agarraba bien esa pelota, le iba a complicar al portero Aquino. Sale Antonio, va López. Anticipa Chamorro, queda el rebote para el jugador Miguel Rotela. Este juega con Rojas. Armando y la conducción. Va teniendo la pelota, a ver cómo traslada. Intentó dar ese freco para Morínigo. Saca muy bien Rigoberto Lugo, que hoy aparece de vuelta como jugador titular en el equipo de Garandá. Sí, después mucho aparece de vuelta como lateral izquierdo. Guaranda tiene a dos jugadores interesantes los anteriores que siempre, cuando tiene pelota, siempre crea importancia en ataque para Guaranda, pero el tema es la finalización de la jugada para los dos jugadores, para Antonio López y para Ramón López. Les cuesta un montón finalizar jugadas. El primer partido ya se jugó, Griboucoa Arsenal terminó 0-0. Este es el segundo partido, Milan Garandá también está 0-0 el marcador sobre 14 minutos de esta etapa inicial. Franco se quedó sentido, va saliendo afuera para que sea mejor atendido también. Vamos a ver si está en condiciones de continuar. No está en condiciones, Gilberto. Ya está González a la cancha. Sí. Va Mila, atención, no pudo cabecear el jugador Aníbal Caje. Terminó peinando al defensor. Y bueno, ya se viene el primer cambio en el equipo de Grandao. Ya se produce, Gilberto. Sí, se retiró Franco. Ingresó González, Alberto González, por Franco. A ver. Es Héctor. Sí, Héctor González. Bien, ya ingresó Héctor González por el lesionado Franco. Bueno, Cirilo baja con el pecho. Balón hacia atrás para Rigoberto Lugo. El lateral izquierdo sale jugando con mucha elegancia, sale con Cirilo. Ahora el balón para Antonio López. Cambio de frente ahí para Salinas. Bien, Miguel Rotela para la marca. Sale jugando con Carlos Espínola. Espínola en la conducción. Mira con quién jugar.
Ahora encuentra a Silvio Carabajal destapado. Balón para él. Ahora Caje. Participa el 88. Engancha Caje ante la presencia de Dávalos. Silvino de vuelta. Va teniendo Milan la pelota. Va haciendo correr el campo de juego a ese balón. Ahora Cantero se muestra. Será pelota para el equipo de Milan en zona de ataque. Sí, va a tener pelota en ataque el equipo de Milan. Después de mucha vuelta va a presionar en ataque el equipo de Milan en la tarde de hoy. Poca oportunidad de gol en este partido, las en esta primera etapa. Bien, mandan a sus cabeceadores. Milan porque va a ser tiro libre. Será pelota para el representativo de Milan. Hasta aquí se van armando también la barrera, que solamente un hombre finalmente. Sí. Bueno, viene el centro cerrado. Atención, está el primero. Fernández. No sé si cerró los ojos, por eso no pudo cabecear de buena manera. Lo cierto que aquí peligrosamente llegó Milan cuando el árbitro dice vamos a la pausa. Sí, intento de pelota parada para Milan. Tuvo una oportunidad ahí para marcar el primero, pero no pudo. Ahí Fernández va a hacer salida, o sea que va a ser pelota para Granta, pero minuto de hidratación para los jugadores también. Partido 0-0, poca claridad de gol en este partido. Que Granta tuvo una oportunidad. El otro partido también, o sea, el equipo de Milan también tuvo, creo que uno, ese tiro libre, pero se mantiene 0-0 este partido hasta aquí, sin goles todavía. El tercer partido, ¿quién juega, compañera? Ahí sí me ayuda con el fixture. El tercer partido en la tarde de hoy. El equipo de Ciudad Nueva Libertad juega el tercer partido. El cuarto juega 15 de agosto Manchester Garenda. El quinto partido juega Independiente, Real Madrid. Y el sexto juega San José contra Upona. Y el último juega San Isidro Cerro Guara. Son los partidos que tenemos todavía por delante el día de hoy, sábado 14 de febrero del año 2026, compañeros. Bien, perfecto. Perfecto, Gilberto, ahí está entonces. Partido que continúa también 0-0, a igual que el primer partido que había terminado con ese marcador en blanco. Hasta aquí también está 0-0, pero a este partido le falta mucho todavía. Recién se juega el primer tiempo, sobre 18 minutos estamos de esta etapa inicial. Bien, se va completando ese un minuto que está otorgando el árbitro para la hidratación correspondiente. Garandá que ya modificó y de carácter obligatorio Gilberto Brites. Salió Franco por lesión, ingresó Héctor González. Primer cambio tempranero, podemos decir, porque ya sobre o antes de los 15 minutos de la primera etapa ya tuvo que cambiar. Ya sale jugando López. Balón profundo de López, pero equivocado, ya está. La salida por parte del jugador Miguel Rotela. Este juega con Morínigo. Chamorro ahora. Rotela de vuelta. Morínigo. Empieza a tocar también Milan. Balón profundo para que pueda correr Aníbal Caje. A ver qué hace Aníbal. Caje y la conducción. Juega con Rojas. Este que deja para Martínez. Baldovino que domina. A ver para Carvajal. Para Rojas. Va con muchos hombres a atacar al equipo de Milan. La lucha de Rojas ante González. Atención, Espínola. El remate encima del horizontal. Termina la jugada Espínola con este remate. Sí, acá Milan de vuelta se fue con todo. Tuvo una pelota y Espínola intentó directamente al largo, pero pasó lejos esa pelota. Arrancó bien Garandá y parece que va a terminar mejor el equipo de Milan en este primer tiempo. Saludos a toda la gente que está emprendida. Pulses por más. La gente que está siguiendo la transmisión. Todos los seguidores de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucoa. Vaya el saludos a cada uno de la gente. Ahí reclaman que no salió el esférico, pero el asistente dice que ya salió. Sí, ahí no le gusta a los jugadores, pero partido 0-0. Va Milan. Martínez, falta de González y se va a ganar la amonestación. Sí. A ver. Tarjeta amarilla para Héctor
González entonces. El primero para el partido. Por el lado de Garanda, digo bien. Bueno, sería el segundo del partido entonces, Gilberto. A ver si el segundo del partido. Así es. Será tiro libre para Milan de vuelta, que mandan a los posibles cabeceadores, a los que puede ganar en las alturas. Carabajal, Martínez, Fernández, los dos centrales ya pisando el área. Va Rojas, centro por arriba, atención, está el primero, no pudo alcanzar a pesar que hizo un gran esfuerzo Morínigo. Bueno, llegó Milan de pelota detenida, está mostrando que es un equipo peligroso, Gilberto. Sí, de pelota parada viene teniendo oportunidades el equipo de Milan, solamente hasta aquí falta finalizar la jugada con pelota parada, pero mejor Milan en eso. Paul Dávalos va con ese esférico, intenta habilitar a López, ya está la marca del jugador de Milan, gana López. Antonio intenta eludir, va pasando a dos. La tercera ya no pudo ante la presencia y por parte del número 73 es Chamorro. Otra vez gana, va en el centro, atención el cabezazo, gol. Gol del Sport Viarendá, sí señor, lo hizo el jugador Juan Salinas y así se festejan. Sí señor, el primero del partido, parecía que la pelota ya perdía López. Bueno, termina ganando y cruzó, no dudó para cruzar ese esférico y allí está totalmente solo, sin marca alguna, aplica el testazo, pelota adentro por Juan Salinas, Viarendá 1, Milan 0. Así es, una jugada interesante que creó de vuelta López por el lado izquierdo. Llegó acá, cruzó bien la pelota, atento estaba su goleador, el goleador de Viarendá, el jugador Salinas, que marca el primero a los 21 minutos de primera etapa, gana 1-0 el equipo de Viarendá, gol de su goleador de Juan Salinas. Mérito por parte del jugador López también. Sí que ganó esa pelota, por cierto. Sí, parecía que perdía, reitero, no se entregó, seguía insistiendo, termina ganando al marcador y cruzó para que Juan Salinas pueda ganar totalmente solo, sin marca, sorprendiendo a la defensa, Gilberto. Así es, mira que Salinas viene haciendo goles interesantes para el equipo de Viarendá. La fecha anterior marcó de vuelta, hoy de vuelta estaba marcando y casi la mayoría de sus goles por arriba. Hoy de vuelta estuvo atento y marcó el primero para el equipo de Viarendá. Ahora sale Milan a proponer de vuelta. Carabajal levanta ese esférico, termina sacando hacia el costado el jugador Lugo, queda para Morínigo, esta que cruza, va Rojas, presiona con muchos hombres, Milan quiere el empate en forma rápida, no pudo Caje, presiona Martínez, ahí la marca al defensor de Viarendá, termina ganando el servicio de costado, poco más atrás le indica el juez. Será lateral en zona de ataque para Milan, que va con todo, Gilberto, solamente se quedó el arquero y después está en campo rival, presionando Milan con muchos hombres. Ahí está Fernández, Caje que baja, balón en el círculo central, queda para el lateral derecho. Ahora juega con Morínigo, va Morínigo, lucha Morínigo, gana. Atención porque va Rojas ahora, balón para Morínigo, está el empate, atención, el arquero que sale, triunfa el guardameta, quedó sentido Morínigo. Casi llegó el empate de Milan, Gilberto Brites. Sí, atento ahí Aquino, que salió con todo y ganó esa pelota. Ahí de vuelta pide falta a la gente de Milan, pero no pasó nada, va a ser salida para Viarendá. Carlos Espínola, a ver qué hace Carlos, juega con Chamorro, este que mira el área, juega hacia atrás, bien para la marca Abogado, saca de primera, anticipa López, deja para Salina, dejó para López también, Antonio en este caso. En el anterior estaba Ramón López, ahí está Ramón. Justamente él es el que lucha, termina ese frigo afuera, va a ser lateral para Milan. José Cantero que ya pone en juego. José juega con Carabajal. Balón para el 21, hace participar a Carlos. Espínola para Manuel. Fernández tiene. Abre hacia el costado derecho para que aparezca ahí totalmente solo el lateral derecho. El jugador Miguel Rotela. Ahora Chamorro de vuelta. Se enreda con la pelota y ya pierde ante la presencia ahí del jugador de Viarendá, que se equivoca en la sesión del pase. Paul que peina.
Va quedando ese esférico para Abogado que termina sacando y esto termina la primera etapa. Bien, terminó el primer tiempo, señores. 1-0 arriba el equipo de Deportivo Garenda. A los 21 minutos marcó el primero Juan Salina. Pausa. Ya venimos. Muy bien, ya de vuelta, señores, este segundo tiempo. Está ganando 1-0 el equipo de Arendá. Gol de Juan Salina. Primera etapa. Arranca el segundo tiempo, Blas. Sí, y como así están las cosas, sin novedades, sin cambio para este segundo tiempo. Reiteramos que Garandá tuvo un cambio de carácter obligatorio Sí. tras la lesión de Franco.
Se retiró Franco, ingresó González por Franco, Héctor González. Después no hay novedades Ya no hay nada, sí señor. para este segundo tiempo. Milan sin cambio todavía. También. Será tiro libre. Pelota detenida favorable para Milan. Posibilidad otra vez de cargar. Posibilidad de buscar el juego aéreo. Va Fernández. Va Fernández con ese centro. Peina el jugador Martínez. Saca Silvino López. Va a quedar para el jugador Chamorro. Habilita a Morínigo. A ver qué hace Morínigo. Hombres clave que tiene también Milan. Tiene que aparecer un poco más Morínigo. El equipo. Creo que lo más importante que tiene Milan es Morínigo y Rojas, que hoy no está apareciendo los dos jugadores. Va teniendo el equipo de Milan en la salida. Ya sale jugando en forma corta el pase. El equipo de Milan, el partido continúa 1-0. Este segundo tiempo que acaba de arrancar Gilberto Brites. Así es. Vamos a ver cómo termina esta segunda parte, este segundo partido también. La tarde de hoy, sábado, después de esto se viene el tercer partido, juega el equipo de Ciudad Nueva Libertad. Es el tercer partido. Va a quedar para Carlos Espínola. Pase corto para Silvino Carvajal. O Silvio en este caso. Silvio Carvajal juega. Va teniendo Rojas. Recupera López. Saca hacia adelante, pero ya vuelve a recuperar Milan. Le está costando la tenencia ahora al equipo de Arenda. Va al centro. Golpe de cabeza de Bogado. Otra vez vuelve a recuperar el equipo de Milan con Caje. Va teniendo Aníbal Caje. A ver quién se muestra. Rojas. Atención, le pega Roja. El arquero dio rebote. Sigue el peligro. Sale el arquero otra vez. Reclaman falta. El árbitro dice que no pasó nada. Todo pelota, dice el árbitro. Bueno, ahora sí paró el juego, Gilberto. Está sentido Sí Seferino Aquino. Sí, porque estaba en ataque el jugador de Milan, pero fue toda pelota el jugador de Milan por el arquero de Aquino. Bien. Que mucho se le está retando a la línea doble, Antonio. Sí, le está presionando ahí al asistente. Sí. Bueno, y el asistente dice que no hubo contacto y creo que tiene razón también Gilberto, ¿eh? No juega pelota, nada Sí. más pelota. No juega contacto de cuerpo a cuerpo al jugador entre arquero y jugador. Sí, no hubo falta. Así es. Ahora sí, ya se va recuperando Seferino. Ahí vemos otra vez la registración. Ahí dio el rebote. Bueno, no hubo ese contacto, parecía. Pero se quiso ayudar a Seferino Aquino. Bueno, ya continúa el partido. Cirilo tiene el esférico. Cirilo Alfonso para González. De primera intentó González. Ahora el que tiene es Rigoberto Lugo. Ahora Francisco Lugo. Apareciendo ahí los Lugo en el equipo de Vigarenda. Héctor González baja y juega. Intentó un cambio de frente. Bueno, Miguel Rotela pifia ese esférico también. Y a ver, intenta evitar el servicio. Sí, evitó. Va a hacer el servicio a favor de su equipo. Ya sale jugando Milan. Carvajal. Balón para Rojas. Una carga ilícita ahí por parte del jugador de Vigarenda. Paul Dávalos, la falta en perjuicio de Rojas. Será tiro libre. En su terreno todavía corresponde para Milan. Juega con Carvajal. Levanta ese esférico Martínez que baja con el pecho para Caje. Aníbal juega, balón para Cantero. José mira el área, levanta el centro, pelota arriba. Abogado termina ganando con golpe de cabeza, saca el córner. Así es, va a ser tiro de esquina para Milan. En esta jugada que sacó el córner el jugador Abogado, va a ser pelota parada. Sale en forma tímida el sol también, Gilberto, a esta hora de la tarde. Sí. Una jornada nublada la que estamos teniendo. Será córner punta izquierda para Milan. Va Rojas, centro con comba, muy cerrado con los puños. El arquero termina sacando. Va a quedar para Morínigo. A ver qué hace Morínigo. La presión de López, gana López. Sale Antonio con Ramón. La devolución de vuelta para Antonio. Cantero intenta sacar. Termina punteando el balón. Saca un costado, será lateral. Será balón que corresponde para el equipo de Arenda que salió intentando contragolpear.
Intentó López de vuelta ir en ataque, pero atento ahí. El jugador cantero que sacó esa pelota. Está calentando, a ver, González, Alberto González. Sí. Empieza los trabajos precompetitivos también ¿Por en la quién va banca a de Miranda ingresar? Gilberto. A ver, está Aníbal, está como central también Silvino. A ver, Como central. López. Seguramente Sí. López se va a adelantar o va a salir, no sé, capaz que no creo que salga ya jugado por el tema de la edad también. O puede ser Paul también, sí señor, así es. Y bueno, ahí está, va Uyarendá en busca del empate, atención, el remate al arco, el arquero con los puños, sigue el peligro, queda para Rigoberto que engancha, pierna zurda, atención, cruza, el arquero sin ninguna dificultad se queda con ese esférico, termina cruzando algo muy cerrado ya Rigoberto Lugo. Así es, intentó dar vuelta buscando el segundo, pero atento en la primera jugada el arquero también que sacó esa pelota. Va presionando Francisco Lugo, juega con Cirilo que está adelantado. Sí, Usai. Termina definiendo Cirilo, pero ya la jugada no valía, Gilberto. Así es, va a ser salida para el equipo de Milan. Milan le está costando hacer gol. Ya van 2-3 fechas. Le está costando hacer gol al equipo milanés. Va teniendo el lateral izquierdo del equipo de Milan, es Rotela. Miguel juega, va teniendo ese esférico. Sigue Miguel, ya está la marca del defensor de Arendá. Sí, saque de meta, será salida que corresponde para el equipo de Milan. Su guardameta, Miranda, va a dejar a Fernández. Manuel Fernández, el que saca. Balón que pica, queda para el jugador Morínigo. A ver qué hace Isabelino Morínigo. Balón profundo para Caje. A ver qué hace Caje. Termina anticipando Rigoberto Lugo, saca a un costado. Será lateral cerca al banderín del córner. Favorable para el equipo que pierde 1-0. Es para el equipo del Milan. Ahí va teniendo. Finalmente va a ser córner para el equipo de Milan. Posibilidad otra vez de buscar por arriba. Va para el envío. Viene el centro, atención. No pudo nadie conectar en el segundo palo también. Ya está saliendo afuera. Será salida, será pelota para el guardameta Aquino. Seferino Aquino es el arquero de Villarandá que prepara la salida. Sí. Mira que se prepara para ingresar González, pero hasta aquí no se está haciendo el cambio para el equipo de Arenda. El que hizo ya ahora el cambio hace instante Milan. es el equipo de Milan Gilberto. Su primer cambio lo realizó. Ingresó el número 7, el jugador, a ver, casaca número 7 es Duré, el que ingresó por el jugador Miguel Rotela. Sí. Rafael Duré. Así es. Va González, sí, va González, entregó mal. Héctor González, era buena. Ingresó sí. González, pero va insistiendo con filtrar pelota, pero hasta aquí no le está saliendo nada a Héctor González. Ahora el que recupera de vuelta es Milan con Rojas. Balón para Martínez. Valdovino aguanta bien. Sigue Martín. Bien, ya de vuelta. Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Cambio para Arenda. Vamos a ver. Ingresa Alberto González y Adelio Barrios. 2 cambios para Arenda. Vamos a ver quién se retira. Bogado es el uno que va a salir. Y Paul Dávalo. Bueno, ahí están los cambios. Dávalo y Bogado se retira entonces. Ingresa González
y Barrios. Barrios seguramente va a ingresar en el medio campo. O sea que la dupla va a ser Barrio González. Queño va a Silvino va a volver en su posición natural en el medio campo. Bien, dos cambios. En este caso que ha realizado el equipo de Garandá y otra vez un cambio de carácter Obligatorio, sí señor. Sale lesionado ahí el número 54. Jugado. Sí, Aníbal Hogado. Ya está Barrios para suplir a uno de los centrales. Y creo que ya Gilberto graficó lo que va a ser el cambio posicional, también el parado del equipo a partir de ahora. Así es. Morínigo el que desvía, va al equipo de Milan, quiere el empate, saca muy bien Héctor González, fuerte hacia adelante, va a quedar para Cantero, no quiere ninguna complicación Cantero, por eso saca un costado, falta en perjuicio Espínola, tiro libre que él lo va cumpliendo, apura las acciones porque sabe también Milan que a partir de ahora ya el reloj está haciendo otro rival más, va Martínez, se le fue la pelota, Salinas intenta cubrir, pero tampoco quiere complicación alguna, por eso saca el córner. Va a ser servicio de esquina para Milan. Así es, otra pelota parada para el equipo amarillo que va a tener vuelta aquí, vamos a ver cómo trabaja. Y creo que cambió su mejor, para mí el mejor cabeceador que tiene Milan es Fernández, que ya no está en la cancha. Va Espino, la atención. Muy por abajo, también sacó a su mejor ejecutor, Gilberto. También sí, por cierto, que es Roja que se encarga de toda la pelota parada, que es un jugador que siempre trabaja bien con la pelota parada. Ahora queda sin eso el equipo de Milan. Va a ser salida para el equipo de... A ver, tiro de esquina de vuelta, sí. Sacó de vuelta ahí el jugador de Garanda, va a ser tiro de esquina de vuelta. Y vamos a ver cómo levantan el jugador de Milan. Bueno. Se va a producir el servicio de esquina. Atención, viene el centro. Saca muy bien el defensor o el delantero actuando ahora de defensor, que es Juan Salinas. Sí. Colmán deja para Cantero. Sale Milan. Bueno, el pase equivocado también. Errático aquí el equipo de Milan. Ahí se reclaman justamente. Sí, mucha protesta ya entre los jugadores de Milan. Muchos errores que va cometiendo los jugadores en sí mismos en este partido, este segundo tiempo. Salinas pica, era el jugador López Ramón el que va con todo, la marca de José Cantero, triunfa el número 16. Ahí está, gana el servicio de costado aquí el jugador de Arendá. Y ahí de fondo vemos a Libertad, listo, preparado para el siguiente partido. Sí, Libertad, Ciudad Nueva, lindo partido también del tercero. Ciudad Nueva ante Libertad a continuación. Este es López Antonio. A ver qué hace Antonio, pisa el esférico. Va tratando bien a la pelota Antonio. Sigue Antonio, jugada individual. No suelta la pelota, ahora sí suelta para Silvino. Otra vez la devolución para Antonio, le pega la pierna zurda. Faltó fuerza al remate, Gilberto. Así es, ahí intentó López, pero ya sale rápidamente de contragolpe Milán. Saca un costado la pelota. Será lateral que corresponde para el representativo del equipo de Milán. Servicio manual en zona de ataque. Vamos a ver si es que pone en el área el servicio o juega en forma corta. Forma corta en este caso. Ya está Martínez. Otra vez para Caje. Pierna zurda, levanta Caje en forma... Creo que perdió mucho la salida roja Milan Blas Antonio en todas las pelotas en ataque también. Creo que ya no tiene un jugador que tenga claridad en su pie. José Cantero. Va teniendo José. Pasa en profundidad. Ahí se molestan los albirrojos. Colmán. Ábalos y la posición, viene el centro, dentro del área, el guardameta Aquino se queda con la pelota. Ya entramos a la recta final de este compromiso, Gilberto. El triunfo continúa para el equipo de Garandá, 1-0. Así es, gana 1-0 el equipo de Garandá del primer tiempo. Está
estamos en la segunda etapa ya a poco de que se termine ya este partido. Falta poco para que se termine ya. Y hasta aquí el gran triunfo del equipo de Ugarenda. Ya tiempo cumplido, señores. Esto va a terminar. Sí, Y lo fue lo terminó el último. árbitro. Bueno, señores, terminó el partido. Gran triunfo del equipo albirrojo. El Sportivo Ugarenda gana 1-0 su partido ante Milan. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bueno, señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy entre Libertad y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva Libertad, que arrancó ya Blas Antonio este tercer partido. Sí, con esta llegada ya del equipo de Ciudad Nueva, con este remate por parte de López, no pasó lejos realmente del arco que defiende el guardameta de Libertad. La primera llegada profunda del equipo de Ciudad Nueva la tuvo ya a través de López. Bueno, Libertad está jugando con Victorino Villar en portería, casaca 33, 19 Andrés Marecos, 14 para Julio Lurachi, 8 utiliza Alcides Paraná, 2 Amado Orrego, la número 16 Antonio Notario, 11 para Patricio Toledo, 6 Hugo Espínola, 35 para Oscar González y la 10 para Celso Ayala. Es el equipo. Y la 27, Robert Zamudio, completa el onceno de Libertad. Ahí está el onceno titular del equipo Gumarelo Libertad, que presentó este 11 titular. Y este es el onceno del equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva juega con, en el arco, es el 18 Miguel Wilson Vázquez, el número 15, número 4 en este caso es Lorenzo González, Laureano González, 26 Antonio Cardoso, 17 Anastasio Soto, 3 para Aníbal Vázquez, 19 para Juan Carlos Franco, 35 Claudio Figueredo, la número 7 para Osvaldo Rodríguez, 30 Isidro Martínez, 10 para Juan Carlos López y Arnildo García, la 2. El equipo titular del conjunto de Ciudad Nueva. Bueno, esto es lo que presenta hoy en onceno el equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0. Aquí la tuvo Franco Gilberto, era para su zurda, intentó con la derecha. Bueno, por eso creo que no pudo definir de buena manera, totalmente solo. Perdonó aquí 2 veces ya el equipo de Ciudad Nueva. Sí, 2 intentos que tuvo Ciudad Nueva, que 2 oportunidades de gol que no está aprovechando el equipo ciudadano. Va a ser salida para Victorino Villar. El guardameta ya sale jugando. Intenta Franco, anticipa muy bien. El jugador Patricio Toledo. Orrego. Ahora el que participa es Quintana. Otra vez Orrego. Va Libertad. Balón hacia la banda derecha. Intenta Zamudio también cruzar, pero va a ser, a ver, córner o saque de meta. Se están confundiendo allí. Sí. Finalmente marca saque de meta. Ahí está, saque de arco entonces para el equipo de Ciudad Nueva. Va a ser pelota. Partido 0-0 estos primeros minutos. Saca Lurachi, queda para Notario, deja para González, Notario de vuelta, Ayala el que pica, atención, bien en la marca Vázquez, desde el piso termina ganando, Laureano complementa, deja otra vez para Vázquez, Vázquez saca, gana Paraná con golpe de cabeza, Franco el que lucha, pierde ante la presencia ahí de Antonio Notario, otra vez el defensor termina punteando a un costado. Ese balón será lateral para Ciudad Nueva en su terreno todavía. Bueno, este es el tercer partido en la tarde de hoy. Hasta aquí los resultados. Partido 0-0 entre el primer partido juega Arsenal y Grubucuá. El segundo partido ganó 1-0 el equipo de Uranda. Este es el tercero, partido 0-0. Franco empalmando, saca ese balón ahí. Marecos el que lucha ante Soto. Ahora Paraná el que gana. Alcides Paraná, pase profundo, busca a Ayala. Gana Ayala, tercero peligro de gol, está el primero. Ayala le pegó. ¿Dónde estaba Wilson Vázquez? Se queda con ese balón el 18. Aquí llegó muy bien Libertad. Llegó muy bien el equipo Gumarelo. Tuvo a Ayala ahí para marcar el primero, pero atento ahí el portero Vázquez, que se quedó con esa pelota. Buscó en este caso la esquina, pero no pudo dar esa comba. Termina regalando prácticamente Gilberto Oritas. Sí, directamente juega al portero esa pelota sin complicación para el arquero. Este es Espínola. Ahí está el jugador Robert Zamudio. Se equivoca en la sesión del pase. García el que recupera. Juega con Franco. Baja para López. Juan Carlos va jugando para Figueredo. Marecos en la marca. Presiona Figueredo. Gana Figueredo. A ver. Finalmente se le fue la pelota. Estamos teniendo
En este caso, dificultad en la señal, problema de las coberturas. Gilberto Brites Sí, estamos haciendo lo humanamente posible también para que la transmisión sea de buena manera. así es. Estamos tratando de mejorar la señal que tenemos a esta zona. Es el problema de la señal, pero estamos tratando de mejorar ya ese Sí. problema también. Tratamos de solucionar. Sí, estamos cambiando de línea también, pero de igual manera se presenta ese problema capaz por el clima también. Sí, Se va nublando, Gilberto, y eso no, capaz que no le gusta, ¿eh? también, claro que sí. Pero vamos a tratar de subsanar ese problemita. Va Soto, balón para López. Ahí está López. Juan Carlos tiene el esférico. La marca de Orrego, sigue López, pierna zurda. Villar se queda con la pelota, se le fue ese esférico. La potencia del remate con la pierna zurda va a ser córner. Sí, ahí encontró esa pelota López y el arquero no pudo sostener esa pelota. Va al córner, va a ser tiro de esquina para el equipo ciudadano. Franco se va para el servicio de esquina. Córner punta izquierda que corresponde para Ciudad Nueva. Franco el que ya acomoda ese balón en ese último rincón para el envío. Va entrando con la pierna derecha, viene el centro. Termina anticipando muy bien Julio Lurachi. Cardoso lucha, gana el de Libertad. Jugó con las manos y mira, regala un tiro libre peligroso aquí el equipo de Libertad. Sí, lindo tiro libre acá encuentra el equipo de Ciudad Nueva y si trabaja bien esa pelota, les puede complicar el arco liberteño. Hola, Antonio. Sí, frontal al arco que defiende Villar. Será tiro libre. La posibilidad es clara, Gilberto, este tiro libre. Si hace bien, le puede llevar complicación al portero Villar. Sí, Franco está frente a la pelota, también está López. Veremos. Tiro libre peligroso para el equipo ciudadano. Franco mira fijamente el arco. Vamos a ver si se anima. Probar directo de ahí. Autoriza el juez. Va Franco. Va al remate. El arquero termina sacando al córner. Buen remate de aquí de Franco. Qué pelota ahí de Franco, pero mejor ubicación del portero que sacó esa pelota al córner. Será tiro libre de esquina. Se va de vuelta Franco. Dueño de la pelota quieta en el equipo de Ciudad Nueva. Estamos sobre 10 minutos. Etapa inicial. Franco para el envío. Autoriza el juez. Va al centro. Muy pasado. Sobra y ya saca Lurachi. González intenta. Ante la presencia del defensor. Que termina punteando a un costado para no complicar. Es Isidro Martínez. Será lateral para Libertad en el medio terreno. Sí, va a ser pelota para Libertad. Después de mucha vuelta va a salir con pelota el equipo liberteño porque esta última parte estuvo manteniéndose en el área de Libertad del equipo de Ciudad Nueva. Ahora la pelota que queda en poder de Patricio Toledo. Espínola. Hugo Espínola y la posiciona. Martínez en la marca. Era el jugador García. Arnildo García para cumplir. Juega con Franco. Franco para Cardoso. Antonio y la pelota. Ireneo era Laureano en este caso. Laureano González. Deja para Soto. Está habilitado Soto. Casi se negó a correr. Ahora sí Soto cruza. Atención, viene el centro. Segundo palo. Muy pasado. No llegó nadie. Llegó Ciudad Nueva de vuelta. Sí, Ciudad Nueva de vuelta aquí llegó, pero cruzó bien en la pelota Soto, pero nadie pudo cerrar esa pelota. Salida para Libertad. Este es Orrego. Balón para Lurachi. Sale con pelota ras del piso el equipo de Libertad. Ahora Hugo Espino la levanta el centro. Gana Rodríguez. Cardoso. Libertad ahora tiene la pelota con Antonio Notario. Pase profundo. No entendió Ayala. Ya está la marca por parte de Vázquez. Sale jugando el defensor. Ahora Cardoso. Balón profundo para correr a Soto. No va a llegar. Ya está el arquero. Muy fuerte el pase. A lo mejor era buena la intención, Gilberto. Así es, intentó, pero estuvo mejor ahí en la salida del arquero
que se quedó con esa pelota. Partido anterior, Libertad empató 1-1 ante San José. Vamos a ver hoy si hoy gana su partido y Ciudad Nueva perdió su partido la fecha anterior. Ayala juega con González, Gabriel, Ayala otra vez, el 10 para González, está el primero, atención, el remate de González se fue abriendo Gilberto en vez de cerrar, si no estaba el primero del partido. Así es, primera llegada interesante del equipo de Libertad, ahí de González, que no pudo cerrar esa pelota, va a ser salida para Ciudad Nueva. La buena llegada de Libertad termina con este remate de Gabriel González. Ya sale jugando Ciudad Nueva. Isidro Martínez deja para Juan Carlos López. La marca ahí por parte de Zamudio. Ahora Patricio, Toledo y la posición. Va Libertad. Se frena Patricio, juega hacia atrás con Orrego. Está la marca de García. Ahora Orrego. No pudo y pierde ante Franco. Franco para Ciudad Nueva, cambio de frente, buena pelota para Soto. Estaba en offside Soto. Jugada invalidada, banderina arriba. Así es. Pelota en offside. Quedó ahí adelantado el jugador de Ciudad Nueva. Hacer salida para Libertad. Ya sale Julio Lurachi. Cardoso intenta bajar, lo hizo. Balón para él. Juega con Soto. Buena pared. Figueredo está adelantado. Bueno, reclaman la gente de Ciudad Nueva. El asistente dice que estaba en offside Figueredo. De vuelta adelantado, según el árbitro, el jugador de Ciudad Nueva. Laureano González devuelve para Soto. Va a quedar para Rodríguez. Franco va a Ciudad Nueva. Busca a López. Gana Orrego. Complementa el defensor. Ahora el que saca es el jugador Paraná. Recupera otra vez Ciudad Nueva, que vuelve a perder ante Lurachi. Lurachi adelanta. Muy fuerte el pase. Lurachi jugó de memoria prácticamente. Entonces la salida es para el guardameta Vázquez. Así es. Partido 0-0. Ya tenemos un minuto. A ver, 14. 14 minutos en la primera etapa. Partido 0-0. Bueno, el cuarto partido en la tarde hoy juega 15. Atención, está gol. González. Gol de Libertad. Lo hizo Gabriel González. Qué buena definición de primera. Y en ese ángulo superior derecho del buen portero Vázquez, para abrir el marcador sobre minuto 15 de esta etapa inicial. Abre el marcador el jugador Gabriel González. Libertad 1, Ciudad Nueva 0. Así es, en una jugada interesante que creó de vuelta Libertad. Atenta ahí González, que encontró esa pelota, mandó adentro. 1-0 arriba el equipo Gumarelo. Sí, señor, 1-0 para Libertad. Ahí vemos la lucha después de primera, prácticamente ahí levantó esa pelota y le pegó fuerte, colocado. Imposible, Gilberto, para el guardameta. Sí, ya era inalcanzable para el portero Vázquez esa pelota. Y Paul González ya está ganando 1-0 el equipo Gumarelo. Los 15 minutos de la primera etapa, Libertad 1, Ciudad Nueva 0. Ciudad Nueva que tuvo oportunidades interesantes en este primer tiempo, arrancando el primer tiempo, pero no pudo marcar el gol y Libertad encontró una pelota y ya marca el primero y por ende está ganando 1-0 el equipo Gumarelo. Minuto de hidratación. Veníamos contando el tema del cuarto partido que van a jugar hoy 15 de agosto Manchester de Garendá. Es el cuarto partido. El quinto juega Independiente Real Madrid. El sexto partido juega San José Upona. El último juega San Isidro y Cerro Verde. Son los partidos que tenemos todavía por delante. 4 partidos por delante todavía en la tarde de hoy sábado 14 de febrero. Campeonato Senior fecha 10. Fecha 10. El campeonato senior que tenemos aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se está jugando
la fecha 10, digo bien, del campeonato senior 2026. Ya de vuelta, señores, después el minuto de pausa. Estamos de vuelta para proseguir este partido. 1-0 está ganando el equipo de Libertad al equipo de Ciudad Nueva Blas. Va teniendo Ayala. Ayala para Patricio Toledo. Va Libertad que gana 1-0. Patricio, va Toledo. Atención, intentó el pase profundo, pero pudo intervenir ahí García, que ya sale con Cardoso. Ahora Antonio Notario. Pase equivocado también. Ya saca Martínez. Va a quedar para López. Está también en posición de adelanto. Sí, adelantado ahí el jugador ciudadano de vuelta. En casi todas las jugadas queda en el jugador de Ciudad Nueva en este primer tiempo. Sigue 1-0 arriba el equipo de Libertad. Será tiro libre en su salida para el Guma. El defensor Lurachi para sacar. Julio Lurachi con la pierna derecha termina sacando hacia adelante. Golpe de cabeza defensivo. Complementa González Laureano. Marecos. Ahora también de la marca ahí del jugador Figueredo. Saca Rodríguez. Orrego anticipa. Queda otra vez para Rodríguez, para Ciudad Nueva. García. Pase para Laureano. González se complica ante la presión de Antonio Notario. Después comete falta. Tiro libre para el equipo de Libertad en el círculo central. Sí, va a ser pelota para el equipo de Libertad. Falta, va a ser tiro libre. Va a ser pelota parada para el equipo Gumarelo. Será tiro libre para el Guma. Será tiro libre para el equipo albinegro. Para levantar el centro está Julio Lurachi. Va el envío de Julio. A ver quién atropella. Era el jugador Zamudio. No llegó a esa pelota. Ya está el guardameta Vázquez. Ya sale con Martínez. Gira bien y sale Martínez. Isidro y la conducción. Juega con Figueredo. Era Franco. Franco con Soto. Soto para Laureano. Soto de vuelta. Va Figueredo. Pica solo. Figueredo para el empate. Atención. Está Figueredo. Le va a pegar. Le pega. Defensor bloquea a tiempo lanzándose al piso, Gilberto. Así es, un ataque compromete el ataque de Ciudad Nueva, pero atento ahí el jugador de Libertad que sacó esa pelota, si no iba a ser otra cosa, esa jugada de Figueredo. Ya sale Villar, Victorino, el guardameta. Salió la pelota afuera, lateral que ya lo va cumpliendo Ciudad Nueva. Isidro Martínez, García, Isidro otra vez. Va teniendo bajo la suela esa pelota Isidro. Ahora suelta para Rodríguez. García se muestra, la pelota para él. La presión y la recuperación de la pelota es de Patricio Toledo.
González participa, el autor del único tanto del partido para Libertad. Pasa en profundidad, busca a jugador Zamudio o a Ayala. Y bueno, no hubo conexión. Ya está el arquero que ya sale también jugando. Queda para Laureano ese rebote. Laureano es González. Busca a Soto. Atropella a Figueredo. Sale el arquero. Victorino Villar en segunda instancia se queda con ese balón. Y después ya el árbitro sanciona la falta también del delantero. Sí, ahí de vuelta va a ser salida para Libertad, que está ganando después de ese gol. Está cuidando ese resultado el equipo Gumarelo y le está costando tener claridad en ataque de vuelta ya esta última parte al equipo de Ciudad Nueva. Partido 1-0 arriba que está ganando el equipo de Libertad. Quedó sentido el jugador de Ciudad Nueva tras esa acción. Ya estamos sobre 23 minutos de esta etapa inicial. Ya por terminar la primera mitad, gana 1-0 Libertad con el gol de González. Continúa 1-0 el partido. Resultado parcial hasta el momento. Así es, seguramente cuando sale a hacer la última jugada ya, salía el arquero y vamos a ver qué pasa, si da minuto de pausa o sea que minuto de cuento o termina los 25. El banderín levantó la bandera. El asistente en este caso indicando que va a ser lateral para Libertad. Servicio manual para Marecos. Ahí se muestra Espínola. Va jugando Espínola. Ya hubo falta en ataque, dice el árbitro. Será tiro libre para el equipo ciudadano. Vázquez para cumplir. Vázquez para salir. El zaguero central. Sacando con un pelotazo largo. Intenta Franco peinar. Figueredo el que pica. Saca la defensa. Complementa Marecos. No está pudiendo sacar largo. Presiona bien Libertad. Le digo Ciudad Nueva. Ahora saca. Le devuelve Vázquez. Patricio Toledo. La lucha ante el equipo, el jugador Rodríguez. Notario juega. Se equivoca en el pase. García ahora. Juan Carlos López domina. Va Ciudad Nueva en busca del empate. Balón para Rodríguez. Pica Rodríguez ante Lurachi. Va para el empate. Figueredo está. Gol. Figueredo. Gol de Ciudad Nueva. Sí, su centro delantero. Así como apareció el centro delantero en Libertad, también aparece. Sí, el número 35 es Claudio Figueredo. Define bien ante la salida de Victorino Villar. Empata el equipo de Ciudad Nueva antes que termine la primera etapa. Ahora el partido tiene un nuevo marcador. Libertad 1, Ciudad Nueva 1. Así es, buena pelota le dieron ahí al jugador Figueredo. Trabajó un poco la pelota ahí el equipo de Ciudad Nueva y le encuentra a su delantero a Figueredo, que hace rato ya viene buscando la forma de marcar su gol y acá encuentra una oportunidad y marca el primero, el empate en este caso para el equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva 1, Libertad 1, empate 1-1 en esta finalizando esta primera etapa del partido. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos.
En el primer tiempo se marcó los 2 goles. Vamos a ver cómo responde esta segunda etapa los dos equipos. Sí, señor, abrió la cuenta Gabriel González para Libertad, empató en el cierre de esta o de la etapa inicial Claudio Figueredo para Ciudad Nueva. 1-1 el marcador. Esto arranca la etapa complementaria, etapa de cierre. Será lateral que corresponde en su salida para el equipo liberteño. Arco del sector este. Ahora ataca el equipo Libertad. Arco sector, en este caso suroeste. Va hacia el equipo Ciudad Nueva. Sí, señor. Ahí va teniendo Toledo. Laureano González intervino. Saca un costado esa pelota. Será lateral para Libertad en su salida. Ya está para cumplir. El lateral liberteño. Espínola. Va el balón profundo para que pueda aparecer Ayala. Sale el arquero Vázquez. Ya sale Laureano González. El pase ahí para su compañero, pero anticipa Espínola. Hugo Espínola en la posición. Juega con Antonio Notario. Con González. Va Gabriel para Ayala. Está el segundo. Ayala está adelantado. Banderina arriba. Así es, quedó en Usay ahí Ayala. Por el lado de Libertad va a hacer salida de vuelta para Vázquez desde su arco. Va a salir desde el fondo el equipo de Ciudad Nueva. Saca un costado. Esa pelota será, balón será pelota para el representativo liberteño. El número 38 es Isidro Quintana, el que ya sale. Ahora recupera Ciudad Nueva con Antonio Cardoso. Soto traba con Antonio Notario. Espínola vuelve a recuperar. A ver qué hace Espínola. Balón en profundidad. Sale lentamente afuera ese esférico. Va a ser salida para el guardameta Vázquez. Así es, va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Para Vázquez de su arco. Partido 1-1. Está gol para Libertad, marcó González, Gabriel González. Y por el lado de Ciudad Nueva marcó Claudio Figueredo. Partido 1-1. Este es el tercer partido en la tarde y fecha 10 del Campeonato Senior Municipal 2026. Golpe de cabeza Lurachi, desde el fondo termina ganando el defensor liberteño. Balón que sale afuera, va a ser lateral para Ciudad Nueva. Va Franco, dejó picar esa pelota, va insistiendo Franco. Pase para Soto, a ver qué hace Soto, amaga para jugar. Continúa con ese esférico, ahora sí suelta hacia atrás la pelota para Rodríguez. Osvaldo, cruza Osvaldo para Vázquez. Lurachi termina sacando, complementa el jugador Zamudio. Va a quedar para Isidro Martínez, el capitán de Ciudad Nueva en la posición. Pase corto ahí para el jugador García. Arnildo García. Rodríguez. García de vuelta. Arnildo. Balón hacia el costado izquierdo. Estaba adelantado el jugador de Ciudad Nueva. Muy adelantado ahí el jugador de Ciudad Nueva de vuelta. Va a ser salida para Libertad. Mucho usado hoy para este partido. El primer partido, sí, Gilberto. Cada ataque de Ciudad Nueva queda en usado siempre y Libertad también le está pasando eso. Y en el primer partido tuvimos eso también, los ataques. Sí. Bueno, en el primer partido terminó 0-0. El que jugó el primer Arsenal partido Gribucua terminó paridad de 0-0. Sí, el segundo ganó el equipo deportivo Garenda 1-0. Y este es el tercero. Sí, señor, 1-1. Va con todo, Ciudad Nueva, 1-1 el partido. Va Franco, cruza Franco, muy cerrado. Se le cerró la pelota al centro. Va a ser salida para el equipo liberteño. Sí, va a ser pelota para Villalba, Victorino Villalba de su arco. Que va a salir el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad. Después de este partido se viene 15 de agosto, Manchester de Aranda. Después Gilberto juegan Independiente Real Madrid. Sí, señor, el quinto partido, el sexto juega San José Upona, el último juega San Isidro ante Cerro Verde. Va trabando de la pelota ahí el jugador Patricio Toledo ante la presencia ahí de Franco, falta de Franco, dice el árbitro. Le mira Franco al árbitro también, tipo reclamando que no hizo nada. Sí. Pero ya está la determinación y la falta y el tiro libre a favor de Libertad. Va a
ser pelota que va a cargar al área el equipo de Libertad. Sí, señor. Con cara de muy pocos amigos le miró Franco al árbitro. Sí, sí. La próxima le va a sacar la tarjeta ya seguramente al árbitro porque siempre los jugadores cuando le cobran se ponen nerviosos los futbolistas. Será tiro libre para Libertad. Va Quintana. Isidro gana. Se muestra González. Sigue Isidro. Levanta esa pelota. Ya está. El defensor va a complementar Isidro Martínez. El capitán saca. Toledo. Patricio tiene. Toledo. Engancha. Juega hacia atrás. Balón para Marecos. La lucha entre la presencia ahí de González. Vázquez el que puntea. Saca a un costado la pelota. ¿Será balón? ¿Será lateral o córner? Veremos. Sí, creo que va a ser córner finalmente. Salió esa pelota al fondo de la raya del juego. Entonces, será córner, será tiro libre de esquina. Corresponde para el equipo del representativo del conjunto de Libertad. Ya está la venia del árbitro. Va al centro, atención para quién, el arquero termina con los puños, sigue el peligro, atención el remate, se fue encima del arco, será salida para el equipo de Ciudad Nueva, llegó de pelota quieta Libertad. Sí, intentó ahí Libertad con pelota parada de vuelta, pero no pasó nada, va a ser salida para Vázquez desde su arco. Sin cambio todavía este partido, Blas. Y justamente ahora se vienen los cambios, Gilberto, en Libertad. En Libertad va a ingresar Miguel Paredes y al otro es José Escobar, ¿puede ser? Sí, José Escobar y Paredes. Se retiró Espínola y Gabriel González. Ahí está el cambio para el equipo de Libertad. Dos cambios en Libertad. Salió Hugo Espínola, salió también Gabriel González, ya está Miguel Paredes y el otro es José Escobar. Los cambios en Libertad. Saca Lurachi. Rodríguez. Balón que queda en poder de Franco. Este que juega para Juan Carlos López. No pudo de la presencia de Quintana allí. Soto sigue presionando. Quintana saca un costado, será balón. Será lateral para el equipo ciudadano en zona de ataque. El partido está 1-1. El resultado que se registró en la primera etapa continúa con ese marcador. Laureano González Gilberto. Este segundo tiempo, pocas oportunidades de gol para ambos equipos. Hasta aquí sin oportunidades. Será córner. Tiro libre de esquina. Favorece al equipo ciudadano. Para cumplir está Franco. Mira el área Franco. Va a buscar el juego aéreo. Ya autoriza el árbitro principal. Va al centro. Atención para López que baja. Va Figueredo. Pudo sacar bien el remate. Aquí llegó Ciudad Nueva de pelota quieta. Sí, llegó con pelota quieta el equipo ciudadano. Llegó peligro esa pelota para también. Si encontraba bien esa pelota, Figueredo iba a hacer otra cosa, pero va a ser salida para Libertad. También mueve su banca Ciudad Nueva. Creo que se viene el primer cambio también en el equipo ciudadano. A ver, vamos a confirmar el que va a ingresar, si no me equivoco, es Barrios. El que se retira es Soto, Anastasio Soto, para permitir el ingreso de Barrios. Ahí está el cambio para Ciudad Nueva, Barrio por Soto. Bueno, partido 1-1. Tarde hoy sábado aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ingresó Barrios por Soto para Ciudad Nueva. Bien, ya está, sería el primer cambio, Gilberto. Sí, por el lado ciudadano, primer cambio. Bueno. Está muy bien, saca Quintana. Franco el que lucha ante Quintana. Sí. Bueno, partido que está 1-1 entre Libertad y Ciudad Nueva. Este es el tercer partido en este caso en la tarde de hoy, y después se viene el cuarto partido. Juega
El equipo de 15 de agosto, Manchester Arena, juega el cuarto partido. Tarde de hoy, sábado 14 de febrero. Saludo a toda la gente que va a compartir con nosotros la transmisión también a esta hora de la tarde, la gente que está en su casa, otro que está en su trabajo todavía y viendo y compartiendo la transmisión también la tarde de hoy. Bien, gracias Gilberto. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Este es Vázquez. Vázquez para sacar. Bueno, tenemos ya 10 minutos. Estamos llegando al minuto 11 de esta segunda etapa, Gilberto Brites. Sí, señor. Minuto 10, casi 11 de segundo tiempo. Partido 1-1. Y hay que ver si marca más goles estos dos equipos o se termina de esta manera porque de a poco el equipo va cayendo físicamente. Ya van modificando los equipos, van preparando más cambio también, Gilberto. He visto que se prepara Cardoso en Libertad y Sí. Ruiz en el equipo de Ciudad Nueva. Que ya Sí. enseguida seguramente van a ingresar los dos jugadores también. Sí, señor, vemos que ya están firmando la planilla para el ingreso correspondiente. Va a salir Libertad desde el fondo. Julio Lurachi, el zaguero central. Va a sacar. Ya saca Julio Lurachi. Samudio desvía. Quiere Paraná. Queda otra vez para Samudio. A ver qué hace. Samudio, pierna zurda. Wilson Vázquez se queda con ese balón el guardameta de Ciudad Nueva. Así es, se quedó con esa pelota el portero Vázquez, que ya sale rápidamente también buscando a su compañero ahí arriba para que pueda buscar el ataque. Va Paredes. Miguel Paredes para Quintana. Otra vez Paredes. Salino Barrios. Va teniendo García. Adelanta García. Gana muy bien Escobar. Va teniendo ese frigo. Martínez con golpe. O con el pie izquierdo termina sacando. Queda para Salino Barrios. Quintana. No pudo. Quintana. Queda Franco. Franco juega para Figueredo. Va a Ciudad Nueva. A ver cómo cruza. Atención. El arquero está muy atento. Se queda con el balón. El arquero Villar. Y queda para Antonio Notario que corre. Atención, está el segundo. Antonio está. El arquero dio rebote. Paredes. Otra vez el arquero termina perdonando Libertad en esta acción. Gilberto Brites. Qué pelota sacó el arquero el primero, se dio a rebote, pero ya nada puede hacer los jugadores de Libertad. Se salva del segundo el equipo de Ciudad Nueva, casi fue segundo de Libertad. Si era gol iba a ser mérito, o sea, si nos marcó el gol, pero el mérito del arquero que sacó esa pelota. Y estaba también por el rebote del jugador de Libertad que ya no pudo más marcar ese gol. Y de ese gran esfuerzo que termina realizando el arquero, termina en el Presionado. piso también. Sí, señor. Quedó ahí golpeado el portero Vázquez. Mira que Vázquez hace rato ya viene en la portería de Ciudad Nueva, que viene respondiendo muy bien el portero Wilson Vázquez. Y termina reclamando también Vázquez allí. Se va levantando lentamente para el reclamo y devuelve a tirarse el arquero. Sí, Termina sí, reclamando tarjeta también, Gilberto. sí, pide tarjeta, pero no sé si es jugada de tarjeta también esa jugada que reclama Vázquez. Porque es una jugada casual, Blas Antonio. Sí, es un balón dividido. El arquero que se fue con todo, obviamente, para defender, y el otro que Se fue también para, convertir el gol, Gilberto. claro, capaz por eso. Pero pide tarjeta, que no creo que le van a, que le saque tarjeta también al jugador. Bien, se va reponiendo, se va recuperando de a poco. Tarjeta para el 10, dice. Pues para Ayala. Sí, la Sí, tarjeta. sacó la tarjeta y el árbitro. Y seguramente para el 10, si es que Sí. escuchaste, es para Es el él. 10 para Ayala, porque en Ciudad Nueva ya no tenemos 10 Ciudad Nueva, es 10 para Ciudad Nueva, es López. No, Carlos. tampoco el árbitro muestra a quién, ¿verdad? Eso muchachos no confundan nosotros mismos porque no direcciona a quién de la tarjeta. Y sí, seguramente es para López, entonces ahí le están. O es Ujú. para Ayala. Veremos. Hay que ver para quién. Bueno, se va recuperando Vázquez, el guardameta.
para la salida del guardameta. Hasta aquí no se está pudiendo recuperar al 100%, por lo menos por eso sigue paralizado el juego. Sí, Partido interrumpido, Gilberto. ya casi 15 el partido, segundo tiempo. Sigue todavía ahí en el piso el jugador Vázquez, el portero de Ciudad Nueva, partido 1-1. Hay protesta aquí para allá también para el árbitro, pero también se van a hidratar solamente los jugadores también. Pero el partido, sí, hay cambios en esta pausa. Ruiz ingresó por, vamos a ver por quién. Ruiz por el lado de Ciudad Nueva. Y Soto que ya se retiró ya. Bueno, partido muy problemático en la tarde de hoy, sábado, porque desde el primer partido se viene protestando mucho al árbitro de esta jornada, Blas. Sí, y este partido continúa 1-1. 15 de agosto se va a enfrentar ante el Manchester de Villarandá después de este partido, Gilberto Brites. Sí, también el cuarto partido entre Manchester, 15 de agosto, Manchester. A ver, se le protesta todo. Ahí Le están reclamando al asistente que Sí. tenía la mejor visualidad, Sí. estaba mejor posicionado. por la falta al arquero. Vamos a ver si mirar un poco la repetición. la repetición acá nosotros también para que podamos sacar conclusiones, porque es una jugada rápida. El arquero dio rebote y esa jugada ya pide la falta. A ver. Ahí vemos la repetición. Entró fuerte ahí el Sí, delantero fue liberteño. falta entonces del delantero. Ahí Sí, la señor. falta del delantero. Fue Paredes el que termina Sí. atropellando ahí. La segunda pelota, la segunda jugada. La falta de Miguel Paredes, entonces Y le están reclamando para que le pueda expulsar, entonces. sí que le saqué tarjeta, sí. Pero creo que si le quiere sacar tarjeta, sí, le puede sacar tarjeta porque es una falta dura sobre el árbitro Blas Antonio. Bueno, va a ser salida, ahora sí se va recuperando ya en su totalidad, ya está en su plenitud el arquero de vuelta para esto y para que él también pueda continuar en el partido. Ya se pone en juego, trae el balón. Ya está Vázquez, el defensor deja para Laureano González. Ahí Antonio Notario anticipa, saca a Vázquez. Queda para García, este que adelanta, Franco quiere, deja para Isabelino Barrios, hombre de refresco. Intentó picar pero no pudo. Por eso ya la pelota sale afuera, será lateral. Liberteño ya juega. Alcides Paraná tiene, gira Alcides. Paraná y el pase corto para Toledo. Va a quedar para Paredes. Baja Rodríguez. Ya está también en la cancha Cardoso. Ya sale jugando el equipo Ciudad Nueva con Martínez. Manuel Ruiz. Juega hacia adelante para Franco. Balón para el 19 que baja. Va teniendo, se muestra Barrios. Golpe de taco, deja para él. Barrios otra vez busca a Franco. Este que pica. Rebota en las piernas justamente de Franco. Va a ser saque de meta. Así es, va a ser salida para el arquero de Libertad. Partido 1-1. Segundo tiempo. Mucha protesta también la jugada que recién que pasamos. Y creo que no sé si vamos a tener más goles en este partido, Blas Antonio. Ya nos aproximamos al minuto 20. Y ahora también se tira en el piso el otro portero, Gilberto. Sí. El portero Victorino Villar. Problema físico también lo del guardameta liberteño. Vamos a ver si es de gravedad. Ya estamos llegando al minuto 20. Muy poco se está jugando este segundo tiempo. Este segundo tiempo sí. Muy cortado. Muy cortado, mucha protesta al árbitro en sí, a la terna en sí. Muy cortado, por cierto, este segundo tiempo. Y si el árbitro no controla, se le puede ir el partido, Blas. Bien, está sentido
Villar, el guardameta liberteño. Ahí ya llama también la sanidad para que puedan asistirlo. Esto continúa 1-1. Partido paralizado de vuelta tras esta acción del guardameta Villar. Así es. Pero esta vez el arquero totalmente solo. No sé, tuvo una lesión en sí o se tiró por tirar. El arquero de Libertad. Bueno, Mira se va que se jugó. recuperando Gilardo, ¿no? A ver. Se va recuperando, digo, de a Sí, poco. de a poco, pero no sé. Muy poco se jugó esta segunda etapa. Sí. Vamos a ver cuánto agrega el árbitro del partido también, porque un segundo tiempo muy cortado. Mínimo se jugó 10 minutos. Sí, pero en este campeonato, en este caso la orientación para los árbitros es de no agregar mucho, Sí, prácticamente para que no agregue. Porque hay mucho partido, ¿verdad? Sí. Y el tema horario, ¿eh? El tema horario, sí, así es. Bueno, tiene esa orientación los árbitros, hay que decirlo también. Pero ellos son los jueces, ¿eh? Ellos van a determinar si es necesario o no. Lo Así cierto y lo es. concreto que este segundo tiempo muy poco se jugó entre Ciudad Nueva y Libertad. Así es. Va sacando el defensor. Va a quedar para Martínez. Saca Martínez, va a quedar para Patricio Toledo. Esta que juega empalmando ese balón, saca desde el fondo. Ahora Escobar también saca largo. Va a quedar para de Ciudad Nueva, ya tiene la pelota. Va a salir largo seguramente, sí señor, lo hace así. Balón que cae ahí en poder de Lurachi, saca como puede. A un costado para no complicar. Algunos hombres ahí cerca, por eso sacó a un costado. Ahí está Laureano para cumplir, ya lo hace. Se equivoca Isabelino Barrios. Paredes también en cualquier parte. El jugador Rodríguez se cae y se gana la amonestación. Patricio Toledo, amonestado. Bueno, partido 1-1, señores. Tercer partido en la tarde de hoy, sábado. Clima calurosa por cada vez que sale el sol, complica un poco, pero es típico de esta humedad también, los Antonio. Va Martínez, va a levantar, lo hizo Martínez, se cae el jugador liberteño de Ciudad Nueva, digo bien, en el área liberteño. Saca Patricio Toledo, va a quedar para Martínez. Ahora corre el jugador Notario, atención, pica Cardoso, se muestra Cardoso, no pudo Notario habilitar a Cardoso, ya está Vázquez, el guardameta de contragolpe, aquí casi llegó el equipo de Libertad. Sí, acá llegó de vuelta de contragolpe después mucho el equipo Gumarelo. Ya sale el arquero, recupera Lurachi, rebota en la mano del jugador Vázquez, va a ser tiro libre en el medio terreno, favorable para el equipo liberteño. El partido continúa 1-1, los goles en la primera etapa. Sí. A los 15 marcó Libertad y a los 21 marcó el equipo de Ciudad Nueva al empate. Sí, González abrió la cuenta, lo empató Figueredo, por eso el partido continúa también 1-1 en este segundo tiempo. Muy pocas posibilidades, quedó sentido Franco, se queja de un golpe. Se escuchó desde aquí, sí. los Antonio. Ahí está entonces. Y la tarjeta para Lurachi tras esa falta. Sí, una falta de pasada que hizo Lurachi. Muy fuerte gritó Sí. Franco. Le dio uno, pero seguro Lurachi al jugador Franco. Sí, se toma prácticamente de la zona lumbar. Sí. Bueno, está sentido. Ahora sí ya se va recuperando. Ya camina sin mucha dificultad. En este caso el jugador de Ciudad Nueva que se gana también la amonestación. Sí. Que se fue a reclamar a Lurachi la falta, Gilberto, ¿eh? Sí. Casi hay un encontronazo allí, por eso el árbitro tomó también la determinación de amonestar al delantero. El árbitro también tiene que poner de autoridad, porque se
para este partido, donde está ganando 1-0 el equipo de Manchester Arendá. Gol de Fleita. Está ganando 1-0 el equipo de Manchester a 15 de agosto. Cuarto partido en la tarde de hoy, Blas Antonio. Sí, señor, recuperamos también la señal, estamos haciendo todo lo posible para que la transmisión salga otra vez sin deferencia, a pesar de que estamos teniendo dificultad con el tema de la señal, Gilberto. Es importante aclarar eso también, que estamos tratando de utilizar también varias líneas, entonces no estamos teniendo suerte todavía, pero de a poco vamos a ir mejorando. El clima que está a veces muy nublado ahí empieza a tener dificultades el tema de la señal, pero ahora sí ya recuperamos de vuelta. Estamos haciendo la transmisión aquí entre el partido entre Manchester y 15 de agosto. Gana parcialmente 1-0 el equipo de Manchester de Arendá con el gol de Fleitas, y entre Malmori pudo marcar el 1-0 que está ganando el equipo de Manchester. Justamente está saliendo, va Fleitas, traba y gana aquí Blas Gómez. Blas juega, balón para Barrios. Roberto Barrios domina y juega hacia atrás para el jugador Ortega. Va 15 de agosto, se equivoca en el pase. Queda para Silva. Sale Silva con la pierna derecha. Va a quedar ahí para Fleitas. Se equivoca Fleitas. Ya recupera Ortega. 15 de agosto y la posición del balón pierde 1-0. Va levantando el centro. Busca al jugador Rolando López, pero ya sale el defensor. Pica Cardoso. Va Aníbal Cardoso para el gol. Hizo una jugada individual bastante buena Aníbal Cardoso, que cruzó para poder definir Fleitas para el 1-0 que está dando a su equipo Gilberto Brites. Así es, primer tiempo está ganando 1-0 el equipo de Manchester. Creo que arrancó bien Manchester este partido. Hasta aquí tienen más oportunidades que su equipo rival, que de 15 de agosto, y con el gol de Fleitas está ganando un gol por Atención, un gol contra 0. Convierte aquí Cardoso, pero no vale el gol, Gilberto. Estaba adelantado Cardoso. El asistente levantó el banderín. Sí, no vale el gol. Banderín arriba, marca el segundo Cardoso, pero estaba en offside según la línea 2. Saca Luis Legal. Balón que ya está en poder de Benítez. Estanislao Benítez sale. Juega con Carvajal. Félix otra vez hace participar a Estanislao. Apertura para Blas Gómez. Juega Blas para Félix. Este que cruza. Busca a Barrios. La intervención aquí por parte de Malmori. Federico y la salida. Se equivoca Fede. Recupera Capdevila. De primera saca el defensor del equipo de Manchester. Ahora Raúl Cardoso deja para Aníbal. Espino la gana. Sale con sutileza el número 16. Ahora participa Félix Carvajal. Esta que cruza. Balón arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va a evitar el córner. Sí, lo evitó. Cede el lateral. Todavía no salió, dice el asistente. Continúa el partido. La tenencia es para el equipo de 15 de agosto, que pierde 1-0. Ahora recupera Luis Legal. Saca Legal. Termina aquí Blas Gómez. Balón para Capdevila. Va Eladio. Va al 10. Más queda. Roberto, el capitán, busca a Barrios. Pica Roberto. Va hacia la banda derecha. La izquierda dio bien en el avance. Juega hacia atrás para Ortega. Este va a cruzar. Cruza hacia arriba. Atención. Cerrado. Esa pelota. No sé si el defensor termina desviando en él. Va a ser salida para el equipo de Manchester de Arendá. Así es, prepara la salida ahí Jacinto Ibarra. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Manchester. Hasta aquí con el gol de Fleita. Está ganando 1-0 el equipo de Manchester, que está mejor en este primer tiempo. Hay que ver cómo responde en la segunda etapa también el equipo de Manchester. Balón que cruza, termina saliendo. Luis Legal saca un costado para no complicar. Ya estamos sobre 20 minutos. Etapa inicial. El partido indica que gana Manchester de Arendá por 1-0. Va Antonio Espínola, habilita a Estanislao Benítez. Esta que cruza, atención, viene el centro. Termina muy bien la defensa. Sigue el peligro, va insistiendo. Va sacando con golpe de cabeza. Después rebotó en el brazo del defensor. No es cobrable, dice el árbitro. Ya sale con pelotazo largo.
Sale el arquero del conjunto de 15 de agosto. Tuvo que salir de su confort, mi querido Gilberto. Sí, salió lejos el portero, sacó esa pelota y está 1-0 ganando Play con el gol del Fleita. Por cierto, el equipo de Manchester de Arenda. Partido bien ganado por el equipo de Manchester hasta aquí en este primer tiempo. Balón que ya sale a un costado, señoras y señores. El partido continúa 1-0. Y gana Manchester de Arenda por la mínima diferencia. Ya sale jugando. Maqueda habilita a Rolando López. Va al extremo. Intenta cruzar. Lo hizo. Federico en la marca. Barrios presiona. Domínguez, el capitán del equipo de Manchester, saca a un costado. A ver si sale la pelota afuera. Sí, ya salió. Será lateral para el equipo de 15 de agosto, que pierde 1-0. Va presionando. Sí, va presionando esta última parte del primer tiempo el equipo de 15 de agosto buscando el empate antes que se termine la primera etapa. Ya falta poco a esta primera mitad. Blas Gómez juega hacia atrás. Ortega adelanta para Barrios. Luis Legal pone el pecho a la situación. Saca con la pierna derecha. Va a quedar para Fleitas. A ver si acelera, se frena. Reclama falta, dice que le agarró la mano. El árbitro dice no pasó nada. Ya está la posición del balón para Eladio Capdevila. Juega con Stanislao Benítez. La marca de Raúl Cardoso. Blas Gómez. Ahora Capdevila. Va al 10. Sale Malmori en la marca. Sigue Capdevila. Silva también. Va sacando el jugador Legal. Queda para Gómez. Ahora sí con la pierna zurda. Aleja de la zona de peligro el defensor. Ojo, se complica el arquero. Está el segundo. Está. ¡Gol! Cardoso. Gol de Manchester de Arenda. Lo hizo Aníbal Cardoso. Sí, se fue a luchar ahí. Salía el arquero. Las complicaciones del guardameta y el zaguero. Y esa pelota que le queda al 24 que termina definiendo ya arco desguarnecido. Amplía la ventaja Manchester. Ahora Manchester de Arenda 2. 15 de agosto 0. Sí, muy bien acá Manchester de vuelta con la jugada. Se complicó el arquero entre sus centrales también y regaló esa jugada. Segundo de Manchester, gol del jugador Aníbal Cardoso a los 24 minutos de esta primera etapa. Así es, Gilberto. Amplía la ventaja el equipo de Manchester a los 24 minutos. Y esto termina, la primera mitad. Terminó la primera mitad. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando 2-0 el equipo de Manchester al equipo de 15 de agosto. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Segundo tiempo en marcha, 2-0 arriba Manchester. Ya con algunos cambios ya también aparece el equipo de 15 de agosto. Sí. Hasta el momento Manchester vuelve. Sorprende un poco hoy Con los 11 que inició, sí. el equipo de 15 de agosto. Los Antonio arrancó muy mal este partido. Que era el equipo que maneja bien la pelota, pero hoy no le sale nada al equipo de 15 de agosto. Va teniendo más queda. Ya está la marca de Silva. Ya está Emérito Enciso, el cambio en el equipo del representativo de 15 de agosto, el equipo albiazul. Sí, creo que ingresó por el Barrios. Emérito Enciso. Bueno, a ver los goles. El segundo, por lo menos, ahí tenemos en las imágenes. Aprovechan muy bien ahí una mala comunicación entre el arquero y el defensor. Y ahí aprovecha Aníbal Cardoso para el segundo tanto. Va a ser servicio de esquina. Córner para 15 de agosto. Busca el descuento. Va Espínola. Golpe de cabeza del zaguero central. Se fue arriba y afuera. Será balón para Jacinto Ibarra. Así es, que va a preparar la salida del equipo para el equipo de Manchester, el portero Jacinto Ibarra, que es el arquero titular del equipo de Manchester de Arenda. Este es el cuarto partido, gana Manchester de Arenda por la cuenta de 2-0, forma parcial. Después se viene el otro partido, sería el quinto que van a jugar los equipos de el quinto partido, Independiente ante Real Madrid. Independiente Real Madrid, sí. El sexto juega San José Upuna, el último juega San Isidro ante Cerro Verde. Sale 15 de agosto con Elvi Ortega. Ahora Ireneo Franco. Ireneo se complica ahí ante la presión por parte del jugador Fleitas. Va a ser lateral en su salida finalmente para el equipo de 15 de agosto. Cuando el árbitro dice vamos a tener un cambio. 15 de agosto prepara su segundo cambio, Gilberto. Sí, va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. Ingresa Jiménez. Y se retira Elvio Ortega. Ahí está el cambio para 15 de agosto. Elvio Ortega fuera, adentro Jiménez. Sí, ya ingresó Bruno Jiménez por Elvio Ortega, el cambio. El segundo cambio en el equipo de 15 de agosto. Así es. Será lateral. Servicio manual, costado izquierdo, corresponde para el equipo de Manchester. Cardoso. Juega con el jugador. El zaguero central que saca. Ireneo Franco lucha ante la presencia de Silva. Ahora Blas Gómez. Capdevila deja picar esa pelota. Ahora juega con el recientemente ingresado Bruno Jiménez. Bruno intenta el cambio de frente, no prospera. Ya queda el rebote para Cardoso. Juega con Malmori. Fede habilita a Fleitas. Ahora participa Cardoso de vuelta. Este es Aníbal. Cardoso que intenta enganchar. Ya está la marca de Bruno Jiménez que sale jugando. Así es, quiso enganchar ahí Cardoso, pero le puntó la pelota a Bruno Jiménez. Tenía ahí para dar también la pelota a su compañero Cardoso, pero no pasó nada. Va a ser pelota para el equipo de 15 de agosto. Ya estamos sobre 4 minutos, segundo tiempo del partido. El marcador indica que gana Manchester de Arenda por la cuenta de 2-0 Los goles en la primera etapa, Gilberto. Sí, los dos goles en el primer tiempo, Fleita y Aníbal, los dos delanteros. Marcó para Manchester. Fleitas y Cardoso, los goleadores en el equipo de Manchester. Reposición manual, servicio de costado para 15 de agosto, va cumpliendo Maqueda. Otra vez va a rebotar. Y ya. Balón para Maqueda otra vez. Ya juega Maqueda. Otra vez queda para el número 61, el capitán del conjunto de 15 de agosto. Va intentando la salida por el costado derecho. Va hacia donde está Blas Gómez. Balón para él. Anticipa Silva. Sale ese esférico. Otra vez Silva participa ahí. Blas Gómez sacó esa pelota. Va a ser de salida. Será balón. Corresponde para Jacinto Ibarra. Así va a ser pelota para el arquero Ibarra, que se queda con esa pelota.
Montiel va a sacar, el zurdo. Saca largo. Balón que va a salir lentamente afuera. Servicio Manuel, costado derecho. Corresponde para el representativo del conjunto de 15 de agosto. Ya salió Félix Carvajal, también Gilberto ingresó. Ya te digo quién. Dorsal 39. El 39 para 15 de agosto. Sí, ya te digo el nombre de este futbolista. El que ingresó hace instante. 2 cambios ya realizó el equipo de 15 de agosto. Partido que continúa 2-0 a favor del representativo del conjunto de Manchester, David Arenda. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. La numeración todavía no estamos teniendo, pero vamos a fijarnos de Acosta puede ser. los nombres que tiene también. No, la verdad que no estamos pudiendo identificar al jugador. Pero ya enseguida vamos a tratar de identificar al 39 justamente que aparece. Atención con este remate. Jacinto Ibarra se queda con el balón. Llegó 15 de agosto. Sí, lleva acá 15 de agosto, pero atento ahí Ibarra que se queda con esa pelota del jugador de la casaca 39. Bien, Bruno Jiménez. Ya hubo offside en el anterior, entonces pelota detenida, ya sale jugando. 15 de agosto. Este es Espínola. Balón para su compañero. Capdevila juega. Balón ahora en poder de Blas Gómez. Parece Blas para meter el centro. Golpe de cabeza de Montiel. Va Montiel sacando largo. Bruno Jiménez le devuelve a un costado. Va preparando otro cambio más. 15 de agosto. Va a ingresar Gustavo González. Sí. Vamos a ver por quién. Quién ingresa González también. Y Manchester también preparando Manchester cambio. que está preparando cambio también. Vamos a ver quién ingresa. 3 en realidad, Gilberto. Sí, vamos a ver quién ingresa por el lado de Manchester. Seguramente va a salir Raúl Silva o Cardoso. Sí, Cardoso. Ingresa. Sale el León también. Agustín León. Cardoso y León afuera. Y va a poner como. Sí, Bogado. Domínguez está todavía en cancha. Antonio Domínguez. Sí. Bueno, Melanio Bogado y el otro es Julio Melgarejo, el que ingresa. Sí, señor. 2 cambios al final. Quedó otra vez Silvio Ramos a la expectativa. Ahí preparado para ingresar también, pero todavía no ha ingresado. Todavía no autoriza a lo mejor los Key por parte del DT. Sí, sí. Sale Melanio Bogado. 2-0 es el triunfo parcial del conjunto de Manchester. De Arendá, pica Cardoso. Va Aníbal. Le puede ganar a su marcador. Aníbal, pierna zurda. Al arquero, sí, señor. El arquero desvía y va a salir Bruno Jiménez. Así es, ahí tuvo de vuelta Aníbal Cardoso la pelota, intentó directamente al arco, pero atento el portero Morales que sacó esa pelota y ya sale rápidamente 15 de agosto. Silva ante la marca de Blas Gómez, sigue Silva, se cae Silva, falta, dice el juez. Sí, tiro libre libre. En el círculo central, Gilberto Britas. Así va a ser pelota para Manchester, Garenda de vuelta, ganó la falta Silva. Ahora sí, va a ingresar Silvio Ramos. En el equipo de Manchester de Arendá. Todavía no, dice. Todavía no se autoriza. Se hace esperar otra vez el cambio de Silvio. Va Montiel, levanta al centro, pelota arriba. Intentó jugar con las manos. No alcanzó. El jugador Cardoso será salida para el equipo de 15 de agosto. Este es Portillo, si no me equivoco, el guardameta. Sí, Cristian Portillo. Es el arquero de 15 de agosto. Sí. Es Cristian Portillo y como guardameta en el equipo de 15 de agosto. Bien, va teniendo pelotazo largo el equipo de 15 de agosto. No pasó nada. Será saque de meta, será salida para el equipo de Manchester. Su portero prepara la salida, Gilardo. Así es, que sigue ganando 2-0 el equipo de Manchester. Los goles de su delantero. La dupla delantera, Fleita y Cardoso son los goleadores de este partido.
Va a salir desde el fondo Manchester de Arendá, que gana 1-0. Lo está ganando el equipo de Brígido Rego, el equipo de 15 de agosto. Balón profundo. A ver, para Cardoso, Aníbal que intenta. Ya está la marca por parte de Espínola. Participa Bruno Jiménez. Ahora González. Gustavo tiene el esférico. Va Gustavo. Ahí se muestra Masqueda. Pelota para él. Va intentando. Va hacia adelante. Balón para Bruno. Va conduciendo Jiménez. Bruno juega para Roberto. Atención, le pega Roberto por abajo. El arquero dio rebote. Atención, se queda en segunda instancia. Se queda con el balón de vuelta el guardameta. Qué buena llegada por parte del conjunto de 15 de agosto. Llegó bien acá el equipo de 15 de agosto, pero solamente falta definir mejor la jugada ahí del delantero de 15 de agosto. Bien, Ibarra también, que se quedó con esa pelota. Ya sale el jugador Franco. Mérito ahora. Ireneo deja ahí para el jugador Bruno. Silvio Ramos saca. Ya ingresó Silvio por Domínguez. Sí, ahora Bogado va como lateral derecho y adelantado va a jugar el jugador Ramos. Y Silvio Ramos se queda con el brazalete de capitán. Ahí está Silvio. Juega hacia adelante. Pelota para Cardoso. Anticipa a Ireneo Franco. Ahora queda para Bruno Jiménez. Silva en la lucha. Ahora participa también Julio Melgarejo. Ya está la salida de 15 de agosto. Va jugando ahora Eladio Capdevila. Va al 15 de agosto. Va teniendo Eladio otra vez. Capdevila intenta la marca ahí por parte de Julio Melgarejo. Capdevila no pierde. Va teniendo la pelota el 10. Se cae Eladio desde el piso. Deja ahí para su compañero que corre hacia la banda derecha. Intenta. No pudo mantener en juego ese balón. Va a ser salida para el equipo de Manchester. Así es, va a ser pelota para Manchester. 12 minutos, segundo tiempo. Está ganando 2-0 el equipo de Manchester de Arendá. Segundo tiempo. 15 de agosto que nos puede sumar de vuelta a 3 el día de hoy. Manchester está escalando posiciones también en el campeonato. Va a sacar y ya lo hizo desde el fondo el equipo de Manchester. Ahora queda para el jugador de 15 de agosto. Saca como puede el jugador, el que luce con la 16. Es el jugador Luciano Montiel. Balón hacia uno de los costados. Será lateral en zona de ataque para el equipo de 15 de agosto, que va con todo, también en busca del descuento. Sí. Queda mucho todavía del partido y está buscando el descuento del equipo de 15 de agosto. Bueno, partido 2-0. Andando bien el equipo de 15, sí. El equipo de Manchester, digo bien. Hasta aquí, partido sumado a 3, el equipo de Manchester en la tarde de hoy. Es el cuarto partido de la jornada. Después de esto se viene el quinto partido, donde juega el equipo de Independiente Real Madrid. Bien, va con todo. Cardoso intenta ganar a Bruno. Sigue Cardoso. Bruno el que pone el físico allí. Bueno, la pelota que ya sale afuera será salida para el equipo del representativo del conjunto de 15 de agosto, que va a salir jugando Gilberto Brites. Sí, va a salir jugando el equipo 15 de agosto, que necesita salir, adelantarse un poco la línea para que pueda buscar el descuento y después buscar empatar el partido. Y también tiene la posibilidad de Manchester de ampliar resultados. Si tiene espacio, va a ir en ataque de vuelta al equipo de Manchester United. Este es Eladio Capdevila. Logró puntear ahí el jugador, en este caso Melanio Bogado. Será lateral que corresponde para 15 de agosto. Ya pone en juego buscando a Gustavo González. Otra vez Eladio Capdevila. Va al equipo de 15 de agosto. Pierde 2-0. Busca el descuento. Ya estamos sobre 15 minutos de esta segunda etapa. Va presionando, vuelve a recuperar el equipo de Manchester. Sale con Bogado. Melgarejo carga, busca a Cardoso, corre el 24, peligro de gol, va Cardoso, atención con esta jugada, intenta acomodarse ante la marca de Espínola.
Gana Espínola poniendo el físico allí, pero ya hubo también falta en ataque, Gilberto. Sí, de vuelta le ganó la pelota Espínola a Cardoso. Entre Espínola y Jiménez le está controlando bien al jugador Cardoso. Hasta aquí no está triunfando Cardoso en la delantera, en el ataque de estos dos jugadores. Va teniendo otra vez 15 de agosto la tenencia del balón. Ahora está quitando desde el fondo la defensa del conjunto del representativo de 15 de agosto. Blas Gómez deja para Masqueda. Va teniendo Roberto esa posición del balón. Ahora Silguero saca. Alcide Silguero para Abogado. Melanio saca. Golpe de cabeza defensivo. Otra vez para Bruno Jiménez. Ahora Masqueda. La marca de Malmori. Va con todo Masqueda. A ver qué hace Masqueda. Se frena ante la marca ahí de Silvio Ramos. Viene el centro. Pelota arriba. Montiel gana en las alturas. Complementa a Silva. Otra vez queda para Enciso. Enciso para 15 de agosto. Juega hacia atrás para Bruno. Jiménez tiene. Se equivoca Jiménez. Melgarejo saca. Poco apurado. Va a quedar para el jugador Fleitas. A ver si alcanza. Hay peligro. Sí, lo alcanzó. Fleitas conduce. Va llevando. 3 contra 2. 2 el que ataca. 3 el que defiende. Va Fleitas. Va con todo dentro del área ya. Fleitas estaba inhabilitado, digo. El jugador Cardoso. Por eso se negó a jugar, Gilberto. Así es. Estaba en un 6 el jugador Cardoso. Se fue con todo Fleitas, pero a la última jugada ya no pudo más el jugador Fleitas. Pelota para 15 de agosto. A ver, el árbitro cortó el juego. Cobró falta. Tiro libre en su terreno todavía para 15 de agosto. Va jugando en forma rápida. Ya el balón está en poder de Ireneo Franco. Va jugando Franco. El pase en forma corta, pero ya pierde. El que recupera es Julio Melgarejo. Va teniendo Julio. Ahora Espínola. Antonio y la posición. A ver, juega con Blas Gómez. ¿Qué hace Blas? Viene el centro de Gómez. El arquero muy seguro se queda sin dar rebote. Jacinto Ibarra. Sí, bien controlada esa pelota por Jacinto Ibarra, que prepara la salida. Está ganando Manchester. Ya tenemos minutos de esta segunda etapa. A ver, ¿cuántos minutos? Bueno, ahí está la repetición. Vamos a ver la... 17, casi 18 minutos ya de este segundo tiempo. Sigue ganando 2-0 el equipo de Manchester. Se iba Cardoso, tuvo que cortar con falta Bruno Jiménez. Y va a salir la tarjetita para Bruno. Sí, señor, amonestado. El hombre que ingresó en este segundo tiempo. Tiro libre será para Manchester, Gilberto. Tarjeta amarilla entonces para Bruno Jiménez. Va a ser pelota parada para Manchester. Ya está para cumplir Luciano Montiel. El número 16. El defensor central. Va Montiel, pierna zurda, directo al arco. Se queda Portillo sin dar rebote. Mucha seguridad para Portillo. Sí, muy bien con esa jugada Portillo, que quedó totalmente con esa pelota que intentó Montiel. Ya tiene la pelota otra 15 de agosto con Blas Gómez. Se equivoca Blas. Ya está Melgarejo. Suelta la pelota ahí para Cardoso. Este busca a Fleita. Peligro de gol. Atención con esta. Fleita le pegó. Portillo dio rebote. Comete falta en perjuicio. A ver, del arquero seguramente. Sí. Quedó sentido Melgarejo, Gilberto Brites. Así es. Ahí cobra la falta. Entonces, para 15 de agosto. A ver, ¿qué tenía en la banca, por ejemplo, un delantero Manchester? A Martínez, creo que le tiene. Sí. Y está Paraná también. Son los jugadores que están todavía en la banca. Le veo ya cansado a Fleita, por ejemplo, que corrió mucho ya este partido. Y hay que ver si cambia o no la gente de Manchester. Bueno, ya se pone otra vez en juego ese balón. Fue amonestado Julio Melgarejo tras esa acción. Sí. Ese encontronazo con el arquero rival, Gilberto. Así es. Con la falta y la tarjeta amarilla para Julio Melgarejo. 15 de agosto tiene la pelota. Pierde 2-0. No encuentra el descuento. Ya van 20 minutos, Gilberto. Sí, 5 minutos más y se termina ya este partido. Ireneo Franco. Se muestra Blas. Pelota para él. Gómez va conduciendo.
Suelta para Eladio. Va Capdevila. A ver qué hace Capdevila. Le pega al arco Capdevila. Encima del horizontal. Será balón. Corresponde. Y prepara cambio el equipo de 15 de agosto. Sí. Ahí va a ingresar Chamorro Gustavo por Antonio Espínola. Central le saca a gente de 15. Ingresa Chamorro Gustavo. Chamorro por Espínola. Espínola, ya digo. Sí, ahí está el cambio. Justamente ya participa Chamorro. Blas Gómez juega hacia atrás para Bruno Jiménez. Busca a Gustavo González. Chamorro. Ahí la marca por parte de Fede Malmori. Sigue Chamorro. A ver qué hace este jugador. Pase corto para Gustavo González. Otra vez Chamorro. Va Gustavo. Se negó a jugar porque recibió falta Gustavo. El árbitro obligado también ya a cobrar. Será tiro libre para el 15 de agosto. Puede ser una buena posibilidad esta, Gilberto. Sí, una oportunidad acá por jugar a tiro libre que va a tener a favor el equipo de 15 de agosto y hay que ver cómo trabaja con la pelota parada. Este es Blas Gómez que le pega. Le devuelve Julio Melgarejo. Hoy lucha de Fleitas con Gómez. Gana el de 15 de agosto. Queda para Eladio Capdevila. Va destapado Capdevila. A ver cómo cruza. Levanta la cabeza, atención, centro por abajo, a ver para quién, para el defensor, finalmente el que despeja. Bueno, saca un costado, ese balón será lateral en zona de ataque para 15 de agosto. Hoy no le veo a Enciso Antonio, a Rodolfo Enciso, por ejemplo, que es un jugador importante de 15 de agosto. Sí, no está hoy. Sí, ausente Gilberto, ni siquiera está en el banco. Sí, sí. Sale Federico. Pase de Malmori equivocado. Intersecta muy bien Blas Gómez. Juega con Masqueda. Luis Legal. Saca Luis. Queda para Blas Gómez. Ahora juega con Ireneo Franco. Con Chamorro. Va 15 de agosto. Conduce Chamorro. Ahora Gustavo. González se equivoca. Otra vez Luis Legal. Esta vez sacó con un puntín aún si a uno de los costados. Ya estamos sobre 22 minutos, casi 23. Etapa complementaria. El partido continúa 2-0 a favor de Manchester de Arendá. Ese resultado que ya había conseguido en la primera etapa Gilberto Brites. Sí, en el primer tiempo marcó los 2 goles el equipo de Manchester y con ese resultado está aguantando bien este partido. Sumando a 3 el equipo de 15, sumando a 3 el equipo de Manchester Blanton. Tiro libre en su salida para Manchester. Que hoy, ya saca, sí. Si se termina así este partido, gana los 2 equipos de Arenda. Sí, exacto. Arendá, el Sport Arendá había ganado 1-0, sí. Y este 2-0. Bueno, lucha, sí. hasta aquí los resultados. 0-0 Grigucuán a Arsenal. 1-0 ganó Arenda a el equipo de Milan. Y terminó 0-0 el partido entre el tercer partido jugó, a ver, 1-1 terminó entre Libertad y Ciudad Nueva y este está ganando 2-0 el equipo de Manchester Arenda. El quinto partido juega, después de este se viene el partido de Independiente ante el Real Madrid, el sexto partido juega San José Gupona y el último juega San Isidro ante Cerro Verde. Bien. Va a salir Portillo, el guardameta. Ya sale Portillo por abajo. Balón para Gustavo González. Domina Gustavo. Levanta el centro para Masqueda. Esta que intenta peinar. Saca como puede Luis Legal a un costado. Será lateral, pero el árbitro dice hasta aquí, señores. Termina el partido. Bueno, terminó el partido 2-0, señores de Manchester. Sumó a 3 el día de hoy. Nosotros vamos en una pausa y ya venimos.
Va Lauro, va Florentín. El capitán del conjunto Independiente. Saca como puede desde el fondo. El defensor del conjunto Real. Roberto Caje, el que sufre la falta, será tiro libre en su salida para el equipo de Real, que gana 2-0. Así es, va a ser pelota para el Real Madrid, que sufre la falta ahí el jugador Caje. Va a ser pelota en salida para el equipo blanco, que está ganando por 2-0. Abraham juega hacia la banda derecha para Benítez. Se le fue la pelota al autor del segundo tanto. Sale Gamarra. Gamarra para Independiente. Este es Lauro, pisa el esférico, juega. Se muestra Galeano, pierde Lauro. También vuelve a perder aquí Real Madrid. Ahora va conduciendo Espínola. Va al equipo de Independiente con este remate. Se fue afuera. Era Galeano el que aparecía también, el número 6. Llegó aquí Independiente. Sí, intentó acá Galeano sorprenderle al portero. Aquel partido en la fecha anterior marcó un golazo Galeano de larga distancia también, y esta vez probó, pero no le salió más esa jugada. Salida para Real Madrid. Con la pierna zurda, Caje habilita al número 4. El número 14 era el que aparecía, es Gómez. Va con todo, va Gómez, atención Melciá, deja para Benítez. Tercero en camino, ya está en Oxay. El delantero de Real, será salida para el conjunto de Independiente. Sí, quedó ahí enganchado el delantero del Real Madrid. Va a ser salida para Independiente, que necesita salir, necesita buscar tener la pelota y necesita marcar el descuento esta primera etapa. El partido indica que gana 2-0 el cuadro del Real Madrid. Partido correspondiente también a la fecha número 10 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucoa. Va Real, Caje, Abraham para Benítez. La presión y la recuperación por parte del jugador Lauro Florentín. Juega con Galeano. Raúl el que tiene. Pase corto otra vez para Florentín. Sale a marcar el jugador de Real. Sigue Lauro. Se astrabilla, se cae, le comete falta. Tiro libre para el equipo de Independiente. Sí, va a ser tiro libre, va a tener pelota parada acá el equipo de Independiente. Quiso irse ahí Lauro Florentín, le hicieron la falta, va a ser tiro libre para Independiente. Seguramente el Lauro se va a encargar del tiro libre. Sí, así mismo. Vamos a ver cómo lo trabaja el equipo de Independiente. La pelota detenida para este servicio. A ver si saca ventaja de la pelota quieta. Atención, va Lauro. Intentó, no pudo entrar a esa pelota. Aquí llegó muy bien el equipo de Independiente. Sí, con pelota parada bien Independiente. Solamente falta alguien que pueda empujar esa pelota, pero va a ser salida para Real Madrid. Ya va a salir jugando. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Balón que cae en poder del jugador Benítez. La marca ahí de Cantero. El que tiene la 16 en la defensa es Gilberto Cantero en el conjunto de Independiente. Sale Milciades Gómez. Balón para Rodríguez. Está el tercero. Va Abogado. Ahí está el capitán. Pierde ante la presencia allí por parte de Gilberto. Era el jugador Ábalos el que estaba firme allí. Sale ahora con Pedro López. Va Independiente. Espínola. Ahí se muestra Larrea, pelota para él, anticipa y gana. Elvio Torres con golpe de cabeza termina sacando. Otra vez queda para Pedro López. Aldo Larrea, Pedro López, va Independiente. Va el número 46, levanta, es decir, el centro fue por abajo. Casi autogol del guardameta Gilberto. Sí, ahí casi hizo el gol el portero de Real Madrid. Y de a poco se está... de a poco se está dominando la pelota también del equipo Independiente y trabaja bien con la pelota y así está llegando al área rival del equipo de Real Madrid. Atención con esta carga, viene el centro, golpe de cabeza de Larrea, sin dirección el cabezazo será salida para el equipo de Real Madrid, Gilberto. Así es, va a ser salida para Real Madrid. Desde su arco, el portero del Real Madrid es el arquero Monzón. ¿O no?
pero sigue ganando 2-0 el equipo Real Madrid. Va teniendo Real Madrid con Caje. Abraham juega con Rodríguez. Pelotas para Benítez. Atención, va por el tercero. Benítez estaba en offside, sí señor. Banderín arriba, Gilberto. Sí, quedó en offside el equipo, el jugador de Real Madrid. Va a ser salida para Independiente. Quedó enganchado ahí ya en dos ocasiones el equipo, el jugador de Real Madrid, el delantero. Ya está Espínola. Ahora participa Pedro López. Otra vez Espínola. Esta que juega con Ábalos. Tuvo que retroceder Ábalos. Balón hacia adelante para que pueda participar el centro delantero que sufre la falta. Será tiro libre para Independiente. Será tiro libre para Independiente, señores. La falta en perjuicio del delantero. Y esta posibilidad para el envío al área. Va Independiente, quiere el descuento. Ya estamos sobre 14 minutos. Etapa inicial. De forma muy tempranera ya 2-0 está arriba el equipo de Real Madrid. Hoy muy contundente. En el centro sobra la pelota. Intentaba Lauro. Era Larrea. Será salida para Real Madrid. Sí, de pelota parada le está complicando a los jugadores Independiente, a los jugadores de Real Madrid. Pues Antonio aquí de vuelta tuvo una oportunidad de pelota parada, pero no pudo ser el gol. Va a ser salida para Real Madrid, que está ganando por 2-0 el equipo de Real Madrid. El quinto partido en la tarde de sexto juega San José Uponal, el último juega San Isidro Cerro Verde. Bien, ahí están los partidos restantes todavía. Correspondiente a la fecha 10, la 10ª fecha de esta Copa Municipal Campeonato Senior de Guipúzcoa. Para jugar ahí el jugador de Independiente, Luis César Monge se muestra, prefiere jugar con Gamarra. Ahí está Miguel Gamarra, saca, lateral izquierdo. Ahora Abraham Caje. Intentó conectarse con Torres. Ya está la marca por parte del jugador Larrea. Aldo tiene. A ver quién se muestra. Está Lauro. También está Galeano, prefiero jugar con Lauro. A ver, está Florentín. Sale la marca, el número 22 desde el piso, termina sacando a un costado. Balón para el equipo de Independiente. Va Galeano. Ahora queda para Benítez, el autor del segundo tanto. Este es Rodríguez, el autor del primero. Ahora Abogado. Para Gómez. Milciades tiene. Milciades juega. Benítez otra vez. Abraham con golpe de taco habilita a Roberto Caje. Pierna zurda, atención, le pega al arco. Arriba y afuera se pierde el tercero. Real Madrid. Bueno, sigue ganando Real Madrid por 2-0. Gol de Benítez y el gol de Rodríguez. Son los goleadores del equipo blanco, que está sumando a 3 en la tarde de hoy. Aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy se juega la fecha 10 de este campeonato senior. Va Abraham, va Caje, mira el arco, atención, le pega al arco. Pasó muy cerca del arco que defiende Independiente. Sí, señor. El arquero Ayala se fue muy bien también en busca del balón. Se fue afuera, Gilberto. Sí, muy bien también el equipo de Real Madrid, que intentó de larga distancia. No pasó tan lejos como está mencionando esa pelota. Y bien, hasta aquí los jugadores de Real Madrid, que cada vez que van a ataque lleva mucho peligro al arco del portero de Independiente. Sale Independiente. Este es Ábalos. El árbitro hace sonar el silbato, indica que hubo falta en perjuicio de Florentín, el capitán del Independiente. Sí, va a ser pelota de vuelta para Independiente, que seguramente va a cargar al área rival. Ahí la falta sobre Florentín. Está golpeado el jugador también. Sí, le agarró prácticamente Sí. de pleno la patada por parte del jugador de Real, en perjuicio de Florentín, que ya se va recuperando de a poco. Sí. Gilberto, ¿eh? Le agarró bien el jugador de Real Madrid a Florentín. Ábalos para cumplir el servicio. Ya está Florentín de pie de vuelta. Va a continuar el partido con este servicio del tiro libre. Viene el centro. Gómez gana con golpe de cabeza.
Va a quedar, es el rebote para el equipo de Independiente. Aldo Larrea quiere, saca la defensa. Quiere Rodríguez, gana Gamarra. Rodríguez el que corre. También Cantero. Ambos no pudo mantener en juego ese balón. Será lateral para el equipo de Real Madrid. Es el equipo blanco. Será lateral para el equipo de Real. Ahí está el servicio. Balón que saca a un costado, pero no salió todavía. Benítez el que mantiene en juego. Va a Gamarra lentamente. Va a cubrir, sí. No dejó esa pelota. Entonces ya sale el propio Gamarra. Benítez para Real. Juega con Roberto Caje. Gómez intenta, ya está Lauro en la marca. Florentín ya sale jugando. Está Espínola cerca. Balón para Vega. Andrés el que tiene, Andrés Vega. Vega para Espínola. Ahora participa Cantero. Va Cantero, juega para su compañero que estaba a aquel costado del juego. Es José Espínola. Ya pierde. Ahora queda para Vega. Va intentando Vega. Falta en perjuicio de él. Falta fue por parte del defensor de Real. Será tiro libre para Inde. Así es, mejoró un poquito Independiente esta parte del partido también, pero le cuesta todavía hacer un gol. Si marca el descuento de este primer tiempo, segundo tiempo puede cambiar también las cosas, así que hay que ver si marca también el gol el de Independiente de esta primera etapa. Finalmente, el tiro libre es para Real, dice el árbitro. Al revés. Sí, señor. Yo pensé que era para Independiente por la acción, pero para el árbitro es para Real, que ya lo va cumpliendo. Bueno, así estamos, señores. Quinto partido en la tarde de hoy. Partido 2-0 arriba Real. Levanta el pelotazo Gamarra. Desvía en forma oportuna porque se iba con muchas ganas otra vez Armando Benítez. Será córner Gilberto Brites. Así es, va a ser tiro de esquina para Real Madrid. Es pelota parada. A ver qué pasa en esta. Benítez acomoda la pelota en ese último rincón. Será córner. Punta derecha corresponde para el equipo blanco. Es el equipo de Real. Viene el centro. Ahí cabecea el defensor. Va a ser córner de vuelta, Gilberto. Va a ser pelota de vuelta en la esquina. Intentó Real Madrid con pelota parada, pero de vuelta consigue otros tiros de esquina. Se mantiene en ataque el equipo blanco. Esta vez cambia de perfil. Será córner punta izquierda. Corresponde. Es para Real Madrid. Favorable para el conjunto blanco. ¿Va a jugar corto? Me pregunto. Bueno, ya pone en juego. Jugaron en corto. Atención. La defensa que pone el pecho a ese balón. El rebote queda otra vez para el equipo de Real. Va Abraham, Caje. Entrega mal, entonces sale Vega. Espínola el que pica. La marca por parte del jugador Torres. Juega con Julio César Monjes. Espínola. Va Independiente, intenta con todo. Saca muy bien Libardi a un costado, será balón. Será lateral para Independiente en zona de ataque. Sí, va a ser pelota en ataque para Independiente. Va a ser saque lateral. A ver qué pasa en esta jugada para el equipo de Independiente. Elvio Libardi. Saca Elvio. Queda para Raúl Galeano. Pedro López. Y la pelota. Domina Pedro. Engancha. Bien para la jugada de Pedro, pero termina perdiendo ante Rogelio Armoa. Balón que queda otra vez para Ábalos. Profundiza el pase. Saca la defensa. Queda para Julio César. Va Monje. Dispara al arco. Se fue picando esa pelota peligrosamente, pero se fue afuera. Sí, se desvió en el camino Gilberto. Probó ahí Monje, consigue un tiro de esquina. El equipo de Independiente. Intentó ahí Monje, pero se desvió esa pelota. Va a ser tiro de esquina para Independiente. Corner punta derecha para Independiente, que con toda la intención se va en busca del descuento. Para cumplir está el número 14, César Ábalos. Ábalos y la reposición del córner. Ábalos, César levanta el centro, pelota arriba, cabezazo.
Se pierde otra vez afuera. Gilberto llegó Independiente. Sí, llegó de vuelta Independiente con pelota parada también por aquí. No pasó tan lejos esa pelota. Va a ser salida para Real Madrid, que se salva del primero de Independiente. Ya sale jugando Real. Gómez. Milciades tiene. A ver qué hace Milciades. Pase atrás para Abraham. Este que saca de primera. Busca directamente a Bogado ante la lucha de Ábalos. Gana Bogado. Bogado para Roberto Caje. Va para Rodríguez. Sale el arquero. Ayala se queda con el balón. Así es. Se queda con la pelota ahí el jugador Ayala, el portero del equipo de Independiente, que prepara la salida. Va Lauro Florentín. Ahora el que participa es Aldo Larrea. Pone el físico Aldo. Balón para Pedro López. A ver qué hace Pedro. Intenta levantar el centro. Bloquea la defensa. Complementa para la salida. Le devuelve Ábalos. Abraham. Ahora sí, con la pierna zurda. Saca un costado. Será balón para Real Madrid. Bueno, a ser pelota para Real Madrid. ¿Cuánto tenemos? A ver. 24 minutos. 24 minutos de este primer tiempo. Vamos a ver cómo termina esta jugada. Bueno, servicio manual, costado derecho. Lateral para Independiente. Ábalos para cumplir. El que luce con la 14 es César Ábalos. Ahora Pedro López. Sale Real Madrid con su capitán Bogado. Gregor sale. Gregorio Bogado para Caje. Abraham en forma corta el pase para que pueda salir Rogelio Armoa. Esta sí profundiza el pase a correr Luis Rodríguez. Monjes gana. Va a quedar para Lauro. Pone el físico. Lauro gana. Va Florentín. Libardi. Y terminó esta primera etapa. Bueno, terminó, señora, la primera etapa. Nosotros vamos en una pausa y ya venimos para el segundo tiempo.
Bueno, ya de vuelta, señores, para esta segunda etapa. Real Madrid, que está ganando por 2-0 su partida ante Independiente Blas. Ben va teniendo en este arranque la etapa complementaria Independiente la posición del balón de vuelta. Va hacia adelante porque pierde 2-0. Tiene que revertir la situación adversa en este segundo tiempo. Con esa misión sale ya a proponer el equipo del Inde. Saca Torres con su portero y esta que juega con el jugador Armoa. Rogelio para Roberto Caje. Otra vez Rogelio va saliendo con pelota. A ras del piso el conjunto de Real. Benítez va armando. La marca por parte del jugador Cantero. Sí, señor, Gilberto Cantero. Balón para Gilberto. Será lateral para Independiente. Ya juega con Vega. Sí, señor, ya saca hacia adelante esa pelota. Era Galeano, el número 6. Ahora participa Espínola. Se muestra Galeano. Pelota para Raúl. Este es Galeano. Engancha. Pase corto para que pueda participar Monjes. Sigue Julio César. Va Monjes. Pase para Larrea hasta el descuento. Atención, el remate por abajo. El arquero se queda con el balón. Llegó muy bien aquí con sucesivo toque el equipo de Independiente. Sí, acá trabajó muy bien la pelota Independiente. Llegó al área, intentó ahí Larrea, pero atento el portero que se quedó con esa pelota. Pero buen trabajado la pelota a través de Independiente esta parte del partido. Sí, quedó sentido después esa acción el defensor del Real. Por eso está paralizado el juego. Ya ingresó también en Independiente. Casaca número 20, Gilberto, en este segundo tiempo. Ingresó en el entretiempo. Estamos hablando del jugador Negrete por Pedro López. Sí, Negrete entonces por López que ingresó. Sería el primer cambio. Sí, el primer cambio por el lado de Independiente. A ver, estamos mirando atentamente también el equipo de Real. Creo que sin cambio vuelve para la etapa de cierre. Creo que sí. Sin cambio, Gilberto. Sí. Libardi saca un costado. Lateral favorable para Independiente. Este es Gilberto Cantero. Ya juega Gilberto. Recupera Milciades Gómez. Sale Real. Bloquea Gamarra. Quedar para Raúl Galeano. Gilberto Cantero en la lucha ante Benítez. Gana el de Real. Gamarra sale. Ahora participa Alberto Negrete. De la marca de Caje. Participa Luis Rodríguez. Juega con Gregorio. Va Abogado. Otra vez la devolución para Rodríguez. Atención con esta. Gana Rodríguez. Le puede pegar. Le pegó. Ayala Domingo se queda con el balón. Bueno, se queda con la pelota ahí el jugador Ayala, el portero de Independiente, que prepara la salida de vuelta para este segundo tiempo partido. 2-0 está ganando el Real Madrid. Roberto, el que lucha desde el piso, termina punteando. Queda para Rogelio Armoa. Va saliendo a jugar también Rogelio Armoa. Balón para Abogado. Va Real Madrid. Ya estaba en posición de adelanto Abogado. Sí, posición adelantada ahí del jugador Abogado a hacer salida para Independiente. Después de este partido, Gilberto, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, el sexto partido juega San José Upona y el último juega San Isidro ante el equipo de Cerro Verde. Logra peinar Larrea, termina sacando Torres. Caje ahora participa también. Tenta Rodríguez, la marca de Cantero. Participa Gamarra. Ahora, apertura para el número 14 es Ábalos. Va teniendo César, está mostrándose Lauro Florentín, prefiere jugar con Espínola. Va el 17 que domina, es José Espínola. Ahora Ábalos. Ahí está la jugada, reclama mano. Me parece a mí también que bajó en el brazo. Bueno, ahí está el número 14. Ya sale jugando. Ahora el que tiene es Lauro Florentín. Ahí está Lauro. Ya sale con Negrete. Será balón para el equipo de Independiente. Bueno, partido que está intentando el equipo de Independiente buscando su gol también del descuento. Pero hasta aquí se le está negando al Independiente, que está
jugando buen partido. Esta segunda parte arrancó mejor, pero hasta aquí se le está negando ese descuento al equipo del Independiente. Será tiro libre para Real sobre minuto 5 de esta etapa complementaria. Habrá pelota para Independiente, digo bien, no es para Real, sino es para el equipo del Inde. Prepara 2 cambios Real Madrid. Ya enseguida seguramente se vienen los cambios. Se prepara Estigarribia, uno y el otro vamos a confirmar en instante. Ahora sí se va a autorizar, sí, ya se autoriza el servicio. Florentín, la carga, atención, el cabezazo fallido, en este caso llegó algo forzado, el cabezazo termina conectando, pero erró el arco Gilberto. Sí, erró el arco ahí el jugador de Independiente. Intentó igual de Independiente con pelota parada, pero hasta aquí está errando todo lo que tiene a favor el equipo de Independiente. A ver, cambio. Ahora sí se va a autorizar ya los cambios. Estigarribia. Sí, el que va a ingresar es Estigarribia por Caje. Por Abraham Caje. Y el otro es... El otro vamos a confirmar, el que se retira es Rodríguez. Sí, Luis, el que marcó el gol. Vamos a ver quién inglesa. Rotela puede ser, ¿no? ¿O no es Rotela? No es Gilbert. Vamos a ver. Vamos a corroborar ya enseguida. Sí, asimismo Real Madrid 2 cambios ha realizado. Bueno. Casaca 9. Es Sergio Cardoso. Cardoso y Estigarribia, entonces los que ingresaron y se retiraron, Rodríguez y Caje. Sí, señor, pone otro delantero y eso indica que no se va a desplegar el equipo de Real Madrid, ¿eh? Sí. Titular siempre es Cardoso, hoy arrancó de suplente. Va cruzando por abajo, termina sacando al córner Elvio Torres sin ninguna complicación, Gilberto. Así es, va a ser pelota de vuelta desde la esquina. Será córner punta derecha que corresponde para Independiente, que busca el descuento. Está 2-0 abajo. Lauro Florentín acomoda la pelota en ese último rincón. El árbitro que ya lo autoriza. Va a venir el centro, media altura, atención. No pudo conectarse, ya está Estigarribia. Sale jugando con Bogado. A ver quién se muestra. Ya el anticipo por parte de Raúl Galeano. Tiene la pelota Raúl. Va Galeano. Suelta el esférico. Participa Espínola. Este es Vega. Vega tiene. Vega suelta. Cantero el que controla. Cantero cede a Galeano de vuelta. Vega. Golpe de taco. Intenta conectar con Larrea. Termina sacando la defensa. Otra vez Julio César. Logró puntear para el jugador Lauro Florentín. Tiene Lauro. De la marca de Bogado sigue Lauro. Va Florentín. Se encuentra solo. Ahora se conecta con Julio César Monjes. Este que juega mucho más atrás para Ábalos. Vega. Va Vega. Galeano está cerca. Sigue Vega. Pone el físico. Pierde. Gana Libardi. Ya sale Domingo Ayala. Epa, casi se complica Ayala. Va a quedar para el jugador Gilberto Cantero. Ya sale Gilberto. Cantero para Negrete. Tiene Alberto. Está Vega cerca. Está también Galeano. Prefiere jugar hacia el costado derecho. Balonazo que ya sale afuera. Será saque de meta. Ya ingresó en Independiente. Ahí sale la amarilla también. Sí, tarjeta amarilla. A ver, para el 6 Galeano entonces Gilberto. Sí, para Raúl Galeano, que ya tiene tarjeta amarilla. Cambio para Independiente. Ingresó Julián Candia. Sí. Vamos a confirmar, creo que es José Espínola el que dejó el gramado de juego. Sí. José Espínola juega adentro, Julián Candia. Ya se coloca como delantero Gilberto, como un Sí, extremo sí, derecho. Así es. Camiseta El que nos número aparece 45. hoy, por ejemplo, es Cristaldo. Fabio. Sí. Bien, tiene Galeano. Se conecta con Florentín. Ahora Candia, corre Julián. Muy fuerte el pase exigido. Bueno, será salida para Real Madrid, que gana el partido, continúa 2-0. Ya estamos sobre 10 minutos. Etapa de cierre. Así es, 2-0 ya ante los 5 minutos. Marcó los 2 goles ya el equipo de Real Madrid en la primera etapa y con eso está ganando por 2-0
Independiente intenta, pero queda en el intento. Hasta aquí le está costando embocar el arco su gol a la gente de Independiente. Julio César intenta profundizar. Vega intervino. Va a quedar para Julián Candia. Julio César de vuelta. Monjes. Va Julio César. Le pega al arco, desviado el remate. Limpiamente pateó. Entonces será saque de meta. Así es, va a ser saque de meta para el arquero de Real Madrid. Intentó ahí Julio César Monge, pero no pasó nada. Va a ser salida para Real. Después se viene San José. Sport Upona. Y se cierra hoy el partido entre San Isidro, el equipo local, el que organiza hoy justamente, el equipo organizador, el Sport San Isidro ante Cerro Verde. Sergio Cardoso el que presiona. Saca un costado Ábalos. Antes que salga ya está en poder de Roberto Caje. Roberto juega con Rogelio Armoa. Ahora Agrispino Estigarribia. Queda para Raúl Galeano. Sale el equipo de Independiente. Balón para Julio César. Monjes va conduciendo, pierde, pero con falta. Será tiro libre para Independiente cerca de esa raya de la mitad del campo de juego. Tiro libre para Inde. Bueno, aquí segunda etapa. Independiente que intenta, pero les cuesta un montón al equipo Independiente tener goleador hasta aquí. Creo que es su único que marca siempre goles de Florentino. Hoy no tampoco aparece. Resultado que le favorece al Real Madrid, pero a Independiente les está costando ganar los partidos hace 2-3 partidos atrás. Va insistiendo Independiente a pesar que le está costando para ser un equipo también contundente. Va intentando con todo. 2-0. Pierde el conjunto de Independiente. Viene el centro. En el primer poste termina ganando el defensor. Queda para Negrete. Corre Alberto. Habilita a Lauro. Se enreda un poco Lauro, pero no pierde la posición del balón ante la presencia de Bogado. Sigue Lauro, qué buena acción. Va Florentín. Quiere escapar de la marca. Sigue Florentín. Balón hacia atrás. Ábalos levanta el centro. Ábalos, atención. Se pierde afuera. Será balón, será salida para el equipo de Real Madrid, que continúa con el marcador de 2-0. Así es. Está ganando 2-0 Real Madrid. Creo que le está costando a Independiente ya esta parte del partido. Ya tenemos, a ver cuántos minutos. 13 minutos ya de este segundo tiempo. Minuto 13. Cambio. A ver. Se retira, o sea, ingresa Gaona por Torres. Entonces, para el cambio para Real Madrid. Sale Independiente con Raúl Galeano. Va Raúl. Larrea quería, pero ya el anticipo fue por parte de Gaona. Saca Gaona. Julián Candia recoge ese balón. Va a quedar para Larrea. Aldo tiene. Con el físico Aldo. Otra vez Gaona puntea. Va a quedar para el jugador Ábalos. Gana en el anticipo Ábalos. Choca con Agrispino. Estigarribia. Será balón. Será lateral para el equipo de Independiente. Aldo Larrea. Ahora participa Julio César. Gana el de Independiente. Galeano de vuelta. Bueno, seguimos aquí en la cancha del Sport San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Se está ganando por 2-0 el equipo de Real Madrid. Lauro Florentín. Cerca del banderín del córner. Lauro intenta. Ya salió esa pelota a un costado. Será balón. Será lateral para Independiente. Es Candia el que va a cumplir. Candia pone en juego. Caje devuelve ese balón hacia adelante. Pelota que va a quedar en poder del jugador Bogado. Se le fue ese esférico. Será lateral. Será balón. Será servicio de costado. Corresponde para Real Madrid.
Bueno, seguimos nosotros aquí a través de Pulse Sport Más. La cobertura aquí en la cancha del Sport San Isidro. Este es el quinto partido de la jornada de hoy sábado. Después de esto se viene el partido entre San José, el Sport Uponá, y el último juega San Isidro ante el equipo de Cerro Verde. Quedan los dos partidos restantes por delante. Va teniendo Independiente con Lauro. Florentín engancha. Se muestra ahí Galeano. Pelota para Raúl. Se le fue la pelota. Se le escapó bajo la suela. Ya está Benítez. Armando juega. Balón para el jugador Sergio. Va Florentín. Era Sergio Cardoso. Va Cardoso. Atención de puntín. Arriba y afuera llegó Real Madrid. Después de mucha vuelta llegó bien acá Real Madrid. Cardoso ahí intentó, pero pasó. No, tampoco tan lejos de ese arco, pero va a ser salida para Independiente, que está perdiendo el partido por 2-0. El equipo de Independiente está ganando por 2-0 el equipo de Real Madrid. Bueno, estamos en vivo, señores, aquí en la cancha del Sport San Isidro, compartiendo con toda la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión a esta hora de la tarde. Estamos en vivo con el partido de Real Madrid, Independiente Real Madrid. Sale el guardameta de Real Madrid. Gamarra, Miguel Gamarra saca a un costado. Todavía no salió la pelota, entonces intervino aquí el jugador. El capitán del conjunto real es Bogado. Bogado juega hacia atrás para Agrispino Estigarribia. Esta que cruza va para Benítez. Anticipa bien. Cantero Gilberto fue oportuno para el cruce. Sale Negrete. Ahora Aldo Larrea. Aquí tiene Aldo. Abre hacia el costado derecho. Está totalmente solo y destapado. Lauro Florentino. Va Lauro. A ver cómo cruza. Y en el centro. El arquero se queda con el balón. Sin al rebote. Muy seguro el arquero de Real Madrid. Así es, que es poco trabajo hoy para el portero del Real Madrid, Blas. Poca llegada de Independiente y cada vez que llega no le complica al portero. Tranquilo hoy el equipo de Real Madrid. Julio César Monge tiene. Gira y juega con Raúl Galeano. Vega deja para Florentín. Lauro tiene. Va Independiente. Quiere el descuento. Ya está la intervención de Gómez. Ahora Cantero. Negrete se equivoca en el pase. Agrispino saca. Corre el jugador Sergio Cardoso ante la presencia de Gamarra en la marca. Ahí está el lateral izquierdo. Juega mucho más atrás con su guardameta José Domingo Ayala. Ayala sale con Vega. Vega para Ábalos. Pisa la pelota Ábalos. Casi se cae el lateral derecho, que ya sale jugando. Nadie le presiona. Va trasladando. Ahora sí suelta para Galeano. Tiene el número 6. Va Independiente. Galeano profundiza el pase. Busca a Candia. Golpe de cabeza defensivo. El rebote queda para Abraham. Era Roberto Caje. Ahora Armoa. Rogelio saca con la pierna zurda. Va a quedar para Lauro. El capitán tiene. Gaona es el que marca. Sale jugando con Gómez. Milciades de Gómez. A ver quién se muestra. Balón para Abogado. Pica solo. Va Abogado. 3 contra 2. 3 el que defiende. Ahora sí se va armando la defensa. Nadie llega. Por eso tuvo que retroceder aquí. Abogado. Juega hacia atrás. Balón para Agrispino. Erró a la pelota. Pierde a Agrispino ante la presencia de Monjes. Larrea habilita a Lauro. Tiene Florentín. Engancha. Va Florentín. Profundiza el pase. Busca a Candia. Corre Candia. Va Candia. Se cae. Reclama falta. Candia. Fue anticipo por parte del lateral izquierdo. Rogelio Armoa saca el córner. Sí, va a ser pelota de la esquina. Sacó esa pelota lateral del equipo de Real Madrid. Partido que está ganando cómodamente el equipo blanco.
Ya estamos sobre 20 minutos. 20 minutos de este partido, de esta segunda etapa. Desde la primera mitad lo está ganando Real Madrid, Gilberto Brites. Sí, del primer tiempo, antes de los 5 minutos marcó ya los 2 goles el equipo de Real Madrid, que está ganando su partido por 2-0. Ahora sí, va a ser la salida para el equipo de Real Madrid. Varela que saca, desvía Estigarribia, va a quedar para Sergio Cardoso. Cardoso juega con Gómez, adelanta Gómez, busca a Benítez, pica Benítez, va con todo, va para el tercero. Ahí está la intervención por parte del jugador de Real Madrid otra vez. Ahogado, no sé si está habilitado, sí, dice el asistente. Balón para el jugador Estigarribia, esta que cruza, balón profundo, a ver para quién, no llega nadie. Para saque de costado, saque de meta que corresponde para el representativo del conjunto de Independiente. Bueno, desde el quinto partido que se está jugando. El equipo San José se enfrenta a los dos equipos albiceleste, Antonio. Hay que ver cómo también se enfrenta a los dos equipos por el tema de la camiseta. Asimismo, veremos si es que tenemos también el problema de contraste para ese partido. Sí, porque me acuerdo que ante Manchester, por ejemplo, tuvimos ese problema. ¿Se acuerdan? Entre San José y Manchester. Que la camiseta, el color de la camiseta era casi igual. O sea, igual era, por ende, en aquel partido tuvieron un problema de tema de la casaca. Pero acá creo que San José y Upona creo que no son tan igual su camiseta. Hay que ver. A ver, falta, dice el árbitro. Muestra la tarjeta de amonestación. ¿Para quién? Para Gaona, sí señor, el defensor. ¿Gaona ya no tenía tarjeta? Y creo que no, Gilberto, recién ingresó. Sí. Será tiro libre peligroso para Independiente. Prácticamente ahí a unos metros del área grande. Será balón para el conjunto de Independiente. Peligroso tiro libre, Gilberto. Así es, Independiente Amor sí hace el descuento en esta jugada. Florentín, que va a ser el que patea esa pelota. Lauro Florentín va a ser el encargado. Vamos a ver si se anima. Lauro mira el arco, atención, va al remate. El defensor intervino muy bien, sigue el peligro, queda por ahí cerca para Aldo Larrea. Va Aldo, se cae. Sale el defensor del conjunto de Real. Ahí está el jugador Bogado, falta, sufre el delantero. Bueno, sin embargo cobró al revés, a falta del delantero porque usó exageradamente las piernas arriba, Gilberto. Así es, por eso le cobra la falta, porque levantó mucho las piernas del jugador, el delantero. Bueno, ya está en poder del arquero del Real Madrid. Va a salir jugando el representativo que gana, en este caso 2-0 desde la primera etapa. Ingresó con todo y esto termina también el compromiso con resultado final: Real Madrid 2, Independiente 0. Así es, nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el sexto partido.
Bueno, ya estamos de vuelta para este partido. El penúltimo de la jornada se enfrenta a San José Uponá, San José. Terminó el partido 2-0, ganó Real Madrid. Vamos a ver si en este partido hay goles entre estos dos equipos albiceleste. Bien, gracias Gilberto. Ya estamos para este sexto partido, el penúltimo de esta jornada 10 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucoa. Gribuponá, San José Obrero. La propuesta aquí a través de Pulse Sport Más. Ya está Benítez para la salida del conjunto de San José Obrero. Se complica en la salida. Ahora sí queda ese esférico, pero bueno, termina también un costado. Será balón para el equipo albiceleste, es para el equipo de Gribuponá. Bueno, San José juega de la siguiente manera. San José en portería está Sebelio Fernández, que saca 1 para él, 17 Ignacio León, 3 Eligio Fernández, 4 para Pedro Rubén Collante, 5 para Cecilio Alfonso, 6 Javier Mereles, la número 8 para Antonio Mareco, 10 Líder Ramírez, Antonio Estigarribia, la 16, la 40 utiliza Rogelio Benítez y Benito Villar, dorsal 21, onceno del conjunto de San José Obrero. Bueno, este es el que presenta el equipo de San José en la tarde de hoy para enfrentar al equipo de Uponá. El equipo de Uponá que presenta 11 titular en cancha. Erico Areco en portería, casaca 1, 2 Rubén López, 5 Víctor Espínola, 6 Wilfrido Cuenca, 10 Freddy Ayala. La número 10 es para Freddy Ayala, sí, 8 para Alcides Paredes, 11 Isidro Santa Cruz, 16 Catalina Ibarra, 30 para Néstor Velázquez, la número 7 para Pablino Barrios y la número 7, Pablino Barrios y Lorenzo Velázquez, número 19 para Lorenzo, onceno del conjunto albiceleste. Bueno, ahí está entonces el equipo, el onceno de cada equipo que presenta la tarde de hoy entre Uponá y San José Uponá, que ya se juegan los primeros minutos del partido. Será reposición desde su salida para el equipo de Uponá. Víctor Espínola para sacar. Este es Víctor, saca largo. Intenta peinar aquí Ibarra, gana Alfonso. El que peina es Alfonso, va a quedar para Lorenzo. Lorenzo juega, va teniendo el equipo de Uponá. Ibarra ahora profundiza el pase y muy profundo fue, que va a ser salida para el equipo de San José Obrero. Sí, intentó ahí Ibarra, pero muy larga esa pelota. Va a ser salida para el equipo de San José. Salida para Fernández. Sebelio prepara la salida, va a dejar a Antonio Estigarribia para poder impulsar esa pelota desde el fondo. Ya saca Antonio Estigarribia, que queda para el jugador de San José Obrero, el que luce con la 8 es Antonio Mareco. Ahora queda para Velázquez, juega Velázquez con Catalino Ibarra. Ahora Isidro Santa Cruz, va Isidro, va Santa Cruz, intenta habilitar otra vez, atención el remate Ibarra, bloqueado, va a ser córner para el equipo de Uponá. Córner punta derecha, será servicio de esquina. Será córner punta derecha para el equipo albiceleste, que va a buscar por arriba, va a buscar desde este servicio de esquina el primero del partido. Autoriza el árbitro, va el envío, servicio punta derecha, viene el centro, no pudo, el que sí pudo es Marecos, el defensor del equipo santo. Va a quedar para Rubén López. Va Rubén, va a levantar, sí señor, lo hizo a media altura. Fácil para el despeje defensivo. Alfonso termina respondiendo. Este es Ayala. Palma esa pelota en Ayala. Se cae el jugador de Uponá. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el equipo albiceleste. Sí, él le cobra la falta. Va a ser tiro libre para el equipo de Uponá. Quedó golpeado el jugador de el Sport Uponá. Será tiro libre para el equipo de Uponá, señores. Tiro libre frontal. A ver quién se anima. Está Espínola. Mandan también a sus cabeceadores. Seguramente va a buscar un centro que alguien desvíe y se convierte en el primero del partido. Estamos sobre 5 minutos de esta etapa inicial.
Trata de defender también San José. Sebelio Fernández ahí dando indicaciones a los defensores. Va Espínola. Va el remate por abajo. Queda para Sebelio Fernández, muy seguro del guardameta. Sí, se queda con esa pelota Fernández, que prepara de vuelta la salida para San José. Saca el arquero. Benito Villar el que baja. Juega con Benítez. Queda para Lorenzo el rebote. Ahora Catalino Ibarra. Era Santa Cruz. Ahora el que participa sí es Catalino. Ayala ahora. Pase profundo. Sale el arquero Sebelio Fernández otra vez, que va teniendo los primeros trabajos en el partido. Sí, hasta aquí bien Fernández, que toda la jugada peligrosa se está quedando con la pelota y que sale rápidamente para San José. Este es líder Ramírez. Domina y juega. Domina y lleva esa pelota. Ramírez ya pierde. Sale Ayala. Santa Cruz. Para Lorenzo, para que pueda correr el 19. Corre Lorenzo. Bien la marca Benítez. Rogelio gana. Intenta salir otra vez. Presiona bien el jugador Santa Cruz. Será servicio manual en defensa para San José. Rubén Collante para cumplir. Busca a Ramírez. La marca por parte de López. Sale Santa Cruz. Lorenzo domina y juega. Ibarra busca. Deja para Paredes. La marca por parte del defensor. León, falta en perjuicio de él. Ignacio León. Será tiro libre en su salida para el equipo santo. Sí, va a ser pelota para San José en salida. Partido 0-0. Que está hasta aquí los primeros minutos de este primer tiempo. Ya sale jugando León. Ignacio en la conducción. Ignacio León levanta esa pelota. Desvía Paredes. Este es Mereles. Levanta esa pelota. Responde muy bien Espínola desde el fondo. Otra vez León. Deja para Benítez. Barrios el que baja. Pablino juega con Ayala. Ayala gira y deja para Lorenzo. Va teniendo Guponá. Ahí la marca por parte del defensor de San José. Mireles. Anticipa Espínola. Collante. Espínola de vuelta. Otra vez Collante. Se va prestando. Ahí está el jugador. Fernández se cae. Ahora López, balón para Velázquez, primero en camino, va Velázquez. Sebelio Fernández, reclaman penal también la gente de Uponá. Ya vamos a ver la repetición, Gilberto. Sí, ahí pide con todo penal para los jugador. A ver, mucha protesta. No, le punteó la pelota a Gilberto, Sí. limpiamente le ganó. Entonces no fue penal. Sí, señor, solamente reclamaron. Ahí vamos a ver una vez más en cámara lenta, sí. Desde atrás prácticamente le termina punteando. Sí. Bueno, arrancó con todo este partido. Tarjeta para Ayala, Gilberto. Sí, tarjeta amarilla por protestar para Ayala. Sí, si continuamos creo que no va a terminar con 11 de estos equipos. Bueno, está sentido Velázquez. Sí, señor. Ahí vemos otra vez la reiteración. Y ahí le punté y después sí hubo un contacto muy fuerte también. Pero el que se juzga aquí es... Sí, el que se juzga es la intención, Gilberto. Y Sí, la también intención. llegó a la pelota. Así es. Eso favorece al defensor. Primero la pelota y después el cuerpo. Así es. Y creo que es lo que se juzga es la pelota. El primer toque el que se juzga. Bueno, va a continuar el partido con esta salida desde el arco para el equipo de Uponá. Su portero es Erico Areco. Se va lentamente. Bueno, va a hacer la devolución Sí, para el arquero Areco. el famoso fair play Sí, señor. al colega. Más bien para cumplir también con el protocolo, porque ya tenía Areco justamente el balón. Sí, en sí, mano. sí, así es. Este es Santa Cruz. Sale Cuenca. Balón para López. Rubén, el que lanza, pelota arriba. Golpe de cabeza por parte del jugador Velázquez. Benito Villar se queda con el rebote. Juega con Marecos. Otra vez Benito, va Villar. A ver qué hace Villar. Pase profundo, busca a Ramírez, pelota dentro del área. Atención, saca Espínola al córner. Será córner, punta izquierda, corresponde para
El equipo San José que va ya cumpliendo. Intenta sorprender. Balón que lentamente se pierde afuera. Será lateral. Corresponde para Ubupona, Gilberto. Sí, intentó ahí jugar rápida San José y no pasó nada en esa jugada. Va a ser pelota para el equipo de Ubupona. Va teniendo en la salida Ubupona con Ayala. Freddy juega. Ayala. Rubén Collante deja ahí para Antonio Espínola. Antonio Estigarribia dio bien. Estigarribia el que saca. Mereles ahora. Va Mereles. Fernández ahora. Cruza Fernández para Mereles. Está el primero. Atención. Va al remate. Increíble. No pudo definir. Primera instancia Mereles. Después también Líder Ramírez. Llegó muy bien aquí el equipo de San José Obrero. Sí, primera llegada profunda del equipo de San José, que estuvo todo ahí para marcar el primero, pero no pudieron ahí los jugadores entre Líder Ramírez y Mereles, no pudieron marcar el primero. Sale rápidamente de Ubupona. Y sí, se lamenta el equipo santo pero no su goleador, Gilberto. Estamos hablando del Líder Ramírez. Sí, es una clara de gol que desperdiciaron ahí los jugadores de San José. Bueno, tenemos ya casi 12 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. 0 para Ubupona, 0 para San José Obrero. A ver, el árbitro dice que ya sale la pelota, será balón favorable para el equipo albiceleste. Sí. Finalmente por falta, Gilberto. Veremos. A ver. Sí, falta. Bueno. Será tiro libre. Va a ser tiro libre entonces. El servicio se va a cumplir. Barrios frente a la pelota. Para el lanzamiento. Ahí está Barrios. Arriba. Busca a Velázquez. Golpe de cabeza. Defensivo. Sigue el peligro. Levanta el centro. A ver quién aparece. Velázquez está destapado. Bien. Antonio Estigarribia para ganar. Sale Estigarribia. Sigue Estigarribia. Se cae. El árbitro dice no pasó nada. Sigue la acción. Va presionando el equipo de Ubupona con Ayala ahora. Traba y gana Rogelio Benítez y sale. Ojo con esta contra. Va el pase en profundidad. En el vacío corre. Líder Ramírez sale Cuenca. Va Líder, gana su marcador. Va Líder, se cae el defensor. También Líder. No pasó nada, dice el árbitro. Y sale Ubupona. Así es. Salida para Ubupona. Rápidamente que sale con la pelota. Partido 0-0. Estos 15 minutos del primer tiempo. Sí, señor. El clásico de la comunidad de Ubupona estamos viendo, Gilberto. Sí. El equipo albiceleste, que es el equipo del Sport Ubupona, ante San José Obrero, también de la comunidad de Ubupona. Así es. Hasta aquí, 0-0. Sin sacar todavía ventaja en el marcador. Sin goles todavía estos primeros 15 minutos. Aquí de vuelta, pateó hacia el arco. Ubupona saca el arquero. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Punta izquierda favorable para el equipo albiceleste. Así es, va a buscar por arriba el equipo de Ubupona en esta. Va a ser tiro de esquina. Y a ver quién se encarga de esa pelota parada. Ahí vemos el remate por abajo. Muy buena intervención de Fernández, que para no complicar ha sacado el córner. Barrios, servicio de esquina, viene el centro. Otra vez, Sebelio Fernández. Hoy ese balón se hace figura ya en esta primera etapa Fernández. Está sacando pelota interesante hasta aquí. Este es Rubén López. No era el número 8 en este caso, es Paredes Alcide. La marca aquí de Antonio Estigarribia. Va insistiendo, atención, el arquero que dio rebote. Ahora sí se queda Sebelio Fernández, que está siendo muy participativo ya en el partido, Gilberto. Sí. Este es el penúltimo partido en la tarde de hoy, Blas. Después queda San Isidro y Cerro Verde, es el último. Este es el penúltimo entonces, ¿eh? Sí, señor. El sexto partido. Me decías que queda el partido entre San Isidro y Cerro Verde. Va a jugar el equipo local ante Cerro Verde. San Isidro, Cerro Verde, el último compromiso. Ahora estamos con Ubupona, San José Obrero, el clásico de la comunidad de Ubupona. A ver. El árbitro dice que es para el equipo albiceleste. Se quiso avivar aquí el defensor del equipo santo.
Ayala levanta el centro, pelota por arriba. Gana muy bien Rogelio Benítez con golpe de cabeza. Complementa el jugador líder Ramírez. Benito en la lucha, gana Benito Villar. Cambia de frente, pero en forma equivocada. Ahí queda para León, lucha ante la presencia por parte del jugador Velázquez. Falta en perjuicio de Velázquez. Será balón para el equipo albiceleste. Así es, pelota que va a tener el equipo albiceleste de vuelta en esta jugada, le cobra la falta. Va a ser tiro libre. Ya estamos sobre 16 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. 0 para San José, 0 para Ubupona. Se va lentamente Barrios para cumplir. Barrios para la reposición. Pablino Barrios juega con Paredes. De que intenta, ya está Antonio Estigarribia, saca a un costado. Otra vez servicio manual corresponde para el equipo albiceleste, que va inclinando de a poco la cancha también a su favor. Tratar de llegar al primero del partido con Catalino Ibarra. Catalino con Lorenzo. Velázquez mira el área. Se frena, jugó hacia atrás para Ayala, para conservar la posición de balón. Otra vez Velázquez. Ahí está Velázquez, a ver qué hace. Cruza, atención, viene el centro. Muy pasado. Rubén Collante responde. Otra vez recupera en zona de ataque Ubupona con Rubén López. Esta que cruza, centro, atención, el cabezazo. Lorenzo intenta. No se fue todavía, sí, ya salió. Ahora sí. Va a ser salida para Fernández. Esta primera etapa, partido 0-0. Sin goles todavía tenemos este partido entre San José y el Sport Ubupona. De a poco cae la tarde de hoy sábado, 14 de febrero, sí señor, día de San Valentín, patrono de los enamorados. Sí señor, de los enamorados. Va teniendo la pelota Benito Villar, pierde ante la presencia ahí del jugador. Ahí está el jugador Ibarra, va Ibarra, atención, le pega al arco. El arquero Sebelio Fernández otra vez para evitar el córner porque amortiguó el defensor. Ese balón queda ya para Fernández. Así es, que ya prepara de vuelta la salida el portero Sebelio Fernández. Baja con el pecho el capitán de Ubupona, es Rubén López. Rubén intenta habilitar a Catalino. Anticipa muy bien Benito Villar. Ahora Cuenca sale, deja para Ayala. Participa Rubén López. Mira, intenta cruzar, cambio de frente, buscando a Velázquez. Gana muy bien Antonio Estigarribia. Queda el rebote ahí para el jugador Velázquez. Néstor juega, balón para Pablino Barrios. Esta que cruza otra vez, balón profundo. Golpe de cabeza defensivo, el rebote queda para Catalino. La segunda pelota es para Ubupona. Se cae el jugador Catalino Ibarra. El árbitro no compró. Sí. Sebelio, el que desvía, Gilberto. Ahí pide la falta de vuelta a los jugadores de Ubupona, pero no le hace caso el árbitro del partido. Va Ramírez, intenta ganar, lo hace, gana, el segundo ya no, pero gana el servicio de esquina, dio bien. Será córner. Así va a ser tiro de esquina para el equipo San José. Vamos a ver cómo trabaja con pelota parada el equipo Santo, porque hace rato tenía uno, pero hizo la jugada rápido, pero no le salió. Vamos a ver qué pasa en esta. Después de mucho, aparece otra vez en zona de ataque el equipo Santo. Ahora consigue este servicio de esquina, veremos cómo lo trabaja. Va a cumplir Rogelio Benítez, viene el centro cerrado, atención, se cae el techo del arco. No pasó nada, será salida para el equipo de Ubupona, el equipo albiceleste. Así es, va a ser salida para el equipo de Ubupona. No pasó nada en esa jugada de tiro de esquina. Salida para Areco de su portería. Ya sale jugando con Isidro Santa Cruz. Balón para Ibarra. Tiene Catalino. Va Ibarra. Balón para Isidro, de vuelta. Va Catalino, les pega, bloquea la defensa. Lentamente se va a perder afuera. Vamos a ver si es que evita. No lo consigue. Será lateral en zona de ataque. ¿O va a ser córner? Tiro de esquina, creo. Va a ser tiro de esquina. Va a ser pelota parada. Córner, punta derecha. Favorece al equipo albiceleste para el equipo de Ubupona que quiere abrir el tanteador.
en este primer tiempo. Antes que termine, ya estamos sobre 20 minutos. Va López, viene el centro, Cuenca que gana. Complementa la salida, sigue el peligro. Ahora sí, Antonio Estigarribia saca de primera. Queda para Rubén López, otra vez a cargar. Ahí está la salida por parte de Marecos. Marecos tiene. Marecos juega para Rogelio Benítez. Balón para Líder, baja para Sebelio. Ahora va teniendo el número 8, es Marecos. Bueno, a ver, falta. Sí. El árbitro que ya pitó algo. Sí, falta fue el que termina pitando. Va a ser tiro libre para el equipo santo. Así es. Le hicieron la falta al jugador de San José. Va a ser tiro libre. Va a cargar seguramente al área directamente. Bueno, pelota importante que lo consigue San José Obrero, que en esta primera etapa le costó más. Sí, Fue más incisivo el equipo de Uponá. Sí, los primeros minutos sí. Después de a poco se va quedando también el equipo de Uponá. Ahora consigue el equipo de San José este tiro libre. Posibilidad manifiesta de gol. Autoriza el árbitro, viene el centro. Se fue cayendo esa pelota, pero algo tarde ya. No acertó el arco, será salida para el equipo albiceleste. Así es, intentó ahí de la gente de San José, pero no bajó mucho esa pelota. Va a ser salida para Erico Areco de su arco esta primera etapa. Bueno, ahí vemos otra vez en reiteración de la acción. Y bueno, bajó tarde. Va Fernández, Marecos que le pega, bloquea la defensa. Bien para intervenir López, ya sale con Lorenzo. Lorenzo está cerca ahí, su compañero Ayala, pelota para él. Era Velázquez. Velázquez juega salida para Ibarra. Pase retrasado. Espínola no quiere saber nada de toqueteo, saca largo. Ahora León saca un costado, será... No salió todavía, Mereles es el que evita el lateral. Ahí va Mereles. Va con todo el equipo santo ahora, con Merele. Va el 6, nadie le presiona, sigue Merele, atención, le pega con un puntín. Areco se queda con el balón. Así es, intentó Merele también, pero es pelota para Erico Areco, que prepara la salida. Sale el equipo albiceleste. Este es el jugador Néstor Velázquez. Ayala. Ayala juega. Bien para responder el jugador Estigarribia. Antonio otra vez. Esta vez saca hacia uno de los costados. Algo pifiado, pero sacó al fin. Va a ser lateral para el equipo de San José Obrero. Ya estamos sobre 23 minutos y medio. Ya estamos llegando a la recta final de esta etapa inicial. Sí, 2 minutos más ya se termina este primer tiempo. Partido que está 0-0, sin goles todavía. Esta primera etapa. Partido que no tuvimos oportunidades de goles precisamente este primer tiempo. Y se mantiene 0-0 y sin goles todavía entre Uponá y San José Uponá. Barrios para cumplir el servicio. Este tiro libre. Viene el centro de Pablino Barrios. Reclama mano la gente de Uponá. El árbitro no le hace caso y sale Fernández. Balón para Marecos. Pica Marecos. Bien López para responder. No hay falta. Sigue el peligro. Atención. Ahora sí pita la infracción. Tardó el árbitro para pitar, por eso el reclamo, Gilberto. Sí, tardó un poco el árbitro también para hacer sonar su silbato. Le protestan ahí también los jugadores, pero ya se cobró. Ahí vemos la acción y creo que sí. Hubo falta allí. Hubo un contacto. Bueno, ahí está la salida que corresponde para el equipo albiceleste. Ya sale con un pelotazo largo. El que peina es el defensor para su portero. Bien para jugar con golpe de cabeza, habilitar a Sebelio Fernández. El buen portero que tiene este campeonato y que tiene el equipo de San José Obrero. Va a salir Fernández y terminó la primera etapa. Así es, terminó el primer tiempo, señores. Nosotros vamos a tener una pausa y ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo, segundo 25 minutos que queda para estos dos equipos, para ver quién marca el gol. Esta segunda etapa terminó 0-0 el primer tiempo, se arranca el segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, arranca la etapa complementaria 0-0, todavía el compromiso. Todavía digo porque tengo esperanza de que esto lleguen los goles, que se abra en este segundo tiempo Gilberto ahorita. Hay que ver si hay goles en este segundo tiempo, por cierto, porque en el partido de Real Madrid tuvimos 2 goles, en el partido de Manchester tuvimos 2 goles, Guaranda marcó 1 y después todos los partidos aquí empate. Será tiro libre para el equipo albiceleste. Ayala frente a la pelota, él va a ser el encargado de este servicio. El que luce con la 10 en el conjunto de Uspona. Ya autoriza el árbitro. Va Ayala, levanta el centro dentro del área. El arquero muy seguro se queda con el balón. Si da el rebote ya sale Sebelio Fernández. Así es, rápidamente también sale Fernández con pelota larga. Hasta aquí 0-0. Fernández, el número 3, el que baja. Va sacando ese esférico. El otro Fernández, Eligio, el que juega del campo de juego. Sebelio es el arquero. Los Fernández en el conjunto santo. Va a tratar de salir y lo consigue. Arra del piso la salida del conjunto albiceleste con Paredes. Alcides Paredes, se le fue la pelota. Será balón ahora para el equipo de San José Obrero. Sigue 0-0 el partido. Aquí sin romper el 0. Y sin cambio todavía, los dos equipos. Sí, asimismo los 11 en Upona y en los 11 también en San José. Vuelve para la etapa de cierre, no hay cambio. Este es Santa Cruz. Ahí se muestra López, sigue Santa Cruz. Ahora suelta el esférico, buscaba a Catalino, ya está la marca y la recuperación de Marecos. Va Marecos. Suelta la pelota, levanta un cambio de frente que intenta buscar aquí al jugador Ramírez. Gana, líder, sigue Ramírez, reclama Barrios. Va al centro, golpe de cabeza defensivo. Era Espínola el que ganaba. Sale Rubén López. Santa Cruz está cerca, prefiere jugar con Catalino Ibarra. Aguanta Catalino. Les choca muy fuerte desde atrás y le comete falta ahora Alfonso al jugador Velázquez y va a salir la tarjetita para Alfonso. Sí, va a ser la tarjeta, la primera ya, del partido. Tarjeta amarilla para Alfonso por la falta de Velázquez. Sí, le muestra la tarjeta de amonestación y creo que ameritaba porque le entró muy fuerte. Le chocó prácticamente ya buscando el físico del rival y no precisamente el balón. Por eso la amonestación para el jugador del conjunto de San José Obrero. Será tiro libre otra vez para el equipo albiceleste. Ahora el encargado es Velázquez. Viene el centro de Velázquez. Atención, va el primero. El arquero Sebelio. Sebelio Fernández. Se queda con el balón Gilberto. Sí, de vuelta Fernández hizo lo suyo al arco del equipo de San José. De vuelta se quedó con ese balón, salida para el equipo santo. Ya sale jugando. Va a quedar ese esférico en poder del jugador Fernández. Eligio que intenta, ya pierde ante la presencia del jugador López. Rubén sale con Santa Cruz. Isidro Santa Cruz. Parece ahí la marca de Ayala. Balón que ya termina saliendo afuera. Será lateral, costado izquierdo favorable para el equipo de San José. Más atrás le indica el juez. Ya ingresó Jiménez Gilberto. Jiménez por Lorenzo Velázquez. Sería el primer cambio en el conjunto de Upona. Así es. Ingresó Mario Jiménez. Mario Jiménez por Lorenzo Velázquez. Ayala termina rebotando en el brazo. Estaba extendida ese brazo izquierdo, por eso el tiro libre peligroso para el equipo de San José. Va a tener este tiro libre Gilberto. Sí, lindo tiro libre que va a tener a su favor el equipo de San José, que va a tener acá en esta pelota. Hay que ver si aprovecha o no. Bueno, mostró el árbitro el silbato arriba, es decir que va a autorizar para que el tiro libre tenga validez.
Tiro libre peligroso. Marecos. Está también Benito Villar. Los dos, aparentemente, uno de ellos va para la ejecución. Ya se aleja Benito. Entonces Marecos va a ser el encargado, el que luce con la 8. Antonio Marecos. Mano a la cintura para Antonio. Le va a pegar a esa pelota. Creo que es una muy buena opción como para animarse. Y mira, se gana la amonestación. Ahí se empujan entre Espínola y Benito Villar. La amonestación para ambos, Gilberto. Sí, para los dos la tarjeta amarilla. Para Villar y para Espínola. Hay que ver si agarra bien esta pelota el jugador que se va a encargar de este tiro libre. Si patea bien le puede llevar complicación al portero Areco. Areco preocupado. Va Marecos. ¡Atención! Bueno, horrible el remate. Pasó unos no sé cuántos metros encima del horizontal, Gilberto. Sí, muy mal ejecutado ese tiro libre. Le agarró muy mal esa pelota muy abajo y se levantó mucho. Salida para Areco. Será salida para el guardameta del conjunto de Uponá. Areco va a salir. Bueno, está faltando el útil. Sí. Creo que las dos pelotas que había. Bien, va a ser salida para el equipo de Uponá, señores. Tenemos ya 6 minutos, casi 7 de esta etapa complementaria. El marcador indica que San José tiene 0. San José Obrero también tiene 0. Bueno, partido 0-0 todavía. Sin goles todavía entre estos dos equipos. Segundo tiempo y sin goles todavía. Seguramente vamos a tener más cambio ya enseguida también para el equipo, para ambos equipos en este caso. Va a salir el defensor. Sí, señor, ya sale jugando con un pelotazo largo. Gana Antonio Estigarribia, saca con golpe de cabeza el balón hacia uno de los costados. Será lateral para el equipo albiceleste. Pablino Barrios para cumplir. Va a jugar Barrios. Ahí ya el servicio manual. Otra vez queda para Barrios. A cargar, saca Alfonso. Alfonso para Ayala. Ahora recupera Ramírez. Rogelio deja para Marecos. Este busca a Mereles. Corre el 6. Gana Mereles. La marca de Cuenca. Sigue Mereles a ver si alcanza. Va al envío. Se le fue la pelota. Bueno, será salida para Erico Areco. Bueno, no se fue finalmente. Se queda Areco con el esférico. Sí. Ya sale con Jiménez Gilberto. Que se quedó con esa pelota y ya sale rápidamente. Ahí el portero Areco en este caso. Partido 0-0, 5 goles todavía en esta segundo tiempo. Está sentido el jugador de San José. Es Marecos. Se toma de la cabeza. Aparentemente es la zona afectada, pero ya se va recuperando. El número 8 del equipo santo. La deja para Antonio Estigarribia. Va a cargar Estigarribia. Va a buscar el juego aéreo capaz o quizás algún rebote. Va el jugador Estigarribia, viene el centro, el que peina es el defensor y que va a quedar en las manos de su portero. El arquero Areco se queda y ya sale jugando con Santa Cruz. Balón para Jiménez. Santa Cruz de vuelta. Anticipa y gana muy bien. El rebote queda otra vez para Ayala. Ayala juega. Velázquez intenta, queda para Ibarra, para Velázquez va Néstor. Anticipa y saca al córner Antonio Estigarribia. Será tiro libre de esquina para el equipo de Uponá. Así es, que va a tener un tiro libre interesante acá el equipo de Uponá. Y hay que ver cómo trabaja la pelota para el equipo albiceleste. Cae la tarde de hoy sábado, 14 de febrero. Fecha número 10 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Guibucoa. Córner, punta izquierda. Va para el envío. Viene el centro, segundo palo, atención. Va Cuenca, gana, queda para Espínola. Saca Alfonso, queda para Ayala que le pega. Bloquea la defensa.
Y ojo porque puede salir de contra también aquí San José. Bueno, pase muy profundo. Aquí llegó Uponá de pelota quieta, Gilberto Sí, Víquez. llegó con la pelota quieta el equipo de Uponá, pero no pudo definir ahí el equipo albiceleste. Intentó rápidamente salir el equipo San José, pero no pudo alcanzar la pelota el jugador. Queda para Mereles. La marca de Paredes. Alcide intenta. Sí, saca a un costado. No quiso saber de la pelota. Será balón para el equipo Santos, que ya sale jugando. Va a quedar para Mereles. Javier juega. Benítez pierde ante Ayala. Ayala deja para Santa Cruz. Destapado habilita al número 2. Rubén López. Va Rubén. Levanta el centro. Alfonso gana. Ayala intenta anticipar. Queda para Paredes. Le pega al defensor que saca el córner. Llegó Uponá y gana este servicio de esquina. Sí, está apurando el equipo albiceleste. De vuelta a otro tiro de esquina, otra pelota para que va a tener a favor el equipo del Sport Uponá, que está apurando esta segunda parte. Será córner punta izquierda favorable para el equipo de Uponá sobre 11 minutos. 11 minutos de esta segunda etapa. Saca la defensa. Queda para Santa Cruz. Balón que va a venir otra vez. Otro centro. Sí, señor. Segundo palo. Viene el centro por arriba. Cabezazo. Muy poco del caño derecho de Sebelio Fernández. Aquí llegó muy bien Uponá. Así es, con pelota parada de vuelta inquietó Uponá. Ahí sí ganó ya el jugador de Uponá por arriba, pero no pasó tan lejos del arco de Sebelio Fernández que para la salida. Va a salir Alfonso. Mereles intenta peinar, pero anticipa o le sobra la pelota. Por eso ya está la marca de Paredes. Va el equipo de Uponá. Ya pierde ante la presencia ahí del defensor que ya sale jugando. A un costado ese esférico será balón para el equipo de San José. Estigarribia para cumplir ya. Juega con Ramírez. A ver qué hace Ramírez. Ya está la marca del equipo albiceleste. Ayala, se cae Ayala. Era Velázquez. Termina sacando a un costado ese balón. Será lateral, costado derecho favorable para el equipo albiceleste. Bueno, este es el penúltimo partido en la tarde de hoy. Estos dos equipos. Y después de esto se viene ya el último partido entre San Isidro y Cerro Verde, que juega el último partido en la tarde de hoy, sábado, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ahora el balón está en poder de el jugador Ayala. Saca Benito Villar. El árbitro ya pita infracción y aparentemente ya pide cambio también para Rogelio Benítez, que se toma de la parte de las piernas derecha. Vamos a ver si está en condiciones de continuar en el partido. Bueno, ya se va reponiendo el capitán Rogelio Benítez por la duda. Ya van calentando también la banca. Bueno, esto va a continuar, señoras, señores. El partido continúa también, pero con el marcador en blanco sobre 13 minutos y medio. Así es, segundo tiempo, 13 minutos. La segunda etapa tuvo dos claras de gol el equipo de Uponá, pero hasta aquí no puede marcar todavía goles estos dos equipos. Hay que ver cómo responde esta parte final también el equipo de San José o Uponá, buscando su gol. Va sacando López. Balón que pique queda para el jugador Velázquez. León el que saca. Ese frico termina picando cerca del área. Termina sacando también el defensor. No quiso saber nada de ese frico. El jugador Cuenca. A ver, el árbitro indica que va a haber cambio seguramente, Gilberto. A ver. Hay que ver. Hizo sonar silbato a marca inglesa. Bueno. Paulino Barrio, el 7, el que se retira. Y que ingresó es... Ya se va a estar corroborando el nombre. Sí, señor. No estamos pudiendo divisar todavía la numeración, el que ingresa. Ya enseguida vamos a confirmar. Ya pone en juego otra vez el balón. Será lateral.
favorable para el equipo de San José. León para cumplir, casaca número 13, el que ingresa en el equipo albiceleste. Bueno, ya enseguida el nombre de este jugador, el que luce con las 13 digo bien. Será balón, será tiro libre de esquina. Ya juega en forma corta Benito Villar, pierna zurda, levanta el centro, pelota arriba. Estigarribia quería León, complementa, pero le salió mal el remate. Será salida, corresponde para el equipo albiceleste. Así es, acá quedó de pelota parada de vuelta. También llegó el equipo de San José, pero no pasó nada en esa última jugada. Va a ser salida para Erico Areco de su arco. Bien. El arquero que va a dejar a Espínola. Espínola va a sacar largo seguramente, ya va acomodando ese esférico, seguramente va a retroceder y para poder impulsar esa pelota. El árbitro que ya lo autoriza va a sacar, sí señor, en forma larga, intenta peinar el recientemente ingresado en el equipo de Uponá, lucha también Jiménez, saca como puede desde el fondo del equipo de San José Obrero. Este es Ibarra, va jugando con López. Pase profundo para Lorenzo, era Néstor, Lorenzo ya no está en la cancha. Néstor sí, es el que lucha ahí, Lorenzo, el jugador Néstor Velázquez. Ahora Paredes, va Paredes, se cae Paredes, a ver, la determinación del árbitro. Reclaman penal, Gilberto. Sí, reclamaron todo, hay penal, pero el árbitro dijo que no. Vamos a tratar de ver la repetición. Me parece que... La repetición. Vamos a ver, En la repetición vamos a sacarnos la duda. Y me parece que es penal, Gilberto. Sí. ¿Qué querés que te diga? Parece que sí es penal. Fue penal, pero el árbitro dijo que no. Ya se juega de vuelta Blas. Sí, señor, no se animó a pitar el árbitro. Sí, en la repetición se vio que claramente falta en el Sí, área. hubo contacto, Sí. Y ya ganaba la posición el jugador albiceleste, hubo un contacto. El árbitro dice que no pasó nada. El que ingresó es Isidro Ramón, casaca 13 en el Sí. equipo de Uponá, Gilberto. Ahí está entonces. Completa la Ramón al información. 13 para Dupont entonces. Sí, señor. Sí. Creo que se extravió también el defensor. Una jugada fortuita. Termina conectando con el delantero. Hubo ese contacto. Pero bueno, el árbitro ya determinó que no hubo nada. Que no pasó nada. Aquí queda para López. De la marca por parte del jugador de San José. Sigue Jiménez presionando también. Se le fue a Velázquez. Néstor Velázquez. Ya sale jugando el equipo santo. Benito Villar. A ver qué hace Benito. Con un puntín intenta habilitar a su compañero que no picó. Y ya sale el arquero Erico Areco. Así es, ahí se queda con la pelota Areco, que ya sale rápidamente. Partido 0-0, segunda parte. Ya tenemos un minuto 18 minutos ya de este segundo tiempo. Partido 0-0. Va San José, va León, le pega. Se fue abriendo el remate el número 17. En esta sí llegó también el equipo santo. Sí, patrióticamente León se abrió un poco esa pelota. Llegó también el equipo santo aquí. Va a ser salida para el Sport Uponá. Erico Areco va a salir jugando. Va a dejar a Espínola. Seguramente va a sacar largo. Sí. Va a sacar largo, sí señor, ya lo hizo. Va a quedar para López. Va presionando también el jugador Rogelio Fernández. Va el equipo de San José. Ya está Ayala en la marca. Sale Freddy Ayala. Balón para su compañero, pero anticipa. El defensor quería conectarse con Ramoa. Ahora queda para Ramírez. Santa Cruz, gana Santa Cruz. Va a quedar para Jiménez. Conduce, está cerca Ramoa, prefiere jugar con Velázquez. Va Néstor. Velázquez mira el área. Intenta conectar aquí con Ibarra, lo consigue. Sigue Ibarra, Santa Cruz. Saca muy bien Rogelio Benítez. Saca un costado, ese balón será lateral.
Servicio manual costado derecho favorable para el equipo albiceleste, que ahora va con todo en busca del primero. Así es, va con todo buscando su gol el equipo albiceleste. Partido 0-0 todavía está aquí, casi 25 goles todavía en este partido. Sí, señor. Balón hacia uno de los costados. Queda para López, que cruza. A ver, Ramoa sobra la pelota, queda para él otra vez. Isidro deja para Santa Cruz. Busca a Jiménez. No pudo conectarse con Jiménez. Otra vez se asomó el equipo albiceleste. Sí, llegó de vuelta aquí el equipo del Sport Duponá, pero hasta aquí les cuesta un montón hacer un gol el equipo de Duponá de jugada. Mirá que tuvieron ya muchas oportunidades en este partido también, que hasta aquí no pueden buscar al arco. Partido 0-0. Saca desde el fondo Espínola. Rogelio, el que intervino también. Sacó mal, deja para Paredes. Esta que busca Jiménez, pica Jiménez. Mario puede ganar, cruza, atención. Isidro Ramoa quería, pero está atento Sebelio Fernández, que ya tuvo mucho trabajo hoy. Sí, Cada vez sí. que le llama a actuar, lo está Mucho trabajo, respondiendo. sí. Por cierto, hoy para Sebelio Fernández, que hace del primer tiempo viene trabajando y muy atento y muy seguro el portero Fernández. Ibarra. Ahora Santa Cruz. Va Santa Cruz. Deja para Jiménez de vuelta. Mario el que tiene. A ver cómo cruza por abajo. Atención. La defensa responde. Complementa Mereles. Ahora sale con Villalba. Ingresó hace instante. Habilita a Mereles. Ojo, sale de contra San José. Bien Cuenca para responder. Está firme Wilfrido. Complementa Ayala. Va a quedar para Paredes. Con golpe de cabeza responde el defensor. Será lateral. Ayala ya lo cumple. Estamos sobre 20, casi 22. 21, casi 22. Etapa de cierre. Sale San José. Ramírez es el que conduce. Busca a su compañero, pero rebotó en el jugador de Duponá. Será lateral en zona de ataque. Favorece al equipo santo. Así es. Va a ser pelota para San José en ataque. Mirá si se viene un gol de San José. Qué problema se va a armar, porque no se cobra el penal y demás cosas. Tal cual, Gilberto. Esto también ya está a punto de terminar el compromiso. Ya falta poco. Ya nos aproximamos al minuto 23. 23 de los 25. Paredes el que lleva. Paredes profundiza. Pase para Néstor. A ver si alcanza. Sí. Sigue Néstor con ese esférico. Va al equipo albiceleste. Se frena. Va a levantar el centro, no. Ahora sí levanta dentro del área. Se cae. Jugó con la mano y es penal. Penal, dice el árbitro. Bueno, se cae el jugador de San José Obrero. Jugó con las manos Gilberto. Sí. Y va a ser penal para el equipo albiceleste. Sí, ahora sí se cobró ese penal. Y va a ser penal, porque fue por la mano esa pelota. Y va a ser penal. Se cobró y va a ser penal. Esta vez sí hizo sonar su silbato el árbitro y dijo que es penal. Iba a ser penal. Hay que ver ahora cómo responde Fernández en su arco Blas. Sí, señor. La mano de Antonio Estigarribia. Sí. Bueno, tiro libre penal. A ver, el 10 frente a la pelota. Sí, Ayala. Freddy Ayala dispuesta a tirar. Penal para el equipo de Duponá, señoras, señores. Posibilidad de estar arriba en el score, porque esto está a punto de terminar también. Va Ayala, mano a la cintura, autoriza el árbitro. Va Freddy. Ayala afuera. Le pegó afuera con esa cara interna del pie derecho. Increíblemente erró el arco Ayala. Quiso colocar al portero, pero le agarró muy del revés esa pelota y erró el arco. Quiso colocar, pero hizo de más y por eso erró el arco. Sí, señor. Se resbaló también antes de llegar a impactar el balón. Y abrió mucho Blas Antonio y por ende no pudo aceptar el arco. Sí, así es. Bueno,
No pudo ser para el equipo albiceleste. Y esto va a continuar 0-0. Y esto continúa en este caso. Continúa 0-0. Ya sale jugando Ramírez. Va Ramírez. Balón profundo, muy profundo. Va a quedar en la mano de Erico Areco. Prepara la salida. Ya sale jugando y esto termina. Bueno, terminó este partido, señores. Partido 0-0. Tuvo para ganar el equipo de Upuna, pero no fue así. Terminó. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el último partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este último partido. La tarde de hoy se enfrenta a estos dos equipos, San Isidro y Cerro Verde, San Isidro. Último partido de la jornada de hoy sábado, aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, donde se está jugando el partido de este campeonato Senior 2026, campeonato municipal Senior 2026. Estamos en vivo a través de Pulse Sport más, señoras y señores. Ya en minuto de vuelta al compañero Blas para que podamos proceder con el relato. Hasta aquí todos los resultados. Partido 0-0 entre Arsenal y el Sport Gribucuá. Partido 1-0 ganó al equipo de Deportivo Arandá, le ganó 1-0 a Milan. También el tercer partido fue empate 1-1 entre Libertad y Ciudad Nueva. El quinto partido ganó el equipo de Manchester 2-0 su partido. El Real Madrid ganó 2-0 también. Y empate 0-0 entre Udupuná y San José. Udupuná tuvo un penal que no pudo marcar. Terminó 0-0. Este es el último, la jornada de hoy sábado, entre el equipo de San Isidro, Cerro Verde, San Isidro. Entonces, partido 0-0 de estos primeros minutos. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Aquí en la cancha del Sport San Isidro, la tarde hoy, sábado 14 de febrero. Saludos a toda la gente que siempre sigue la transmisión también. Les mandamos un saludo a todos por acompañarnos siempre cada fecha, cada fin de semana. Pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube y active la campanita de notificaciones y seguir compartiendo con nosotros y dar su like en todas las transmisiones que hacemos cada fin de semana a través de este canal. Bueno, este es el último de la jornada. Udupuná tuvo todo para ganar hoy, pero no pudo. Erró el penal en sí. Terminó 0-0 también. Gran ganador hoy los dos equipos de Garandá y el equipo de Real Madrid son los ganadores más ganadores el día de hoy. Y vamos a ver cómo termina este último partido en la tarde de fecha anterior. Ganó Cerro Verde, le ganó Garandá 2-1. San Isidro creo que empató 0-0 en el partido, aquel partido en Arenda. Ya estamos de vuelta para seguir con el relato del compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Esto arranca ya el último partido, jornada de hoy, fecha 10, Copa Municipal, Campeonato Senior. Gaona intenta la conexión con Chaparro, no prospera, ya sale el equipo de Cerro Verde, vuelve a recuperar San Isidro. Este es el jugador González. Juega con Chaparro, Hugo, y la conexión aquí con su compañero. Va teniendo otra vez Chaparro. A ver, juega con Araujo. Va el capitán Herminio Araujo. Estaba adelantado. Banderín arriba. Será salida que corresponde para el equipo albiverde, el conjunto de Cerro Verde. Ya sale Villalba. Cuidado, cuidado, le gritan ahí al número 10. El número 30 era. Es Pedro La Rosa. San José que lo festeja el empate, Gilberto Brites. Sí, sí. Festeja el empate porque mira que si Udupuná marcaba ese gol de penal iba a hacer otra cosa. Pero sacó un empate interesante e importante para San José. Va Villalba. Miguel juega destapado para su compañero. Vamos a ver si saca el centro, sí lo hace, va, queda para Chaparro, bloquea, atención, ahí está el primero. Otra vez Benítez, doble intervención del zaguero central, por eso se mantiene el partido 0-0. Sí, tuvo dos oportunidades San Isidro para marcar el primero, pero atentísimo ahí el central del equipo de Cerro Verde que sacó esa pelota. Sí, señor, casi 3 veces en realidad intervino Benítez. Excelente el zaguero central. Saca La Rosa, queda para Luis Enrique Orrego, le pega al Orrego, se fue abriendo el remate, no pasó nada. Será salida para Zamudio, el guardameta de Cerro Verde. Así es, prepara la salida ahí el portero Zamudio.
que va a salir larga seguramente. Va a dejar a su compañero ahora para sacar. Es Domínguez. Saca Domínguez. Mario Chaparro no pudo. Queda para León. León para Villalba. Miguel juega. Chaparro ahora. Hugo para Mario. Saca la defensa. Era el jugador de Cerro Verde. Orrego para Gaona. Esta que baja para González. Anticipa muy bien Duarte del equipo de Cerro Verde. Queda para Domínguez. Orrego otra vez. Saca hacia adelante. Anticipa muy bien Duarte. Ahora León. Deja para Gaona. Aguanta, pone el físico Gaona. A ver qué hace. 2 le enciman. 3 ahora. Saca Villalba. Será lateral. Será balón para el equipo de San Isidro. Bueno, Manuel, costado izquierdo, sí. sí va a ser pelota. Saque lateral. Partido 0-0. Los primeros minutos de esta primera etapa. Va San Isidro. Quiere tomar la iniciativa del partido. Lo quiere ganar. En este arranque del segundo tiempo ya el equipo San Isidro va con todo con Gaona. Va presionando bien. Saca Domínguez. Tenta de contragolpe Cerro Verde. Hasta aquí no está pudiendo. Está atento trabajando también la parte defensiva de San Isidro. Sale Villalba. Miguel tiene. Balón para León. Recupera Sixto Monjes. A ver si lo hace bien en esta. Mario Chaparro intervino. Erró a la pelota. Va Cecilio Zamudio. Ya está la marca del defensor de San Isidro. Corre León. No alcanza la pelota. Será balón para el equipo albiverde. Va con todo ahora el Sport Cerro Verde. Balón profundo. Va a meter el centro. Lo hizo bien el centro. Cabezazo. Se queda Burgos con ese balón. Aquí llegó Cerro Verde. Llegó bien aquí Cerro Verde. Pero atento, ahí estaba el portero Burgos que se quedó con esa pelota. Ya saca con golpe de cabeza, va a quedar para Daniel González. Juega Dani, escapa de la marca. Dani sale jugando con Hugo Chaparro. Este que puntea, pero no hubo conexión con su compañero. Ya sale la pelota fuera. Servicio manual que ya lo cumple el jugador Burgos. Duarte quería, pero se le fue la pelota. Va a ser ahora balón para San Isidro. Así es, hacer saque lateral para San Isidro. Chaparro tiene, juega con González. Daniel domina. A ver qué hace Daniel. Ahora Chaparro el que participa. Deja para Villalba. Miguel pierde de la presencia ahí de Sixto Monjes. Vuelve a recuperar San Isidro con Orrego. Destapado está León. Pelota para él. Sale León. A ver quién se muestra. Gaona. Pelota para el 9. Con un puntín intenta habilitar. Y lo hizo con el jugador Miguel Villalba. Este es Miguel. Entra en diagonal, saca Benítez, no quiere ninguna complicación. El zaguero central saca a un costado, será lateral para San Isidro. Así va a ser pelota para el equipo naranja, que de a poco también se va en ataque. Partido 0-0, esta primera etapa. Miguel Villalba otra vez. Ya está la marca de la defensa de Cerro Verde. Intenta otra vez contragolpear. A ver qué hace. Orrego. Pone el físico, sale otra vez Sixto Monje la marca. Balón profundo para Zamudio. Cecilio lucha. Duarte ahora, deja para La Rosa. Pedro en forma corta para Domínguez. Va Duarte, atención. Otra vez Cerro Verde. Y la contra Duarte, el que conduce. Atención con esta carga. Ya está Orrego, saca como puede. Va a quedar para Burgos. Para Domínguez. Va a Cerro Verde. Pasa en profundidad, pero ya está la intervención por parte de la defensa. Queda para Daniel González. Juega Daniel, intenta enganchar. 2 le encima, le roba la pelota a Domínguez. Este que juega para Duarte, otra vez Domínguez. A ver qué hace. Orrego. Ahora La Rosa. Este es Zamudio. Saca con un puntín Mario Chaparro. Queda para León. Chaparro. Ahora Gaona. León de vuelta. Ahora participa Araujo. El 18 es Herminio. Está por ahí también el otro Araujo, Mario cerca. Prefiere jugar con su compañero, pero ya pierde la posición del balón. Sixto Monjes. Tiene Sixto con un puntín, habilita a Duarte. Ahí está Duarte. Le encima, le rodea, pero no pierde la pelota. Burgos ahora. Burgos para Cerro Verde. La tenencia para el equipo de Cerro Verde ahora. Juega con Duarte.
Ahí le pide para que no se apure a Duarte. Esta que cruza, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Sixto. Va presionando ahora Cerro Verde. Está destapado su compañero. Va profundizando el paso. Se queda Burgos, el guardameta. Se queda con ese balón. Así es, seguro Burgos se quedó con esa pelota. Partido 0-0. Va intentando a poco también Cerro Verde ir en ataque, buscando su gol, pero hasta aquí 0-0. Está en esta etapa inicial. El compromiso está 0-0. 0 para Cerro Verde, 0 San Isidro. Fecha 10, Copa Municipal, Campeonato Senior de Iribucuá, que se juega los fines de semana. Habitualmente los sábados se disputa este campeonato tan apasionante también que se juega cada fin de semana. Balón para el equipo de Cerro Verde que va intentando. A ver, el árbitro ya cobra Oxai. Perjuicio del delantero que se iba en busca del primero también. Será salida para el equipo de San Isidro. Esto continúa 0-0. Así es, continúa 0-0. Este es el último partido en la tarde de hoy, día sábado, entre San Isidro y el equipo de Cerro Verde. Ya va a salir Orrego. Luis Enrique levanta el pelotazo. El que desvía es el 11, Miguel Villalba. Quería Gaona ya el anticipo defensivo. Va a quedar otra vez ese frico para el jugador que luce la 21. La Rosa ahí, saca Benítez. Orrego intenta. Orrego quiere. Ya la pelota que sale a un costado será balón, será pelota para el representativo del conjunto de San Isidro. Chaparro levanta la pelota, ya pierde la presencia ahí por parte del jugador casaca 21. Es el futbolista Venancio Pérez en el conjunto de Cerro Verde. Tiro libre, dice el árbitro. ¿Será? O finalmente rebotó en el árbitro, entonces suelta. Suelta direccionada, como se dice Las Antonio. Sí, señor. Ya va a salir Burgos, el arquero de San Isidro. Burgos que suele jugar también en el campo de juego. Sí, como central, pero hace tiempo ya que viene siendo arquero de San Isidro. Víctor Núñez no aparece más hace rato. Bueno, por eso también arranca de titular hoy de vuelta el guardameta Burgos, Armando Burgo. Ya sale justamente el hombre de referencia. ¿Cómo? Arnaldo, perdón, no es Armando. Bueno, Arnaldo Burgos, sí, tenés razón, Gilberto. Ya sale jugando San Isidro. Se le fue a León. Será lateral. Y el lateral que ya lo cumple, va apurando las acciones. Los dos equipos está haciendo reposición de forma rápida. Es decir que no quiere perder tiempo. Los quiere ganar. Los dos equipos. Vamos a ver quién saca la ventaja hasta el momento. Sin sacarse todavía la ventaja. Está 0-0 el compromiso sobre 13 minutos. Esta etapa inicial. También ya va cayendo las tardes de hoy sábado. Mira que el árbitro hace 3 partidos que nos da más minutos de hidratación. Sí, sí. En el Ucrano hubo también el otro partido entre Real Madrid y... Vamos a ver en esta. De hidratación. Sí, eso ya queda también a criterio de los jueces. Cuestión de horario también, ¿verdad? Seguramente. Y sí. Bueno, y el calor también que no se siente como horas atrás. Y en días, como días atrás también, ¿eh? También, sí, así es. Sí, por eso capaz. Va teniendo Domínguez para Cerro Verde. Balón profundo, intenta aquí. Y es demasiado profundo por parte de Pedro La Rosa, el que luce con la 30. Pedro La Rosa se equivoca en el paso, será salida para San Isidro. Así es, va a ser pelota para el equipo de San Isidro, de su arco para Burgos. Va a sacar Luis Enrique Orrego, hoy jugando como zaguero central. Gaona el que desvía, golpe de cabeza por parte del jugador de Cerro Verde. Lucha León, falta, sí, sobre Diosnel León. Sí, la falta ahí entonces va a ser pelota para Cerro Verde.
Será tiro libre. Será balón para San Isidro. Posibilidad de cargar. Luis Enrique Orrego frente a la pelota. Él ya levanta. Benítez le devuelve. Va a quedar para Duarte. Y la salida es para Cerro Verde. Duarte lanza hacia adelante. Queda para La Rosa. Balón para su compañero que se equivoca. Se apuró. Se le fue la pelota al 18. Lateral para el equipo de San Isidro. Mario Araujo ya juega. Balón hacia uno de los costados. Ahí vemos que va cayendo la tarde. El sol se va despidiendo hoy sábado. Queda para Araujo. Ya sale jugando ahora el representativo de Cerro Verde. Ahí está el lanzamiento por parte de Burgos. Ya está Arnaldo Burgos. El arquero de San Isidro. Sale con un pelotazo largo, sí. Poca oportunidad de gol en este partido. San Isidro, no me acuerdo de ninguno que tuvo casi importancia de gol. Cerro Verde tampoco. Hasta aquí le falta todavía en la finalización de cada jugada para los dos equipos. Sí, así es. Ya está el arquero Samudio. Más participación de los arqueros en salida que en atajada. Todavía no se prende el compromiso. Se van neutralizando estos equipos. Cerro Verde que viene de ganar, Gilberto. Y San Isidro, si es que San Isidro creo que tuvo un empate la fecha anterior. Exacto. Sixto Monge intenta. Gana Orrego. Deja para Mario Chaparro. Juega con Hugo Chaparro. Va teniendo ahí. Ahora Daniel González. Ya pierde Daniel. Sale San Isidro. Digo Cerro Verde ante la presencia ahí del jugador de San Isidro. Burgos. Va saliendo Burgos. Deja para Sixto Monjes. El árbitro pita algo. Sí. O cortó nomás el juego. Cortó Está Duarte sentido. Al jugador dejó sentido, parece. Ahora sí indica que va a ser tiro libre Gilberto. Sí, va a ser entonces tiro libre. O suelta. O suelta. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Suelta nomás, ¿eh? Sí. Cortó el juego nomás, no cobró nada. Ojo, va el equipo de Cerro Verde. Peligro de gol. Venancio Pérez no pudo. Ya está la marca de la defensa. Sale jugando Arzamendia, que luce con la 31. Ahora Domínguez. Pedro La Rosa. Duarte. Va Duarte. Saca otra vez el defensor. Queda para Miguel Villalba. A ver qué hace Miguel. Pierde ante Duarte. Va Duarte. Amaga para pegar. Deja para La Rosa. Y esta de primera quiso habilitar a Venancio. Estaba en offside también Venancio. Muy fuerte el pase. Será salida para San Isidro. Así es, va a ser salida para el equipo de San Isidro, minuto 18, primera etapa, partido 0-0. Con este partido se cierra la fecha 10. Los grandes ganadores son de Vigarendá, Gilberto, en esta fecha, ¿eh? Sí, los dos equipos de Vigarendá, Real Madrid también que ganó bien su partido hoy. Sí, están sumando de a tres estos tres equipos, después par de empates. Sí, y después todo empate. Y ahora está empatado también, pero Sí. falta mucho, Gilberto. Hasta aquí los resultados: 0-0 Arsenal Grigucua, 1-0 Vigarendá le ganó a 15 de agosto, 2-0 le ganó Manchester al equipo de... A ver, Manchester jugó contra Ciudad Nueva. Ciudad Nueva jugó con Real Madrid, sí. Independiente Real Madrid. Fue triunfo de Real Madrid. Ciudad Nueva jugó contra... Bueno, vamos a verificar, Sí, Gilberto, ahí para vamos a salir de hablar. la duda, ¿eh? Para salir de eso porque se Sí, me juntó todito. Sí, señor, vamos a mirar un poco Manchester jugó en nuestra contra... anotación o anotaciones. A ver... Ciudad Nueva jugó con Libertad. Sí, en el partido 1-1. Ese Sí. partido. 15 de agosto, Manchester. de Sí, Vigarendá. 15 de agosto Manchester ganó Manchester 2-0. Vigarendá le ganó 1-0 a el equipo de Milan. Sí, ahí está la confusión. Y 1-1 entre Ciudad Nueva 1-1 Ciudad Nueva Libertad. Independiente cayó por 2-0 ante Real Madrid. Real Madrid, Vigarendá y Manchester son los ganadores y después todos son empates.
Va el remate de González. Bueno, calzó mal a ese balón. El número 15, que tenía buen panorama frente al arco, nadie le encimaba. Sí, Intentó un fuerte disparo que le salió algo mordido el remate. así mismo es. Y Upona que tenía todo para ganar, pero no pudo marcar aquel penal. Sí, cuando ya se iba el partido justamente, minuto 23 creo que había tenido ese Sí, penal, sí, sí, ¿verdad? así es. Pero Ayala no pudo aprovechar. Baja con el pecho el jugador Villalba. La deja para Chaparro. Este juega con González. González se equivoca. Recupera Domínguez. La Rosa. Pedro juega. Domínguez otra vez. A ver la conexión. Intentó con Pérez. No prospera. Ya está el arquero Burgos. Arnaldo ya juega. Habilita aquí a Araujo. Mario. Sale jugando el equipo de San Isidro. El árbitro otra vez para las acciones porque está sentido el jugador de Cerro Verde. Creo que no va a continuar como así están las cosas porque ya se van preparando dos cambios. Sí que se va a hacer en el entretiempo seguramente los cambios. O por qué no ahora también, ¿verdad? El 17 creo que va a salir por problemas físicos de Cecilio Zamudio. Cecilio Zamudio el 17. Por el lado de Cerro Verde. Sí. Cecilio Zamudio, entonces. También ya se retiró el 21. Dos cambios, Gilberto. Sí. El 21 Salió era el 17 Zamudio Zamudio y el 21 es Venancio Pérez. Pérez. Ahí está entonces el cambio. Ingresó en el campo de juego. El que ingresa es, ya te confirmo, el 26 Enrique La Rosa es uno Sí, y otro sí. es Acosta, Pedro. Ahí está. Pedro o Paulo Acosta. Pablo. Sí, perdón. Paulo Acosta. Y el 26 Enrique La Rosa. Los Mira, cambios. Los cambios entonces. Saca Benítez. Justamente ahí está Pablo Acosta. Que queda para Miguel Villalba. Juega Miguel con un puntín. Paulo Acosta es uno que marcó gol la fecha anterior. No sé, hoy no arrancó titular. Sí, suele ser titular. Seguramente por cuestión de edad también Gilberto Brites. Sí, señor, seguramente. Para intentar acomodar y poner alguna pieza nueva también. Ujú. Pero ya ahora, antes que termine la etapa inicial, de vuelta le ponen en el campo de juego. Va Burgos. Duarte ahora. Tiene Cerro Verde. Duarte engancha. Después entrega mal. Recupera Miguel Villalba. Villalba juega con Araujo. Herminio. González Daniel. Ahora Villalba. Miguel tiene para Chaparro. Volvía de la posición de adelanto Hugo. Va a ser salida para Cerro Verde. Así va a ser salida para Cerro Verde de su arco. Va a ser pelota para el equipo Cerro Verde. Ya tenemos... ¿Cuánto tenemos, señor? 23. 23 minutos de esta primera etapa 0-0. Ya está con Chaparro ese balón. Se cae Chaparro, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para San Isidro. Bueno, va a ser pelota para San Isidro de vuelta. Y el encargado va a ser de vuelta Enrique Orrego. Bueno, Orrego ahora deja para el jugador González Daniel, encargado de este reposición. Será tiro libre, pierna zurda, levanta el centro, atención, no pudo desviar. Ahí está, balón que se pierde afuera, será salida, sí señor, favorable, correspondiente al equipo de Cerro Verde que tuvo un susto aquí. Gilberto Brites, llegó San Isidro. El tiro libre interesante de San Isidro, pero no pudo nadie pudo desviar esa pelota. Y susto para el arco de Cerro Verde. Ya está saliendo Benítez. Benítez pone a correr al jugador Acosta. Se frena Acosta, juega hacia atrás. Balón para Sixto Monge, este que cruza. Atención, viene el centro, media altura. Saca la defensa. Bien, Mario Araujo para responder. Ahora el balón para Benítez, saca de primera. El árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Vamos a la pausa, retornamos enseguida para el segundo tiempo.
Bueno, señores, ya de vuelta para esta segunda etapa. Último 25 minutos del partido. Hay que ver si hay goles en este segundo tiempo, Blas. Sí, con algunas novedades los equipos. En la primera etapa ya realizó 2 cambios Cerro Verde y ahora aparece ya Jiménez también en el equipo de San Isidro. Sería su primer cambio en el partido. Vuelve también con novedad Alberto Jiménez a la cancha. Sí, para San Isidro. Sí, y creo que... Chaparro creo que se retiró. Exacto. Chaparro dejó el gramado de juego. Hugo Chaparro y ingresa Jiménez, Alberto Sí, Jiménez. Así es. Duarte el que desvía, queda para Jiménez. Participa el número 14. Ahí está Acosta en la presión, la recuperación del balón. Deja para Sixto Monjes. Ahí está Sixto. Sigue Sixto Monjes. Balón de Sixto, sigue con el esférico, va conduciendo, a ver quién se muestra. Ahora suelta el esférico para Enrique, a ver si cruza bien. Enrique cruzó por abajo. Ya le salió también la pelota, será salida para San Isidro. Así es, intentó ahí la Rosa en ataque, pero va a ser salida para San Isidro. Ya sale jugando. Balón por abajo para que pueda conducir Orrego. Deja para Mario Araujo. Ahora González. Se le fue mal la pelota. No pudo dominar de buena manera. Ya está la recuperación de vuelta de Villalba. Miguel se frena. Araujo. A ver quién se muestra. González está cerca. Ya traba y gana el jugador. Domínguez. Levanta la cabeza. Domínguez profundiza el pase para Acosta. Pica Acosta. Ya está el arquero. Sale primero el guardameta. Se queda con el balón. Arquero Burgos. Arnaldo Burgos saca empalmando. De primera intervino el número 6, Domínguez. Duarte el que va presionando. Saca para no complicar la situación el jugador Duarte. Era el jugador Orrego, digo bien. Duarte en la generación. Burgos para cumplir el servicio. Manuel costado derecho. En el equipo del representativo de Cerro Verde. Saca Araujo, complementa Villalba. Golpe de cabeza por parte de Villalba. Sixto Monjes, va Sixto. Monjes engancha, atención, saca Orrego. Va a quedar ese esférico para el jugador González. Esta en el pase se equivoca. Villalba otra vez intervino. Juega con Enrique La Rosa, va hacia la punta derecha. Apertura para Enrique, pica fuerte, no sé si va a alcanzar. Sí, se le fue la pelota. Será salida para San Isidro. Sobre 3 minutos de esta etapa de cierre. Así es, hasta aquí 0-0. Mirá que a San Isidro le está faltando a alguien. Orrego, por ejemplo, está ahí atrás. Orrego era el jugador que siempre filtraba pelota acá arriba, pero no le llega tanta pelota al 9 San Isidro. Ahí está Jiménez, deja para Mario Chaparro. Este juega con Gaona. Víctor se acomoda, el zurdo le pega, atención. El arquero seguro se queda con esa pelota aquí. Tuvo espacio Gaona para girar y rematar. Sí, pues encontró después de mucha vuelta balón Gaona. Giró, pateó directamente al arco, pero atento Zamudio que se quedó con ese balón. Domínguez presiona y roba Jiménez. Otra vez la recuperación por parte del defensor. Benítez sale con Domínguez. Ahora participa La Rosa. Pedro juega. Balón para Sixto Monjes. A ver qué hace Sixto. ¿Quién se muestra? Duarte destapado. Bien para la cobertura defensiva por parte de Araujo. Aquí queda para González. Esta que intenta correr. Lo consigue. Va González. Domínguez. En el cruce le comete falta a González. Así es, va a ser tiro libre para San Isidro, que va a tener una pelota interesante, Blas. Quedó sentido González. Tras esa acción, le comete falta. Tuvo que cortar, si no se iba González. También, sí, es jugador rápido que va con todo y corta directamente la jugada y el jugador de Cerro Verde. Será tiro libre para San Isidro. Acomoda esa pelota el que luce con la 15.
es el propio González. Va Daniel, saca la defensa, va a complementar La Rosa. Otra vez sacó corto también, intentando ahí Acosta. Recupera Cerro Verde. El que pica es Cecilio Zamudio. Este es el número 26, Enrique La Rosa. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Pedro La Rosa. Será tiro libre para Cerro Verde. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde. Ahí consigue la falta el 25, Enrique La Rosa. Va a ser pelota para Cerro Verde. Será tiro libre, señoras, señores. Benítez frente a la pelota. A ver quién se muestra también. O prefiere jugar en forma larga, buscar el juego aéreo, a cargar. Veremos. O va a jugar corto. Aparentemente va a cargar. Benítez frente a la pelota. Va Benítez, centro dentro del área. Balón que pica, queda para La Rosa que cruza. Está. Gol. Gol del Sport Cerro Verde. Sí, señor. Es Sixto Monjes el que termina definiendo, señoras y señores, dentro del área. Parecía que la jugada ya se iba diluyendo, pero otra vez le queda para Sixto y esta vez define por abajo para este 1-0 por Sixto Monjes. Cerro Verde 1, San Isidro 0. Así es, llegó el gol para Cerro Verde, una pelota parada que ejecutó Benítez. En el área ganó la pelota la gente de Cerro Verde. Punto 12, balón Monje adentro del arco. 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, quiere su segundo triunfo consecutivo. Viene de ganar en la fecha anterior, ahora lo está consiguiendo 1-0 también. A pesar que falta mucho, sobre 7 minutos, 1-0 a favor de Cerro Verde. Ya sabe Villalba. Hay que ver cómo responde después de ese gol también del equipo de San Isidro. Este Jiménez Alberto intenta, pisa la pelota Alberto. Nos pierde todavía 2 en la marca. Alberto intenta jugar hacia atrás, pero ya se equivoca. Gaona el que intenta también colaborar. Gaona. Se cae Gaona, no hay falta. Será balón, será lateral, corresponde para el Sport San Isidro. Así es, pelota para San Isidro, que va a tener saque lateral. Diosnel León ya pone en juego. Villalba intenta. Balón para él. Sigue Villalba. Ahora el que aparece es Duarte. Sale el número 8. Samendia es el que intervino también. Duarte otra vez. De puntina habilita a Sixto Monje, el autor del único tanto. Queda para Acosta. A ver qué hace Acosta. Pierna zurda, jugó de memoria. Nadie estaba allí. El que está es Burgos, el guardameta de San Isidro, que va a salir jugando. Va cayendo la tarde hoy sábado. Fecha número 10 se cierra con este compromiso entre San Isidro, Cerro Verde. Golpe de cabeza defensivo, va a quedar para González. González adelanta. Ese frico que termina en las manos del guardameta de Cerro Verde. Se queda sentido Zamudio. Ahora sí ya saca el arquero. Orrego es el que intenta. Anticipa el jugador de San Isidro, queda para González. Ahora juega con Orrego. A ver qué hace Orrego. Para Araujo. Pierna zurda. Domínguez. Domínguez sale. Enrique La Rosa. Pega en la humanidad del defensor, será lateral. Lateral en el medio terreno, favorable para Cerro Verde. Este es Domínguez. Burgos. Duarte. Ya salió la pelota, dice el asistente. Levantó el banderín. Así es, cómodamente está ganando el equipo de Cerro Verde. Creo que la única jugada clara de gol que tuvo, marcó ese gol, mandó a guardar el equipo de Cerro Verde, y San Isidro todavía no tiene posibilidad clara de gol en este partido, y lo que intenta es más patear al arco directamente desde Gaona, pero tampoco lo llega a pelota en este segundo tiempo principalmente. Va a salir desde el fondo
el conjunto del Sport Cerro Verde. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Domínguez es el que peina. Queda para Gaón ahora. A ver qué hace Gaón, se enreda un poco. Ahora sí juega con Araujo. Miguel Villalba. González se muestra. Sigue Villalba, le pega al arco. Atención, el arquero de rebote. Segunda instancia, se queda con ese balón Gilberto. Sí, intentó también ahí San Isidro, pero atento ahí el portero. Es el arquero. A ver, Zamudio. Está en el arco del equipo de Cerro Verde, que hasta aquí está respondiendo de la mejor manera. Será tiro libre para San Isidro. Busca el empate. Va al centro. Gaón al que peina. A ver para quién. Su compañero destapado. Va Jiménez. A ver, intenta ganar el servicio de esquina. Creo que no lo consigue. Será salida para Cerro Verde. Va a ser salida para Cerro Verde, que está ganando 1-0 su partido ya. Tenemos minuto 11 de esta primera etapa. Segunda etapa, digo bien. Minuto 7 fue el gol. Sí. De este segundo tiempo. Sí, ya en este segundo tiempo, Gilordo. A los 7. Sí, señor. Bueno. Va teniendo Cerro Verde. Ahí está, balón hacia el costado derecho. Ahí vemos también, se están festejando ya con el juego artificial. La gente de Cerro Verde lo festeja, esto 1-0. No sé si la gente de Cerro Verde va a venir por ahí que está festejando ya, Antonio. Sí, señor. Segundo triunfo consecutivo. Ahí va teniendo el jugador Sixto Monjes. Balón para Acosta. Corre Acosta. Vamos a ver si alcanza Pedro. No, porque está el defensor primero. Sale con León. Le presiona a Sixto Monjes. Balón que va a quedar en poder del jugador La Rosa. Ahora participa también el jugador Pedro. El número 30, Pedro La Rosa. Balón para Acosta. A ver qué hace Pablo. Adelantado estaba el delantero. Sí, está en Usay. Pablo Acosta va a hacer salida para Burgo desde su arco. Ya sale jugando Villalba. Balón para el jugador Daniel González. Domina y juega Miguel Villalba. A ver quién se muestra. Sigue Villalba. Tarzamendia cerca. Prefiere jugar con Orrego. Ahora sí Arzamendia. Sale San Isidro. Está destapado Diosnel León. Pelota para León. Diosnel domina. Forma corta el pase ahí para Miguel Villalba. Participa el 11. Ahora sí, la carga centro en profundidad. Va a quedar para el arquero. Muy seguro el guardameta. Se queda con el balón. Así es, se quedó con la pelota ahí de vuelta el portero Zamudio, que prepara la salida. Ya sale jugando hacia el costado derecho. Apertura para el que luce con la número 27. Levanta el pelotazo largo. Le devuelve el defensor de San Isidro. Balón que queda para Mario Chaparro. Balón para Herminio Araujo. Juega con Mario. Ahí está Araujo. Levanta Mario. Media altura. El defensor que debía queda para el jugador González. Estaba adelantado Daniel. Ya estamos sobre casi 14 minutos de esta segunda etapa. Así es, sigue ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. Después de ese gol tampoco creo más el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí 1-0 arriba, minuto 7, el gol de la segunda etapa, que eso está ganando el equipo de Cerro Verde. Ya sale jugando con un pelotazo buscando a Pablo Acosta. Balón que pica, el defensor termina adelantándose y con golpe de cabeza habilita a su portero. Va saliendo con pelota dominada San Isidro. Este es el jugador, el que luce con la 11, Miguel Villalba. Sí. Se complica Miguel, ojo porque Acosta lucha, le puede ganar, lo está consiguiendo a media, pero ya está la defensa también. Muchos hombres de Cerro Verde empiezan ahora a proponer. Se muestra Duarte, sigue Sixto, le pega encima del horizontal. Salió mal el remate al número 10. Así es, intentó ahí el jugador de Cerro Verde, pero no pasó nada. Partido 1-0 ganando el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí, si se termina así este partido, 4 equipos ganadores hoy y después todos son empates.
Monjes, el 10. Así es, el 10 y capitán del equipo de Cerro Verde. Sí, vamos a ver más cambio. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira en el equipo de Cerro Verde. Sí, Duarte. Se retira Duarte. Ingresa a la cancha. Sí. El número 46 es Monje también, creo. O Samudio. Samudio, que 46. Sí, así es, de contragolpe salió con todo el equipo de Cerro Verde. Tenía todo para marcar el segundo, pero se equivocó en la parte de la última jugada. Por ende, se desperdicia una ocasión clara de gol para el equipo de Cerro Verde. Así es, se quedó con la pelota el jugador Samudio, que prepara de vuelta la salida. El arquero de Cerro Verdes, que está ganando 1-0 su partido. Sí, quedó sentido el arquero de Cerro Verde, Gilberto. Sí, Gabriel Samudio es el arquero hoy de Cerro Verde. Sentido el guardameta. Tras esa acción quedó algo golpeado el arquero del conjunto de Cerro Verde. Sale jugando ahora. Balón para Costa. Atención, La Rosa no pudo otra vez. La marca ahora de Jiménez. Sigue La Rosa. Trata de presionar bien arriba. Trata de asfixiar a su rival también en esta salida. Ahí está la marca por parte del número 30. Jiménez intenta salir, saca un costado. Será balón, será salida en este caso. O va a ser lateral en ataque para Cerro Verde, sí. Va a ser lateral en zona ofensiva para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a seguir teniendo pelota Cerro Verde también. Queda poco, se va quedando con el triunfo. Sí, otro triunfazo está consiguiendo Cerro Verde en este campeonato, en este partido también, Gilberto, correspondiente a esta fecha número 10, campeonato senior. Fecha 10, campeonato senior Copa Municipal 2026, que se domina este campeonato de esta temporada. Sí, señor, cae la tarde, está sentido el jugador de Cerro Verde.
Ya estamos sobre 20 minutos, queda 5 al partido. Sí, queda 5, los últimos 5 minutos de esta tarde de hoy sábado. Están trabajando para que se pueda recomponer el jugador, para que se pueda poner de pie de vuelta y esto continúe. Era Domínguez que estaba sentido, el volante central de Cerro Verde, hoy haciendo un gran partido también en la zona medular. Sí, gran partido ahí del mediocampista de Cerro Verde, Domínguez. Bueno, será balón ahora para San Isidro, será lateral sobre la banda derecha. Ya juega León, busca a Villalba. A Villalba, intenta escapar de la marca. Balón que ya sale a un costado, será reposición manual de vuelta para San Isidro, que va presionando con muchos hombres. Saca como puede. El jugador Venega, el 19, a un costado, será lateral de vuelta para San Isidro. ¿Dónde están los balones? Se escucha hablar también. Sí. Porque hay dono ahí, cada vez que se va afuera se le complica a los que están perdiendo el partido principalmente. Sí, el reloj también ya es un rival más para San Isidro. A partir de ahora juega también contra el reloj. Va teniendo en la salida Cerro Verde. Va a quedar para Costa. Pablo pica, ahora se frena a ver quién se muestra. Se equivoca en la sesión del pase. Burgos sale jugando con Araujo. Este es Mario, tiene la pelota. Trata de profundizar. La marca aquí por parte de Sixto Monjes. Domínguez intenta, ahí está la marca de Araujo. Mario intenta cubrir. Juega hacia atrás con Orrego. Balón para su compañero, pero estaba equivocado también el pase. Sixto Monge el que recupera. Cuidado, le gritan a Sixto. Ahora sí suelta la pelota. Va con todo. Domínguez, peligro de gol. Va para liquidar. Está el remate. El poste y afuera se salva San Isidro. Qué pelota ahí encontró Domínguez directamente al arco. Le dio esa pelota. Erró por poquito. El palo se le niega. El segundo gol para Cerro Verde. Sonido metálico. Ahí está la salida para el equipo de San Isidro que busca el empate. Se salvó del segundo. Bueno, ahí ya va a ser córner finalmente. Será servicio. Será servicio de esquina. Puede ser una de las últimas posibilidades porque ya estamos sobre 23 minutos. Arriba, atención, va por el empate San Isidro. La defensa que trata de sacar Benítez complementa. Ahora sí, va presionando de vuelta San Isidro. Chaparro, Mario el que pone en zona quemante. Ahí está, sigue la lucha. Va para el empate, está afuera. Remató afuera cuando parecía que era el empate. Sí, remató afuera esa pelota. Cobró algo también el árbitro ahí. Creo que fue falta en ataque. Valía todo, Gilberto, a ver. Hizo sonar el sueldo, no sé por qué. Y erró también el arco, el jugador de San Isidro. Seguramente para indicar el saque de portería, porque valía todo. Se salvó Cerro Verde. Se va a ganar la tarjeta también el guardameta que trata de ganar algunos segundos. Se quiso avivar. Ahora sí la reposición. Esto va a terminar. Ya estamos llegando al minuto 24. Queda un minuto, Gilberto. Sí, queda el último minuto de esta segunda etapa. Y creo que fue lo último, sí señor. Ya se terminó esto, Las Antonio, el día de hoy sábado, fecha 10 del campeonato senior 2026. Hasta aquí los resultados. 0-0 Arsenal Grigucua, 1-0 ganó Garendá, 2-0 ganó Manchester, 1-1 Libertad Ciudad Nueva, ganó 2-0 Real Madrid, empate 0-0 sin goles Grupo y ganó 1-0 el equipo de Cerro Verde Blas. No vamos, de mi parte muchas gracias, agradecemos una vez más a todos los amigos, en especial a los presidentes y delegados de cada club del campeonato municipal senior de Grigucua. Nos vamos, de mi parte muchas gracias, en nombre de los compañeros, nos vamos entonces, Dios mediante.